Arratsaldeón, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a este pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, donde en breves instantes comenzará el pleno ordinario correspondiente al mes de junio. Recordarles que se retomarán varios puntos que quedaron pendientes en el anterior pleno del mes de mayo, 8 mociones en concreto, debido a la huelga general del día 29, por lo que de ahora en adelante se votarán 13 declaraciones institucionales y 24 mociones. Tenemos varias horas por delante, pero de momento el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Izaguirre, ha tomado asiento y arranca en breves este pleno. Bueno, bazingo gea, ohiko udal batzarra, eta hasi aurretik baditugu 2 puntu urgentzi sartu dianak eta bozkatu inberko janak. Ni uste bilak batera bozkatu daitezkela, ez? Banan-bana, defentsa batera indaiteke, hori bai. Orduan, Ricardo. Eguerdión, pues muy brevemente, se trata de 2 planes especiales que se solicita al Pleno y a los grupos que voten a favor del tratamiento por urgencia, en la medida en que evidentemente se tratan en los 2 casos de planes especiales, detrás de los cuales o con posterioridad a los mismos van a venir sendas licencias para hacer obras en dichos centros escolares, en el Colegio Inglés San Patricio y en el Liceo Santo Tomás, que evidentemente cualquiera sabe y es consciente de que las obras en los centros escolares deben realizarse aprovechando precisamente el periodo de no actividad académica. Por eso es la urgencia. En los 2 casos, el hecho de que no haya venido en el procedimiento normal del calendario no ha sido imputable a ninguna actuación de este equipo de gobierno. El texto refundido del Plan Especial de Colegio San Patricio fue presentado con posterioridad al calendario para incluir este punto dentro del orden del día, dentro del calendario normal, y a su vez en el caso del Liceo Santo Tomás exactamente igual. El texto refundido fue presentado el 17 de junio, con lo cual se ha informado en el menor tiempo posible para que pudieran ser ambos tratados en el pleno de hoy. Vale, bozkatu ingo dugu, lehen, bai, itzen daiteke bai. Inor itzen nahi du? Zuek, ez? Estaré. Sí, yo sí quería hacer alguna referencia. Nosotros vamos a votar a favor y efectivamente en el momento en que el concejal delegado nos consultó sobre nuestra posición en relación a la urgencia de estos 2 expedientes, le dijimos efectivamente que nosotros votaríamos a favor. Y le dijimos que nosotros votaríamos a favor porque nosotros no vamos a tratar de impedir en ningún caso ni de retrasar en ningún caso que el planeamiento tenga una tramitación rápida. Y en este caso, además, coinciden que se trata de planes especiales que habilitan la posibilidad de mejorar 2 centros escolares de la ciudad y no 2 centros cualquiera, además, 2 centros que forman parte de la oferta escolar de la ciudad con unos números en relación de alumnos realmente importantes. Uno de ellos supera los 1000 alumnos y el otro creo que anda sobre los 800 alumnos más o menos. Pero dicho esto, lo que sí que quiero llamar la atención es que no es un procedimiento, no se puede convertir en un procedimiento ordinario el de que los expedientes urbanísticos lleguen aquí por la vía de urgencia. En el caso del expediente del Liceo Santo Tomás, el plan especial se presentó al Ayuntamiento el 15 de julio de 2011 y estamos aprobándolo definitivamente en junio de 2013, es decir, 2 años. Han transcurrido 2 años. Y yo creo que hay que tener una mayor celeridad porque en realidad lo que ocurre con planes de estas características es que cuando no siguen el procedimiento ordinario, como es presentarse en comisión, analizarse, etcétera, llegan aquí como llegan a última hora y nosotros hemos tenido pues 2 días, digamos, para analizar este plan. El Gobierno lo ha tenido entre manos 2 años y creo que esto no tiene que seguir ocurriendo.
Y tampoco, en el caso del expediente de San Patricio, es verdad que hay una mayor celeridad. O sea, el 2 de enero de 2012 es cuando se presenta el plan en el Ayuntamiento y en junio de 2013 ya está aprobándose de forma definitiva. Entonces, lo que sí quiero indicar es que son expedientes importantes y que tienen que seguir un procedimiento ordinario, que tienen que poder ser analizados en el marco de la comisión correspondiente, etcétera, etcétera. Y indudablemente, reitero, nuestro voto favorable a esto, pero sí que es lógico solicitar desde los grupos municipales que en adelante haya una mayor agilidad en la tramitación de estos planes para que sigan un procedimiento ordinario. Baisteko txanda. Pues yo creía que en mi intervención inicial había explicado efectivamente qué es lo que había sucedido con estos dos expedientes. Mire, con respecto al plan especial del Colegio San Patricio, el texto refundido se presenta a finales, muy a finales de mayo, y el informe es del 6 de junio, el informe del arquitecto es del 6 de junio del presente. Es decir, el informe se emite en una semana desde que se presenta el texto refundido. El texto refundido se presenta como consecuencia de que en los informes anteriores de los técnicos se había dicho que era necesario contestar, solucionar, dar una respuesta más satisfactoria a determinados requerimientos técnicos, y evidentemente lo que no se puede hacer es traer a este pleno un expediente que no está completo y que no tiene los parabienes de los técnicos municipales. No se ha perdido ni un solo día, ni un solo minuto, ni un solo segundo en traer este expediente a este pleno. El procedimiento normal hubiera sido que efectivamente hubiéramos dejado que esto se siguiera tratando en el calendario normal en el siguiente pleno, y evidentemente no nos parecía adecuado, y lo que sometemos es que se pueda tratar en este pleno, y entendemos que no debiera haber objeción. Y es que en el caso del liceo del que usted hablaba, fíjese que el texto refundido, digo, no sé si me ha escuchado en la primera intervención, pero si no se lo vuelvo a repetir, el texto refundido se presenta el 17 de junio, no del 2011, el 17 de junio del 2013. Y el mismo día, lo que es inaudito, el mismo día los técnicos municipales informan el mismo expediente, el mismo día. Ni 2 días que ustedes dicen que han tenido para analizar el expediente, lo tienen que analizar el mismo día, al objeto de que pueda efectivamente venir el mes de junio y no el mes de julio. Mayor celeridad no se puede pedir. Bueno, bozkatu ingo dugu. Lehenengoa izangoa Santo Tomas Lizeokoa. Usted, aldeko bozkak urgentziz tratatzeko. Onartua, eta bigarrena San Patrizio ikastetxekoa. Aldeko bozkak urgentziz tratatzeko. Bale, onartua geritzen da, tratatuko dira 6. puntua eta gero. Lehenengo puntua da, orain ja azten gea gai zerrendarekin, akta onartzea, maiatzakoa, aldeko bozkak, aho batez onartua. Bigarren puntua. Udalak Euskadiko Aholku Batzordeak izango dituen ordezkarien berri ematea. Asunto número 2. Dar cuenta de representantes municipales en el Consejo Asesor de Euskera. Se da cuenta de que por parte del Grupo Bildu se ha comunicado el cambio en su representante en el Consejo Asesor de Euskera, que en adelante será Nerea Txapartegi Madariaga. Hirugarrena. Gai zerrendako 3. puntua, zenbait erabaki eta ebazpenen berri ematea. 6 dira guztitara, lehenbizikoa gobernu batzorreko kide batzuk kendu eta beste batzuk izendatzea, bigarrena behin-behingo funtzionario batzuk kendu eta beste batzuk izendatzea, hirugarrena indarri gabe uztea Donostia Kultura enpresa erakunde publikoaren lehendakaritzari dagozkion eginkizunak eskuordetzea, laugarrena indarri gabe uztea musika eta dantza eskola erakunde beregaineko lehendakaritzari dagozkion eginkizunak eskuordetzea, 5. eskumenak eskuordetzan emateko erabakia aldatzea eta 6. eskuordetzeak erabiltzeko arauen gaineko erabakia aldatzea. Asunto número 3. Dando cuenta de diferentes acuerdos y resoluciones. Se da cuenta, sí, de resolución del alcalde de 23 de mayo de 2013, por el que se cesa a Nerea Txapartegi Madariaga y Francisco Javier Vitoria Roma como personas que ostentan la condición de miembros de la Junta de Gobierno local, no concejales. En segundo lugar,
resolución de alcaldía de fecha 24 de mayo de 2013, porque se cesa a petición propia a Gorka Goyache como asesor de la segunda teniente de alcalde y a Ekai Chapartegui como asesor de Bildu dentro del personal eventual de este ayuntamiento, nombrando dentro del personal eventual de este ayuntamiento a Javi Vitoria y a Nerea Chapartegui. En tercer lugar, resolución del alcalde de 27 de mayo de 2013, por el que se deja sin efecto la delegación de las funciones correspondientes a la presidencia de la entidad pública empresarial Donostia Cultura, realizada en su día mediante resolución de 15 de noviembre de 2011, a favor de la vicepresidenta doña Nerea Chapartegui Madariaga, abocando dichas funciones esta presidencia, la del alcalde. En cuarto lugar, resolución del alcalde de 27 de mayo de 2013, por la que se dejan sin efecto la delegación de las atribuciones correspondientes a la presidencia del organismo autónomo Escuela de Música y Danza, realizada en su día mediante resolución de 20 de junio de 2011 a favor de la vicepresidenta doña Nerea Chapartegui Madariaga, abocando dichas funciones esta presidencia. En quinto lugar, acuerdo de la Junta de Gobierno local de 24 de mayo de 2013, por el que se modifica el apartado 1 del acuerdo de la Junta de Gobierno de 17 de junio de 2011, en el que se establecen delegaciones de atribuciones propias de la Junta en los diferentes delegados. En sexto lugar, acuerdo de Junta de Gobierno de 24 de mayo de 2013, por el que se modifica el acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de junio de 2011 en relación con el apartado 6 relativo a sustituciones de los concejales delegados en los casos de ausencia, enfermedad o impedimento. Eskerrik asko. Laugarren puntua. Laugarrena. Behin betiko onartzean Mundaiz, EG 17 hirigintza alorrean indarrean den barne eraberrikuntzako plan berezia aldatuaren testu bategina. Erabaki izatea, behin betiko onartzean Mundaiz EG 17 hirigintza alorrean, lehen Mundaiz EG 20 hirigintzako esku hartze alorra deitua, indarrean den barne eraberrikuntzako plan berezi aldatuaren testu bategina. Colegio Sagrado Corazón Mundaiz ikastetxeak sustatu du eta 2013ko otsailean Germán Goienetxe Bero eta Jose Javier Pichebrot arkitekto jaunek idatzi. Asunto número 4 del orden del día. Aprobación definitiva del texto refundido de la modificación del plan especial Pasamos al cuarto punto del orden del día, la parte resolutiva en relación a la Comisión de Desarrollo y Planificación del Territorio. Propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido de la modificación del plan especial de reforma interior vigente en el AU Eje 17 Mundaiz, anteriormente denominado AIU Eje 20 Mundaiz, promovido por el Colegio Sagrado Corazón Mundaiz, redactado en febrero de 2013 por los arquitectos señores Goyeneche y Pichebrot. Ricardo. Bai, oso labur. Plan berezi honekin, eraikin jakin batzuk sendotu eta beste elementuen eraikigarritasuna modu honetan banatzea proposatzen da. Besteak beste, estalitako kiroldegia, kirola egiteko ontzien biltegia, gelen eraikinak handitzea, aur hezkuntzarako eraikina. Aldi berean, barruko espazioak ordenatzen dira, 123 aparkaleku lortzeko. Hauetako 4 mugikortasun mugatua duten pertsonentzat. Plan bereziari lehendabiziko onarpena abenduaren 28an eman zitzaion eta teknikoen txosten guztiak otsailaren 19rako prest zeuden arren ezin izan dugu udalbatzarra ekarri Kosta Departamentuaren txostenak iritsi arte. Bai, gainontzekoak, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, Alderdi Jeltzalea, bale, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aho batez, bosgarren puntua. Onartua geratzen da, beraz, Mundaiz EG 17 hirigintza alorrean indarrean den barne eraberrikuntzako plan bereziaren aldatuaren testu bategina. Kudeaketa enkargo bat. Astigarragako Ubarburu eta Donostiako Torrua Zahar hirigintza alorrak A continuación, el quinto punto referido a la aceptación de la encomienda de gestión aprobada por el Ayuntamiento de Astigarraga de la cuenta de liquidación de la reparcelación de los ámbitos urbanísticos Ubarburu de Astigarraga y Torru Zahar de San Sebastián. Hirigintza eremuko MA 02 bat exekuzio unitatea eta Astigarragako apoko 19 Ubarburu ACEA birpartzalatzeko proiektuak itatzeko kontua kudeatzea.
Enkarguaren helburua izango da salduak behin-behineko kitatze kontutik kobratzeko ordainagiriak egin, interesdunei jakinarazi eta dirua borondatezko epean biltzea. Herritarrek aurkeztu ditzaketen errekurtsoak ebatzi eta behartze bidez kobratzea beharrezkoa izanez gero udalari dagokio eskumena berea delako. Enkargu hori gauzatzeko dokumentua izenpetzeko ahalmena ematea hirigintzako eta etxebizitzako zinegotzi ordezkariari. Asunto número 5 del orden del día. Aceptación de la encomienda de gestión aprobada por el Ayuntamiento de Astigarraga de la cuenta de liquidación de la reparcelación de los ámbitos urbanísticos Ubarburu de Astigarraga y Torrúa Sar de San Sebastián. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Aceptar la encomienda efectuada por el Pleno del Ayuntamiento de Astigarraga al Ayuntamiento de San Sebastián de la gestión de la cuenta de liquidación provisional del proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución del MA 021 del ámbito urbanístico MA 02 Torruasar, del Plan General de Ordenación Urbana de Donostia San Sebastián y del AIU 19 Ubarburu del mismo Plan General de Astigarraga. Encomienda cuyo objeto consiste en la confección de los recibos para el cobro de los saldos de la cuenta de liquidación provisional, su notificación a los interesados y la recaudación en vía voluntaria. La resolución de los recursos que se puedan presentar y el ejercicio de la vía de apremio en su caso corresponderá al Ayuntamiento titular de la competencia. Facultar al concejal delegado de Vivienda y Urbanismo para suscribir el documento en el que se formalice esta encomienda. El acuerdo precisa de mayoría absoluta para su aprobación. Ricardo. Sí, muy brevemente. Este es un expediente del que ya conoce el Pleno, efectivamente, el proyecto de reparcelación del polígono 27, de Martutene, que en su momento, por distintas cuestiones, entre ellas una sentencia judicial que invalidó el primer proyecto de reparcelación, era una cuestión pendiente de abordarse, de tal forma que desde hace 20 años no se había realizado esa distribución de beneficios y cargas. Había propietarios que tenían un derecho de cobro por sus propiedades que no lo habían visto materializado, había propietarios que tenían que realizar un pago que no lo habían realizado. Bien, este proyecto de reparcelación fue aprobado definitivamente tanto por el Ayuntamiento de Donosti como por el Ayuntamiento de Astigarraga, y aquí en este caso lo que estamos haciendo simplemente es aceptar la encomienda que nos realiza el Ayuntamiento de Astigarraga para que, con respecto a tres cuestiones, la confección de los recibos, la notificación a los interesados e interesadas y la recaudación en vía voluntaria, sea realizada de forma conjunta por el Ayuntamiento de Donostia, al objeto de que efectivamente esta situación que se ha venido desgraciadamente prolongando tantos años no se prolongue más y que efectivamente se resuelva de una vez por todas y de forma definitiva este proyecto de reparcelación del polígono 27 de Martutene. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Popularra, Alderdi Jeltzalea bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, aho batez. Hau batez onartzen da, beraz Astigarragako udalak onartutako Seigarrena. kudeaketa enkargu bat Astigarragako Ubarburu eta Donostiako Torruazar hirigintza lorrak birplazetzarean kitatzeko kontua kudeatzea. Lehenengo zatia, lehenengo puntua, hasierako onarpena ematea trakzio mekanikozko ibilgailuak udalbide publikoetan aparkatzeagatiko tasak arautzen dituen zerga ordenantza azalpen zatian adresetako eran de Hacienda en el que se aprobará la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por estacionamiento de vehículos. Foru arauak Gipuzkoako Tokio Gazunak aurretzekoak 16. artikuluan ezarritako jardunbidearen arabera izapidetzea eta hala erreklamaziorik aurkeztu ezean behin-behingo erabakia behin-betiko bihurtuko da. Asunto número 6 del orden del día. Aprobación de la modificación de la ordenanza reguladora de las tasas por estacionamiento de vehículo. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas por el estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías públicas municipales en los términos señalados en la parte dispositiva. Segundo y último, tramitar este acuerdo conforme al procedimiento establecido en el artículo 16 de la norma foral 11/89 reguladora de las haciendas locales, entendiendo que el mismo de carácter provisional deviene definitivo si no se presentan reclamaciones. Ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Popular en la que se propone aprobar una nueva tasa denominada distintivo de aparcamiento especial a incorporar en anexo 1 de la ordenanza fiscal con una cuota tributaria de 374,76 euros año, no prorrateable, excepto para los vehículos destinados a la seguridad ciudadana. Bai, Jon. Bueno, eskerrik asko. Gaur ekartzen dugun aldaketa fiskal hau, Morlans eta Riberas de Loiolako gune berrei tarifa bat jartzeko beharrei
aurre egiteko da. Kasu honetan, ekartzen dugun proposamen tarifa hau, berdea jartzearena proposatzen dugu. Horrez aparte, ekartzen dugun aldaketa proposamenean, bat egiten du udal gobernu honek duen mugikortasun politikarekin. Hau da, erresidentei lehentasun eman, bertan bizi direnentzat aukera gehiago eman, eta errotazioa erregulatu kanpotikan etortzen direnentzat. Kontuan eduki azkenengo 2 urtauetan udal gobernu honek 350 plaza berri planteatu ditula bertakoentzat. Y me alegro de verdad que los grupos municipales hayan entendido la filosofía de este cambio, en que esta filosofía va en beneficio de las personas residentes y de la regulación de la movilidad motorizada en vehículos privados en pro de un modelo de movilidad más sostenible, ecológico y racional con el espacio público. Así pues, ningún grupo ha presentado enmiendas a la tarificación y a la zonificación y lo entiendo como una señal de que se ha entendido el porqué y la razón de nuestra propuesta. El Grupo Popular sí ha presentado algunas enmiendas en otros temas. Hay algunas que aceptamos en la Comisión de Hacienda y otras pues mantenemos nuestra visión contraria a lo que plantean. Hay otras con las que no estamos de acuerdo y como pasar de la viñeta a menos meses y no entiendo cómo el Partido Socialista en la comisión se abstuvo porque en eso estábamos de acuerdo en cuanto a los 6 meses. Pero bueno, a pesar de eso, esaten nintzen bezala proposamen hau batez ere Ribera eta Morlans tarifa bat jartzarekin bat egiten duela. Gure taldea ez zuela ikusten momentu horretan egokia Ribera regulazioan egitea, batez ere Loiolan eduki dezakeen ondoriogatik, baina udalbatzak hala erabakizun eta horregatik ekartzen dugu udalbatza horren eta proposamen zehatz bat tarifen inguruan. Nuestra propuesta es que sean zonas de color verde, ya que son las zonas más periféricas dentro del ámbito regulado, y así que tendrán la tarifa más baja y si se aprueba eso por este mismo pleno. Y en la dinámica principal que busca en materia de OTA este Gobierno, queremos ir aumentando las zonas reservadas a residentes e ir disuadiendo a través de la regulación. Por eso mismo traemos, junto con esta propuesta, otras 2 iniciativas. Una sería en el barrio de Gros, para que el entorno del Cursal pase a ser zona especial, que tenga el mismo tratamiento que en el centro, y el objetivo es el mismo que el que siempre se ha planteado en la zona centro. Quien quiera aparcar en la zona tenga que ir al aparcamiento subterráneo del Cursal, para dejar espacio en superficie para los y las vecinas de Gros. Además, hay que tener en cuenta que próximamente tanto Peña y Goñi se va a peatonalizar, con lo que supondrá una pérdida de plazas de aparcamiento, y también habrá una ampliación de acera en Usatenizaga que conllevará indudablemente también a una pérdida de plazas de aparcamiento. En cualquier caso, estas modificaciones no supondrán en ningún caso una reducción de plazas de aparcamiento para residentes. Hemos avanzado en un proceso que terminará con una gran reserva de aparcamiento para residentes entre Boulevard y Avenida y insisto en que el objetivo de este Gobierno y el objetivo de esta propuesta de OTA no es en absoluto recaudar, sino apostar por los intereses de movilidad sostenible y favorecer el aparcamiento de los residentes. Lo mismo ocurre en el planteamiento que hacemos en la parte de Amara, que proponemos dejar en rojo. Digo esto porque en su día ya estaba en rojo y no ha cambiado nada que nos haga pensar que tuviera que estar en otro color. Todo lo contrario, creemos que al reducir la oferta en superficie en el centro, con esta reserva masiva que he explicado antes para residentes, la zona entre Centenario y Pío XII se convierte en una zona más atractiva y si encima pues, le ponemos 2 saltos menos de zonificación, pues podría ser un efecto de llamada y podría ser un perjuicio, sin duda, a los residentes y a las residentes de Amara. Aquí también vamos a colocar más plazas de residentes, pero además de ello tenemos que impedir que se convierta en una zona testada de búsqueda de apartamento. Termino. Conclusión. Esta propuesta del Gobierno supone básicamente más plazas de residentes y, sobre todo, racionalizar el uso del espacio público en el limitado espacio que tenemos en superficie. Eskerrik asko. Sí. Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, Iñigo. Bai, eguerdion guztioi eta eskerrik asko alkate jauna. Bueno, nosotros la verdad es que en coherencia a la votación que hicimos hace unos meses de la ordenanza OTA, nosotros aquí vamos a mantener nuestra postura favorable a las modificaciones que propone el Gobierno en esta modificación fiscal de la tasa fiscal de la OTA.
Vamos a apoyarla porque en general estamos de acuerdo, como ha dicho el señor Albizu, con la mayoría de las propuestas que aquí se nos plantean, pero también la vamos a apoyar, como digo, en coherencia por la ordenanza que aprobamos de la OTA en la ordenanza de aparcamiento regulado hace unos meses. Y un poco por hacer un pequeño resumen de lo más importante de la modificación que hoy estamos aprobando y luego defenderé un poco la enmienda que hemos mantenido al Pleno. He de decir, en primer lugar, que de esta ordenanza apoyamos las dos modificaciones que el Gobierno ha introducido en cuanto a la tarificación, que es la zona especial de Ramón María Lili con Zurriola, el córner ese de Gros, que creemos y compartimos, tal y como ha dicho el delegado, que debe ser una tarifa especial por la característica de esos aparcamientos, de esas plazas de aparcamiento. También defendemos la propuesta hecha de subir a tarifa roja la zona antigua 3.1, la zona comprendida entre Centenario y Pío XII, la zona de Sancho Sabio, para que la gente nos entienda. Y lo vemos lógico porque al estar todo el centro marcado como zona especial y además al haber incluido nuevas calles de residentes en la zona centro, es lógico que esta parte de Amara Berri va a sufrir una mayor presión a la hora de aparcar que puede perjudicar a los vecinos. Por lo tanto, vemos bastante lógica también la propuesta de aumentar el precio a color rojo, que es una tarifa más cara que la actual, que es de color azul. También vamos a apoyar, aunque esto es una delegación, una competencia propia del delegado, las zonas nuevas de residentes que está poniendo en marcha el Gobierno en varios puntos de la ciudad. Las de la zona centro, he de decir, en la zona entre la avenida y el bulevar, que hemos tenido nuestras dudas por el perjuicio que se puede causar al comercio en esta parte de la ciudad, pero sí es verdad que creemos que se pueden compensar con las plazas de OTA comercial que se van a ampliar tanto en la calle Urbieta como en Fuenterrabía y en la calle Vergara. Creemos que este aumento de OTA comercial que beneficia al comercio puede, en cierta medida, contrarrestar las plazas de rotación que se pueden perder en la zona de la calle Garibay especialmente. Y por último, sí he de decir que lo más importante de esta ordenanza, tal como ha dicho también el delegado, es el dar regulación a las nuevas zonas que aprobamos en la ordenanza OTA de hace unos meses, es decir, la zona especialmente de Morlas y la zona de Riberas de Loyola. Ahí había que darle un color, el Gobierno ha propuesto a través del informe técnico que sea de color verde, la OTA más blanda y más flexible, y nosotros también estamos de acuerdo con esta decisión en estas nuevas zonas de la ciudad. Por lo tanto, en general, nuestro balance es positivo de la modificación propuesta. Ahora bien, he de decir que nosotros hicimos 3 enmiendas a esta ordenanza. Como bien ha dicho Albizu, no fueron enmiendas al contenido y a la tarificación y a la zonificación, sino más a otros aspectos de la ordenanza que creíamos que se podían mejorar. Una de ellas que no ha salido y no la hemos mantenido al Pleno es la de fraccionamiento de la viñeta para poder pagar en varias veces. Ahora se ha hecho un pequeño avance porque se va a poder hacer en 2. Nosotros queríamos ser algo más ambiciosos y, de hecho, propongo que nuestro grupo llevaremos, anuncio, a la próxima modificación de octubre esta propuesta. Y luego, la que sí ha sido aprobada, la enmienda aprobada, creo que es interesante porque es una enmienda que beneficia a los estudiantes de la zona universitaria, ya que nosotros en su día no pudimos quitar la OTA en la zona universitaria. Por lo menos ahora lo que sí queremos es que los estudiantes con carnet universitario puedan beneficiarse de la tarifa 2 en toda la zona universitaria, que por lo menos va a hacer que los estudiantes pues tengan una OTA más blanda y más económica. Y sí, por último, decir que la enmienda que mantenemos hoy a Pleno es una enmienda que nos parece lógica, que es una enmienda que de hecho ya se está haciendo de facto, porque la Ley de Haciendas Locales de Guipúzcoa 1189 dice que los vehículos, tanto de las comunidades autónomas como del Estado y las entidades locales, estarán exentos de pagar la tasa en caso de vehículos de seguridad ciudadana. Nosotros creemos que en esta ordenanza ese punto hay que concretarlo y, ya que de hecho no se va a poder sancionar a esos vehículos, pues lo que queremos es que en la ordenanza se recoja que esos vehículos estén exentos de pagar esta tasa. Eskerrik asko. Bai, zui. Alderdi jeltzalea? Ez? Bai. Bai, bueno, eskerrik asko, dabur. Guk baiezkoa emango diogudako ona datorren proposamen honi. Nik uste guztien artean egindako dan baten adibide ona dela prozesu honen amaieran ikusi dezakegun hau, eta azpimarratu nahiko nituzke bereziki gure taldearen aldetik egindako bi aportazio, izan dire da Loiolako herriberetan regulazioaren falta hori ikusita hori kontemplatzea, eta beste alde batetik ere arazo nabarmenak zituen beste auzo batetan, Mordansen alegia, regulazioa ere sartzearena.
bi aportazio nagusi horiekin, da naiz eta egia da, segurazki xehetasun batzutan edo gauza batzutan 100% ez dugun gure posizioa ikusten, baino akordioak hori dauka, gauza batzuk eta besteak uztartzen direla eta osotasunean soluzio arrazoitsua edo arrazoigarria lortzen dela, hortaz postu egiten gara eta baietz emango diogu. Baietz emango diogu ere Alderdi Popularrak mantendu duen emendakin bakar horri ulertzen dugu dako legeza da beharko luke dako. Besterik gabe, ez du da eztabaidarik. Eskerrik asko. Isteko txanda baino lehenuo, markamenak eskatu, Alderdi Popularra izan behartzun azkena hitz egiten, zuzenketa zendulako, oin kontuatu naiz. Isteko txanda, Jon? Bai, ni bakarrik eskerrak eman talde politiko guztiei egindako lanagatik. Ikusten da gai honetan beste legealdi batzutan ere arazoak sortu zirela eta usten dugu beste era batean landu dezakegula eta adostasunetara iritsi eta hau nahiko pozgarria da. Ez bakarrik udal gobernorentzat, baizik eta hiritar guztientzat. Orduan, eskerrak batez ere ekarpen guztiegatik, usten dut lan gogorrein degula gai honetan, eta azkenean denon helburuak neurri handi batean ordenantza fiskal hontan ikusten dira, baina horreko araudian ere ikusten da, besterik gabe. Suposatzen dut, amendik aurre ere, adostasun hauek lortzeko ere borondatea ere egiko dugula. Gura aldetikan bai bintzat. Bozkatu ingo dugu aurrena Alderdi Popularraren zuzenketa. Aldeko bozkak, eseskoak, onartua gelitzen da. Eta orain... Queda aprobada, por lo tanto, esta modificación y pasamos ahora a las declaraciones institucionales. Eseskoak, abstentzioak, onartuta gelitzen da. Botoen esplikazioa. Bai, Denis? Sí, muy brevemente. Los socialistas nos hemos abstenido porque creemos que esta es una salida con claroscuros. Por una parte, efectivamente, se da respuesta a una demanda que se reflejó en este pleno a propuesta del Grupo Socialista de incorporar el barrio de Riberas de Loyola a la zona regulada. Creíamos que Riberas de Loyola tenía un problema que había que ser atajado, lo mismo que tenía el barrio de Morlands, y por eso nos parece que esa es una salida que coherentemente debíamos apoyar y valorar, máxime cuando se ha optado por la tarifa más blanda y la de mayor tiempo de posibilidad de estacionamiento. Pero por otro lado, y digo que es de claroscuros, nos parece que las subidas que se plantean tanto en la zona de Amara entre Centenario y Sancho el Sabio y por otro lado en Gros son unas subidas que en los tiempos en los que estamos y escuchando como estamos escuchando a diario al comercio, lo que está sufriendo y demás, nos parece que no es el mejor momento para proponer estas subidas de la OTA tal y como están planteadas al menos. Y por tanto, con esos dos argumentos hemos optado por abstenernos. Eskerrik asko. Gai zerrendatik kanpo dagoen lehenengoa, Santo Tomasekoa. Erabakiak lehenengoa, erabakiaren azalpen zatian adierazitako erantzutea Santa Teresa ikastetxearen ordezkaritzak egindako alegazioari. Bigarrena, behin betiko onarpena ematea, Ibaetako Berio IB 10 atzeako Santo Tomas Lizeoaren ire antolaketako plan bereziaren testu bateratuari. Santo Tomas Lizeoa Lostarain Kooperatiba Elkartea sustatu eta Uslanek 2013ko ekainean idatzia. Lurzorari eta hirigintzari buruzko 2/2006 legeko 89. artikuluak agintzen duena aintzakotzat hartu eta planaren hirigintza arauak argitaratzea. Udalbatzak onar dezan proposatua. Asunto fue el orden del día de urgencia número 1. Plan especial de ordenación urbana, aprobación definitiva Santo Tomás Liceoa, IB 10 Berío. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Informar la alegación formulada por la representación de Santa Teresa y Castellán en el sentido señalado en la parte expositiva del presente acuerdo. 2. Aprobar con carácter definitivo el texto refundido del Plan Especial de Ordenación Urbana de Santo Tomás Liceoa, AU IB 10 Berío Ibaeta, promovido por Santo Tomás Liceoa, Loistarain Cooperativa Elkartea, redactado en junio de 2013 por USLAN. 3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley 2/2006 del Suelo y Urbanismo, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Ricardo. Bai, eskerrik asko. Kasu honetan, Santo Tomas Lizeoko plan berezia da ekartzen duguna. Honen arabera, plan orokorrak baimentzen duen
eraikigarritasunaren zabalpena ordenatzen da eta xehetasun antolamendua doitzen da. Plan bereziak aurre ikusten duen ordenamenduak ikastolaren barruan espazioak irabaztea ahalbideratzen du eta errepidearen segurtasuna hobetzen da. Ikastolara sarbideak aldatuz. Era berean, plan orokorrak baimentzen dituen 3.500 metro karratu gehigarria ordenatzen dira. Labur bilduz, ikastolaren beharrak asetzen dituen plan berezia da. Egiturazko ordenamenduaren aurreikuspenak garatuz. Porque efectivamente el plan especial que se trae hoy sobre Santo Tomás lo que permite y lo que contempla es una reordenación del ámbito a fin de ordenar espacios actuales, ganando espacios para la función educativa y garantizando la seguridad vial de toda la comunidad educativa. Estableciendo una nueva edificabilidad establecida por el Plan General de 3.500 metros cuadrados más, reordenando y ordenando la misma para mejorar los servicios docentes, posibilitando al mismo tiempo la rehabilitación de edificios actualmente existentes dentro de la ikastola. Definiendo en suma la reordenación, la ampliación, la nueva construcción y la rehabilitación de todos los edificios del Liceo Santo Tomás. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista, Alderdi Popularra, Alderdi Jeltzalea, Iñaki. Adierazi nahi diet gure aldeko botoa eta gainera gustua ematen dugun botoa da. Zeren bai espediente honetan da bai hurrengoan zera baimentzen da edo bideratzen da. Bi ikastetxe, hiri honetako bi ikastetxeen instalakuntzen, hobekuntza nabarmena bideratzen da. Eta sentidu horretan, nik uste dut hau interesa duela hiriarentzako eta alde hortatik zalantzarik gabe gure aldeko botoa emango diogu. Plan berezi honekin Santo Tomas Lizeoaren instalakuntzak eta zerbitzuak nabarmen hobetuko dira. Santo Tomas Lizeoa aspaldiko zentro bada, 1961 sortutakoa, eta gainea oso persona ospetsuak sortutakoa, hain zuzen Koldo Michelena bera, Jose Miguel Zumalabe edo Carlos Santamaria sortzailetakoak izan ziren. Harrezkero, zentro xume hura zentro handi baten bihurtu da, noski, gaur egun 1000 ikasletik gora dauzkan zentroa da, eta 19.000 metro karratuko eraikuntzak ditu. Eta oraingo plan espezial honekin egiten dena da, hain zuzen, 21. mendeko erreunkari aurre egin. Hain zuzen, honekin egiten da, zentroaren eraikuntzak erabat berritu egiten dira, eraikuntza berriak, Ricardok esan duen bezala, eraikuntza berri batzuk ere egiten dira, eta beste alor bat ere nabarmen hobetzen da, hain zuzen, dagoen lekuan, jakina da, autobusez eta joaten direla ikasleak, eta akzesoak nabarmen hobetzen dira, segurtasuna nabarmen hobetzen da. Ez dira izango egun batean egin beharreko obrak, baizik eta 8 bat urte beharko dituzte obra hauek egiteko, baina nik uste dut nabarmentzekoa dela eta positiboa dela, hain zuzen gaur egun bizi dugun egoeran, bertako hiriko zentro konzertatuak, zen azkenen zentro honek, zentro hau, eskaintza publikoren zentro bat beste bat da, nabarmen bere kabuz eta bere ahalmenekin eta bere diruarekin horrela hobetzea, bere istulakuntzak horrela hobetzea. Beraz, guk gure botoa zalantzari gabe emango diogu eta gustora gainera. Bakarrik esan nahi nuke, eta lehen pixka bat errepikatuaz Ricardok eman duen erantzunari, espedienteak duela 2 urte sartu zen hemen. Kontua ez da azkeneko hilabetean zer egindan. Kontua da zergatik 2 urtetan espediente hau ez den behar dan bezala zeratu, gestionatu eta ez den behar dan bezala tramitatu. 2 urte izan dira. Uztailaren, esan bezala, 2011ko uztailean sartu zen proiektua hemen. Azkeneko testua egia da, ekainean sartu zala, baina azkeneko testua da, azkeneko pausoa. Ze gertatu da 2011tik 2013ra, zeatik moteldu da inbeste tramitazioa, hori da erantzun beharreko galdera, eta nik uste dut egokiagoa litzakeela, logikoa da bezala, hau hemen modu egoki baten tramitatzea eta modu azkarrago baten tramitatzea. Aizteko txanda, Ricardo?
Pues no iba a intervenir hasta que efectivamente usted me ha buscado la intervención. Bueno, en primer lugar, agradecer que efectivamente haga un resumen del expediente. Efectivamente, para nosotros también es una buena noticia traer la aprobación especial de este plan especial. Pero es que vuelve usted a insistir en un error, vuelve usted a insistir y vuelve a poner en duda que se ha actuado con la diligencia debida, que no se ha hecho, que no se ha gestionado adecuadamente, que ha ido excesivamente retrasado el procedimiento de aprobación del expediente y para eso usted recurre al argumento de decir cuándo se presentó inicialmente el primer documento. Mire, en el procedimiento de aprobación de un expediente urbanístico es muy sencillo. Los técnicos informan, ven el expediente y señalan una serie de cuestiones a solventar en el mismo. El tiempo que se tarde por parte de quien quiere actuar, que quien está promoviendo, en este caso, la iniciativa privada, aunque sea una cooperativa y sea una Ikastola que participa dentro del mundo cooperativo, evidentemente es el que le cueste a esa institución o a esa propiedad o a esa cooperativa, en este caso, solventar las cuestiones técnicas que se le han expresado por parte de los técnicos en el expediente administrativo. Y el expediente irá más rápido, irá más lento en función de que se dé una respuesta satisfactoria, al parecer, no político, sino al parecer de los técnicos, a las distintas cuestiones que se han solventado en ese expediente. Y eso es lo que se consigue el 17 de junio del 2013. Ni el 2012 ni el 2011. Ya me hubiera gustado a mí, efectivamente, poder haber aprobado este plan especial antes, pero es entonces cuando se presenta un texto refundido que, a juicio de los técnicos, vuelvo a decir, no a juicio político, tiene todos los parabienes suficientes para que el expediente pueda ser aprobado, como usted decía, bien, con el procedimiento legal. Y eso es lo que se ha realizado el 17 de junio y se les ha pedido un esfuerzo a los técnicos para que lo informaran en el mismo día, para que no hubiera ningún solo posibilidad de retrasar un expediente que efectivamente tendría que ser aprobado. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, aho batez, esplikazioik. Queda aprobado por unanimidad, por lo tanto, este punto de urgencia fuera del orden del día referido a la aprobación de este plan especial urbanístico. 6.2. Behin betiko onarpena ematea Aizkolene AI14 alorreko G002 lursaileko Done Patrizio Ingeles eskolako hiri antolamenduko plan bereziari. Lehenengoa, Aizkolene AI14ko G002 lursaileko Done Patrizio Ingeles eskolako hiri antolamenduko plan bereziari Done Patrizio Ingeles eskola kooperatiba elkartea sustatuari. Behin betiko onarpena baldintza hauek betetzez gerotan emana da. 16.799,89 euro ordaintzea obrak egiteko lizentzia ematekotan plan berezia dakarren Sestras-beko eraikigarritasuna handitzeari dagokion 15%aren ordainetan. B. Planak dioena betetze aldera, lursail banaketa berria egiteko espedientea egitea, kalifikazio zehatua aldatzeak, erazandako lursailak legeetan jartzeko. Bigarrena, planaren hirigintza arauak argitaratzea. Segundo asunto de urgencia en este pleno ordinario. Plan especial de ordenación urbana, aprobación definitiva, Sociedad Cooperativa Colegio Inglés San Patricio, parcela G0002, AY14 Aizkolene. Se propone al Ayuntamiento Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Aprobar con carácter definitivo el Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela G0002, AY14 Aizkolene, Colegio Inglés San Patricio, promovido por la Sociedad Cooperativa Colegio Inglés de San Patricio. La aprobación se otorga con las siguientes condiciones. A. En el momento de la concesión de la licencia de obra se abonará la cantidad de 16.769,89 euros en concepto del 15% del incremento de la edificabilidad bajo rasante que contempla el presente plan especial. B. En ejecución del plan se deberá formular el correspondiente expediente reparcelatorio para la regularización de las parcelas afectadas por la modificación de la calificación pormenorizada. 2. Y último, proceder a la publicación de las normas urbanísticas del plan. Perdón. Bai, plan bereziaren helburua hauxe da. Zentroak hasteko duen behar berria asetzeko, pentsatutako ia 2000 metro karratuak lur arraseko hazkundea arautzea. Zetasun antolamenduan doikuntza batzuk egiteko aprobetxatzen da. Horrela, barruko eta kanpoko trafikoaren berrordenamendua planteatzen da.
lur arraseko eraikigarritasunak joko zelai bat eta 620 metro karratuko azalera duen gune libre baten artean dagoen esponda okupatzen du. Zentroaren beharrei erantzuna ematea bilatzen da. Trafikoa modu arrazional eta seguruago batean ordenatzea eta domeinu publikoarentzat 580 metro karratuko espazio bat ustea aurreikusten da. Porque efectivamente, de nuevo, en este plan especial referido a un colegio, en este caso el Colegio San Patricio, lo que se hace es, se regula para satisfacer las necesidades educativas un nuevo aprovechamiento de casi 2.000 metros, concretamente 1.980 con 36 metros cuadrados, a desarrollar bajo rasante. Aquí también se realiza una mejora de la circulación viaria en los accesos y salidas del propio centro para asegurar la seguridad de la comunidad educativa. Se establece, por tanto, una ordenación del viario de forma más racional y más seguro, y hay un intercambio de parcelas que antes eran de propiedad privada que pasan a ser públicas y de parte que era pública que pasa a ser privada. En suma, con este plan especial también se contribuye a mejorar, en este caso, los servicios a realizar y que realiza este centro educativo. Alderdi Sozialista, Popularra, José Luis. Gracias, señor alcalde. Nosotros vamos a intervenir en este punto para decir al delegado algo que ya se ha dicho aquí, pero se lo decimos en un tono constructivo y no para molestar, ni mucho menos. Hemos apoyado la urgencia, como también apoyamos la urgencia en el mes de mayo, en el pleno de mayo, relativa al vial de Papín, y también lo hicimos en abril en relación con el centro educativo de Puyo. Nos parece que lo teníamos que hacer y por eso lo hemos hecho, pero eso no quita para que señalemos que son 4 en 3 meses, algo que debía ser excepcional. Entendemos las razones que han traído estas últimas 2 al Pleno de esta forma y por eso no hemos dicho nada, pero el delegado es plenamente consciente que a los grupos se le limita muchísimo el margen de una posible enmienda, que no ha sido necesaria en este caso, pero se limita notablemente. Eso es algo que deberíamos de evitar. En ese sentido lo digo. Por lo demás, nosotros celebramos y apoyamos con nuestro voto que estos centros educativos puedan hacer estas obras que son necesarias para cumplir con su función y, sobre todo, que las puedan hacer en verano fuera del tiempo escolar. Pero vamos a tratar de que también nosotros, los concejales, podamos hacer el trabajo con los plazos y los tiempos que necesitamos. Muchas gracias. No, en este caso sí que hay que decir que efectivamente el plazo ha sido notablemente más corto, por ejemplo, que en el caso del expediente del Liceo Santo Tomás. Este plan entra en enero de 2012 y digamos que en año y medio aproximadamente viene aquí a aprobación, aunque por esta vía, por la vía de urgencia. Pero esto nos tiene que hacer pensar en un par de cuestiones, ¿no? Y es que un plan especial, como mínimo, tarda 2 años en ser tramitado aquí, como mínimo. Y eso es un plazo excesivo. Cuando depende de informes o de actuaciones de otras administraciones, se puede entender, porque esas mismas actuaciones no son controlables por el propio ayuntamiento. Pero cuando estamos hablando en estos 2 casos de actuaciones y de trámites que son exclusivamente municipales, los plazos hay que tratar de que sean más breves de lo que lo están siendo. Yo no dudo en la complejidad de algunos de estos expedientes, y la tienen, efectivamente la tienen, pero insisto en que no es lógico que la tramitación de todos estos planes especiales en este último periodo se esté produciendo siempre, estén llegando siempre al Pleno por la vía de urgencia. Esto el Gobierno tiene que tomar medidas para que lleguen por la vía ordinaria y para que puedan ser analizados, estudiados y, en su caso, enmendados por todos los grupos en una situación normal, corriente, estudiados y analizados y planteados en comisión, etcétera. Y por lo que hace referencia al expediente en sí, al plan especial en sí,
Efectivamente, estamos en una situación bastante parecida a la del Liceo Santo Tomás. Es decir, en este caso, un centro escolar concertado de la ciudad y un centro, además, con un importante número de alumnos, también con 800 y algo alumnos, promueve un plan especial para mejorar sus instalaciones y se produce la construcción bajo rasante, en este caso, de 1.980 metros cuadrados que son destinados a espacios complementarios al gimnasio, aulas específicas de música, taller, etcétera, biblioteca infantil, más aulas de educación infantil, es decir, mejora notablemente la oferta y las instalaciones y la oferta educativa de ese centro y, por consiguiente, nosotros aquí creo que no estamos para impedir esto, sino todo lo contrario, para favorecer que la oferta de los distintos centros educativos de la ciudad sea buena y vaya mejorando. Hay que decir, además, que esto se produce con el esfuerzo del propio centro. Un centro que está gestionado por una cooperativa, como ocurría también con el centro de Santo Tomás, que es un centro también de titularidad de una cooperativa. Y dicho esto, lo que sí reitero es que apoyamos sin lugar a dudas este expediente, aunque nos hubiera gustado pues, que hubiéramos podido analizarlo tranquilamente en la comisión correspondiente, cosa que no ha ocurrido y no viene ocurriendo últimamente con los planes especiales en este ayuntamiento. Sí. Vamos a ver si a la tercera consigo que ustedes me entiendan. Debo ser muy malo explicando, ustedes muy malos entendiendo. Vamos a ver. Un expediente urbanístico no es verdad que es un expediente urbanístico que solo está tramitado por el ayuntamiento y en el que solo interviene el ayuntamiento. Esto no es un plan especial. El plan especial, por ejemplo, para desarrollar la previsión urbanística en el edificio de bomberos, que no hay una parte ajena al ayuntamiento, que todo el expediente descansa como activo y como pasivo en toda su totalidad en el ayuntamiento. Usted está hablando aquí de otra cosa. Usted está hablando de un expediente urbanístico donde quien lo solicita es una propiedad privada, ya sea una cooperativa, ya sea un colegio privado, y evidentemente los técnicos municipales informan de ese expediente. Y cuando usted está hablando del término tiempo, vamos a ver, si se pide en los informes técnicos que determinadas cuestiones tienen que ser solventadas y estas cuestiones no son solventadas en su totalidad o tardan más en solventarse, no es un tema que pueda imputarse al ayuntamiento o al equipo de gobierno, a pesar de que ustedes tengan ganas de imputarle al equipo de gobierno este tipo de cuestiones. No puede ser. Ya sé que ustedes tienen ganas, pero no es una cuestión imputable, créame, no es una cuestión imputable. Y si revisa el procedimiento administrativo y el procedimiento que rige la aprobación de cualquier expediente urbanístico, usted verá que no hay ninguna posibilidad de imputarle esto al equipo de gobierno. Ya lo siento, pero no hay ninguna posibilidad. Se ha actuado con toda la diligencia que se podía traer. ¿Que se quiere traer dentro del calendario normal? Efectivamente, se podía traer dentro del calendario normal, pero del calendario normal, el primer momento para que pudiera haber entrado en el calendario normal habría sido en el siguiente pleno. Quizás en el siguiente pleno ustedes no me hubieran dicho que traíamos algo por el procedimiento de urgencia, pero les hubiéramos condenado, en este caso, a las comunidades de ambos centros educativos a que hubieran esperado un mes más. Eso es lo que se está diciendo. Y vamos a ver. En ocasiones, además, es que se nos está imputando el no actuar de otras administraciones, porque en el tema de Papín se retrasó, ustedes saben, se retrasó Papín porque no llegaba el informe de la Administración de Costas, que había sido desfavorable en su momento. Quizás también este Gobierno municipal debía tener la competencia de no sé qué problemas en Madrid. Pues miren, nosotros tramitamos los expedientes y lo podemos traer cuando están completos y cuando tienen los informes satisfactorios. Y lo traemos en el primer minuto de que eso se puede hacer. ¿Que ustedes quieren que lo traigamos un mes más tarde para que entre el calendario? Pues efectivamente, lo traeremos un mes más tarde. Pero no es verdad esa generalización que ha hecho usted de que para aprobar un plan especial se tarde 2 años. Para aprobar un plan especial se tarda lo que se tarda en traer los documentos completos y con el visto bueno de los técnicos municipales. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu. Aldeko bozkak, aho batez onartu ba, esplikazioik. Queda aprobado definitivamente el segundo asunto de urgencia referido al Plan Especial de Ordenación Urbana del Colegio Inglés San Patricio. Vamos a marcar también nuestra posición. Muy sencilla, hemos votado que sí y además aquí, señor Burutarán, le voy a dar la razón. Quiero decir, estamos ante todos los expedientes que hemos votado son de centros educativos. Todos, porque parece que es a lo único que ustedes se dedican y además concertados y privados. Y realmente lo lógico es que se puedan hacer las obras en verano. Es que es de sentido común.
¿Que hay que traerlos por urgencia? Bueno, pues nos hubieran gustado que no sean por urgencia, pero en cualquier caso, lo lógico y lo normal en los desarrollos de Mundaiz, Liceo Santo Tomás y Colegio San Patricio que acabamos de votar, son todos para que se hagan en verano. Entonces, ¿qué problemas hay de realmente buscar discusiones políticas absurdas a veces para justificar posiciones de otro tipo? Pues no las entiendo y, por tanto, hemos apoyado las urgencias y además han salido por unanimidad. Entonces, creo que a veces hay debates artificiales que lo que hacen es perder tiempo en lugar de ganar en respuesta a la ciudadanía, que es lo que está esperando. Eskerrik asko, 7. puntua. Erakunde adierazpena, PS Euskadiko Ezkerra Comenzamos Taldea ahora con las aurkeztua, declaraciones Igerako institucionales Euskal presentadas por el Laguntza Partido Publikoak Socialista a mantentzearen favor del mantenimiento de las ayudas públicas vascas a la I+D. Asunto número 7. Declaración institucional presentada por el Grupo PSE a favor del mantenimiento de las ayudas públicas vascas a la I+D. Han sido presentadas 3 enmiendas por parte del Grupo PNV. Bueno, hirugarrena uste transazionatu indutela, bai, vale. Alderdi sozialista du hitza, Maison. Bai, eguardion, eskerrik asko, alkate jauna. Norbaitek esan dezake zerari garen Donostiako zinegotziok zientzia eta teknologiaz hitz egiten, krisialdian beste gauza importanteagorik egongo ez balitz eztabaidatzeko. Los socialistas donostiarras creemos que ahora más que nunca es importante no solo hablar, sino apoyar con recursos económicos y de todo tipo, por encima incluso de las competencias estrictas de cada institución, apoyar, como decía, a la investigación y el desarrollo científico y tecnológico de nuestra ciudad y de nuestro país. La potencia de un país no la da el tamaño de su ejército, sino, pues, miren a Suiza, ¿no?, por ejemplo, sino la cantidad y calidad de su producción tecnológica, de sus investigadores, científicos y tecnólogos, del número de patentes registradas, y todo eso se consigue con fondos públicos, con una estrategia pública clara que debe liderar, en este caso, el Gobierno vasco, de favorecer el conocimiento, la investigación y la excelencia, con la implicación, eso sí, de empresas y agentes privados, de las universidades y del conjunto de la ciudadanía. En la legislatura pasada, San Sebastián entró a formar parte de la red estatal Innova de ciudades de la ciencia y la innovación. Y lo hizo porque, entre todos, entre el sector público y el privado, conseguimos ser referente en esta materia. Ahí están el Parque Tecnológico de Miramón, el Donostia International Physics Center, los polos bio, nano de los TIC, los bios en Ibaeta, Miramón, el entorno hospitalario, los cientos de empresas y cientos de empleos que dan trabajo a jóvenes investigadores y tecnólogos vascos y de fuera de nuestro territorio en San Sebastián. El País Vasco está a la cabeza de la inversión en I+D en relación con el PIB, con un 2,10, situándose en la media europea, mientras que la media española, por el contrario, se situó en el 1,33. El Gobierno vasco, liderado en la legislatura pasada por el Lehendakari López, incrementó un 7% los fondos para la I+D en 2011, en plena crisis. Ahora, cuando desgraciadamente la crisis continúa plena, el Gobierno vasco del Lehendakari Urkullu, en el presupuesto que elaboró y que después retiró, reducía una media del 30% las ayudas a investigación, desarrollo e innovación. La investigación es una de las líneas rojas que, a nuestro juicio, junto a la educación, la sanidad y la cultura, no pueden traspasar ni este ni ningún otro Gobierno vasco, ni tampoco ninguna otra institución pública como la Diputación de Guipúzcoa. Nos estamos jugando demasiado en esta ciudad y en este territorio, demasiados puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes, demasiados seres en empresas como Tecnalia o Inbiomed. Ni San Sebastián ni Guipúzcoa, referentes y punteros no solo en el País Vasco, se merecen que el Gobierno vasco recorte ayudas en investigación y desarrollo o que este tema sirva de lucha política partidista entre el Gobierno vasco y la Diputación, entre el PNV y Bildu, mientras por unos y por otros se pierden empleos, se cierran empresas, la sede de Tecnalia se puede ir a Vizcaya, Guipúzcoa pierde competitividad en relación a Vizcaya y todos nos jugamos el presente y el futuro.
En relación a las enmiendas y siguiendo este espíritu con el que hemos presentado la declaración, hemos transaccionado con el Partido Nacionalista Vasco la tercera enmienda que pide a la Diputación el impulso en el sector de la investigación en San Sebastián y en la defensa en nuestra ciudad como sede de Tecnalia. Mila esker. Bai, zui, Josu. Bai, egunon. Gauza asko esan dira, batzuk gelditut errepikatuko. Invertir en I+D es invertir en futuro, nos hace más competitivos y, por supuesto, añade valor añadido a la sociedad. Para avanzar es imprescindible apostar por la investigación y el desarrollo. Y en la sociedad vasca, y especialmente en la guipuzcoana, está muy afianzada la idea que este es un tema muy importante. Por eso el territorio histórico de Guipúzcoa, el dentro de los territorios vascos, el que mayor porcentaje tiene respecto a PIB en inversión en I+D, y en lo que es en la comunidad autónoma vasca estaríamos en la media europea, que no está mal, pero que sí creemos que se puede aspirar a mucho más. A nivel de discurso, todos defendemos siempre la I+D, pero cuando se gestiona desde lo público y se tienen competencias en la materia, hay que demostrar esa defensa. Y no podemos dormirnos. El Gobierno vasco no puede dejar de impulsar decididamente este sector, porque de ser así, perderemos trenes de futuro. Porque es el Gobierno vasco el competente en la materia. Es el Gobierno vasco quien tiene que impulsar la I+D. Y mirar a otras instituciones es tratar de desviar la atención y confundir. Porque las demás instituciones colaboran sin tener competencias. Por lo tanto, no son las responsables. El Ayuntamiento, ha dicho Marisol, todos en los últimos años, las diferentes políticas que ha seguido, tanto en la cesión de parcelas, en el DIP, etcétera, etcétera, no siendo competencias, pero sí colaborando, porque es un sector importante y que ha crecido de manera extraordinaria en Donostia, generando empleo de calidad. Pero también una cosa es la colaboración y otra cosa es el tener la competencia. Porque claro, luego se dice, porque se colabora, parece que luego uno se tiene que comer, cuando hay alguna historia que no gusta, se tiene que comer pues, esa historia que no es de agrado, como es en el tema de Inviomed. El tema de Inviomed lo ha dicho la consejera, lo ha dicho un exdiputado general del PNV, intentando desviar la atención, que este ayuntamiento es patrono. Y en los estatutos de Inviomed así aparece, pero este ayuntamiento no es patrono porque nunca ha aceptado serlo. Pero el colmo es además que se diga que, como es patrono, que no lo es, que ponga dinero el ayuntamiento, cuando es sobre todo responsabilidad del Gobierno vasco, porque este Gobierno y este ayuntamiento sigue colaborando, como cuando fue el Centro Nacional de Envejecimiento, se pidió una parcela y tenemos muchos ejemplos. La clave del debate es, ¿a qué institución le corresponde apostar? ¿A quién le corresponde invertir, tomar la iniciativa? Al Gobierno vasco, como decía, con la colaboración de las demás. El PNV en su primera enmienda al texto que estamos tratando intenta eliminar cualquier referencia a los recortes del lehendakari Urkullu y en la segunda cualquier referencia a los recortes que ponen en peligro la competitividad del sector. Pues la realidad es la que es y tratando de taparla no creo que avancemos mucho. Pero es curioso también el afán que tiene el Partido Socialista por darse autobombo y hacer creer que en este país tenemos I+D gracias a su impulso, ya que este no es un tema que se estructura de la noche a la mañana. Pero eso sí, compartimos su preocupación. En cualquier caso, remitiéndonos al tema, el Gobierno vasco tiene que actuar con responsabilidad en este asunto porque la situación de este sector es preocupante y hay que tomar medidas. Y no vale decir, cuando no hay capacidad presupuestaria o no es una prioridad dentro de ese presupuesto, yo no tengo dinero y que lo haga otro. Bien. Eso y, Alderdi Popularra, José Luis. Bien. Lo primero que tenemos que decir que el asunto este es importante. El día pasado, en la presentación de la inauguración de los cursos de verano, hubo una lección inaugural que abundaba un poco sobre estas cuestiones, muy importante, y el lehendakari tuvo
una intervención, yo creo que bastante importante y oportuna, y habló de la excelencia y de la priorización y de estas cuestiones. Nosotros le hemos dado muchas vueltas a este asunto y, de hecho, lo estábamos hablando ahora mismo. Nos parece que las enmiendas que plantea el Partido Nacionalista pues son correctas, porque a nosotros tampoco nos parece que hay que cargar las tintas en la parte expositiva. Entonces, en ese sentido, adelantamos que vamos a apoyar la primera enmienda y también vamos a apoyar y más la última enmienda, que vemos que está transaccionada y que va en la tercera de sus enmiendas. Y al final vamos a abstenernos en la segunda enmienda que hace el PNV, porque entendemos que el meollo de la cuestión está en el texto original. Y nosotros aquí lo que tenemos que defender es a nuestra ciudad y a Guipúzcoa. Y eso está más claramente expresado en la propuesta original. Entonces, yo creo que con el equilibrio que hace en este caso el Grupo Popular, yo creo que pone el acento allí donde lo tiene que poner. Por una parte, tratamos de evitar las declaraciones expositivas grandilocuentes que no ayudan. Lo importante es la parte resolutiva. Se añade un punto tercero que es acertado, que habla de Tecnelia y también la implicación de la Diputación Foral, que muchas veces parece que mira para otro lado, y la Diputación Foral es la Diputación de todos los guipuzcoanos. Y en cuanto a la segunda enmienda del Partido Nacionalista, que le hemos dado muchas vueltas, además incluso pues tiene algún error terminológico, porque habla de un punto segundo, cuando en realidad solo hay un punto que nosotros entendemos que se refiere a lo que sería el punto primero de prosperar su punto segundo. En definitiva, el Partido Popular considera que este tema es muy importante, que aquí en este Ayuntamiento tenemos que hacer una apuesta por estas cuestiones. Está afectando al tejido investigador que tenemos aquí en Guipúzcoa de manera importante y en nuestra ciudad. Vamos a dar el voto favorable a la primera enmienda del Partido Nacionalista, a la tercera, que también está transaccionada, porque además mejora con la transacción, y vamos a mantener con nuestra abstención, por lo menos, a no ser que el equipo redactor considere que también mejora su propuesta, la del Partido Nacionalista Vasco, vamos a mantener la del texto original por las razones que he dicho. Estamos en Guipúzcoa, estamos en Donostia, San Sebastián, queremos defender los intereses de nuestro territorio. Eskerrik asko. Bueno, en primer lugar, al inicio de su intervención, la señora Garmendia se preguntaba, ¿no?, ¿qué hace este ayuntamiento en una época de crisis como la que vivimos hablando de un tema como este? Pues coincidiendo mayormente con la exposición que usted ha hecho, porque efectivamente, seguramente este es uno de los temas fundamentales que harán posible que salgamos de esta situación de crisis. Y yo creo que eso es algo que compartimos todos los grupos que estamos en este ayuntamiento. Partiendo de esa base, al señor Ruiz tengo que señalar una cuestión, y es que si esto fuera una cuestión de competencia de las instituciones, no podríamos exhibir, desde luego, los números que como Comunidad Autónoma Vasca podemos exhibir en este momento de 2,10% de Producto Interior Bruto invertido en I+D+I. Porque hubo gobiernos vascos, en los que, por cierto, su partido participaba, que al margen del título competencial actuó en esta materia. Actuó en esta materia, porque consideraba que era importante. O sea, que no es únicamente una cuestión de a quién compete. No fue, desde luego, una cuestión de a quién competía cuando se decidió apostar por la I+D+I. Y se lo digo, estaban ustedes, además, cuando se hizo. Y no era competente el Gobierno vasco para hacerlo. No lo era. Luego, no se escude ahora usted en ese argumento para justificar que la Diputación Foral de Guipúzcoa escurre el bulto en sus responsabilidades, como por ejemplo en Inviomed, donde es patrono. No vale ese argumento. Lo cierto es que uno ha tenido sus dudas a la hora de plantear las enmiendas, porque nosotros también podíamos haber aceptado, sin más, el texto que planteaba el Grupo Socialista, incluyendo el segundo punto, que me parece que es importante reflejar, el de la implicación de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que sí que tiene veda en este entierro. Pero, sinceramente, creo que en ocasiones es bueno ser riguroso también. Y hemos hecho dos enmiendas que simplemente responden a la realidad. Uno, porque no estamos de acuerdo con esa cifra que ofrece el Partido Socialista de 30% de recorte, porque no se ajusta con la realidad, porque se hace una comparación de presupuesto aprobado 2012 con proyecto de presupuesto 2013 y no son datos comparables, porque el proyecto
de presupuesto 2013, como ustedes saben, no fue aprobado, luego estamos en prórroga presupuestaria y la comparación debe hacerse presupuesto 2012, prórroga 2012 a 2013 y además el presupuesto 2012 contemplaba unas cantidades, pero la ejecución real fue inferior, porque se practicaron retenciones de crédito, como en todas las instituciones se están practicando, por parte del Gobierno anterior también. Luego no se corresponde tampoco a la cifra real. Y nosotros aspiramos a que la inversión en I+D+I en el año 2013 sea equiparable a la real del año 2012. Y creemos que es más riguroso decir los datos como son. Ya sé que no va a prosperar porque, bueno, pues probablemente interese proyectar otras impresiones o otras imágenes, pero es que lo riguroso y lo real, lo cierto, es eso. Esos son los datos. Y por eso hemos metido esa enmienda. Y además, y lo tengo que hacer, o sea, porque sé que la persona que es responsable de esta materia en el Gobierno vasco cree tanto o más que todos nosotros en lo que estamos diciendo, está comprometida con el objetivo de lograr un 3% del Producto Interior Bruto en el año 2015 y va a hacer todo lo posible para que ese margen de más que se nos pueda dar en el déficit también sea destinado a este fin. Y de hecho es lo que me consta que desde el Gobierno vasco se le ha planteado a la Diputación Foral de Guipúzcoa a la hora de destinar los fondos excedentes que puedan salir o adicionales que puedan salir de lo que es la relajación del objetivo del déficit. Luego, yo creo que estamos bastante de acuerdo, pero creo que es importante también que seamos rigurosos cuando planteamos las cuestiones. Eskerrik asko. Bueno, señor Goya, aquí lo único que interesa es que Euskadi siga siendo puntera, por encima de siglas y de partidismos, y que cada cual cumpla con la competencia que tiene. Y la voluntad de un gobierno se demuestra con partidas económicas concretas, expresadas en sus proyectos presupuestarios, aunque después las retiren. Y en el presupuesto del Lehendakari Urkullu, en su presupuesto, había un 30% menos. Eso es así. Que ahora no pueda ejecutarlo porque lo retiró, eso es otra cosa. Pero esa es la cifra. Y es verdad, y coincido, en que por encima de competencias, las instituciones públicas tienen muchos recursos para abordar las ayudas. Este ayuntamiento lo ha hecho y el Partido Socialista no ha descubierto la ciencia y la tecnología, como no ha descubierto Bildu ni la participación ciudadana ni la democracia, pero gracias al Partido Socialista de Euskadi y al PSOE y a la ministra Garmendia tenemos en esta ciudad, por ejemplo, la Casa del Talento. O tenemos, gracias al liderazgo socialista, puesto en marcha Enertic, aunque ahora usted lo corte la cinta inaugural. Y gracias a los socialistas y a muchos otros partidos y a muchas otras empresas y agentes privados y públicos, gracias a las universidades, esta ciudad y este territorio ha sido puntero. Y lo que nos debería de preocupar a todos es que deje de serlo, porque unos recortan, los otros no ponen, miran a otro lado, o ahora los recortes se les llama, pues no sé, ajustes o evitar duplicidades, como dijo el día pasado la consejera Tapia, ¿no? Dejémonos de florituras y hagamos lo que tenemos que hacer, que es apoyar con todos los recursos posibles, no solo económicos, sino de otro tipo, a la ciencia, a la investigación y al desarrollo tecnológico. Eskerrik asko, eta bozkatuko ditugu aurrena zuzenketak, Alderdi Jeltzalearenak. Lehenengo zuzenketari baiezko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, bigarren zuzenketa, aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzio, bai? No he visto el PP qué es lo que ha votado, porque ha habido una discrepancia de... El voto es abstención, ha habido una confusión. Orain nijoa, abstentzioak, vale? A ver, un momento, ¿quiénes han votado a favor entonces? Aldeko bozkak, bigarren emendakinari, ezezkoak, abstentzioak, eta orain transazionatua
Alderdi Sozialista eta Alderdi Jeltzalearen artean. Aldeko bozkak onartu bailitzen da, eta orain proposamena bera, aldeko bozkak onartu bailitzen da. 8. Onartua gelditzen da. Puntua, Beraz, PSE taldeak aurkeztu duen Ike Higuerako Euskal Laguntza Publikoak mantentzearen aldeko erakunde adierazpena. Bueno, transazionala bozkatu behar du aurrena ustet, eta gero irakurtzen dugu transazionala eta guztiz. Transazionalari aldeko bozkak onartzen da, eta orain irakurtzen da, osotasunean, Juan Carlos. Adierazpen instituzionala, erakunde adierazpena. Lehenengo puntua, Donostiako udalbatzak Ogasun Ministerioari eskatzen dio berehala zehazteko 2008-2019 aginduaren xedapen iragankor bakarrean aurreikusitako aldi baterako araubidea HMI kutxak indiziaren desagertzea gauzatzeko. Bigarren puntua, Donostiako udalbatzak Kutxabanki eskatzen dio HMI kutxak indiziaren ordez, hipoteka maileguen klausuletan kasu jasotako indizia aplikatzeko. Ogasun Ministerioak zehaztu ez duen neurrian, 2019-2019 aginduaren xedapen iragankor bakarrean, agindu horren 27. artikuluan ez dauden hipoteka maileguen erreferentziazko indizietarako aurreikusitako aldi baterako araubidea. Eta hirugarrena, Donostiako udalak adierazpen honetako erabakien berri emango die hartan interesa dutenen persona edo talde guztiei batez ere Kutxako batzarrari eta haren administrazio kontseiluari eta Kutxabanki eta haren administrazio kontseiluari. Bai, aldeko bozkak, aho batez, 9. puntua eta 14. batera tratatuko dira. Aprobada por unanimidad la declaración institucional presentada por el Grupo Socialista sobre los préstamos hipotecarios. 9. puntua, erakunde adierazpena PSE taldeak aurkeztua, Marrutxi Piparean saihesbideko konexio berri egiteko lanen atzerapena dela eta 14. EAJ taldeak aurkeztutako erakunde adierazpena Donostiako jobide berriak direla eta. Asunto número 9. Declaración institucional presentada por el Grupo PSE sobre el retraso en la ejecución de la nueva conexión de la variante en Marruchipi. Existen 3 enmiendas por parte del Grupo Popular. Asunto número 14, que se tratará conjuntamente. Declaración institucional presentada por el Grupo EAJ-PNV sobre los nuevos accesos a San Sebastián. Existen 2 enmiendas por parte del Grupo Popular, enmiendas sobre las que se ha producido una transacción. Alderdi Socialista, Ernesto. En primer lugar, agradecer a los asistentes al Pleno, que no suelen ser muchos ni habituales, porque ni siquiera se han dado cuenta que hemos aprobado por unanimidad una declaración que les interesaba sobre el tema de las hipotecas, los tipos de interés, facilitar, por tanto, a las familias el poder pagar sus créditos y agradecerles su presencia ordenada y educada y que quizás los plenos presupuestarios deberemos estudiar en la Comisión del ROC, que tanto están trabajando algunos concejales, para que se entiendan mejor los temas que traemos y la gente, por lo menos que viene y asiste a los mismos, sea consciente de lo que se aprueba y, en este caso, en beneficio suyo. Así que muchas gracias por asistir. Y me centro, si les parece, en el tema del punto 9 y el 14. Vamos a apoyar las enmiendas presentadas y vamos a apoyar las 2 declaraciones y voy a explicar por qué lo vamos a hacer. La ciudad de San Sebastián, como todas, los procesos urbanos, lleva muchos años de crecimiento, unas veces con mayor empuje, otras veces más estancada, pero uno de sus grandes retos fue resolver los temas de los accesos viarios. En su momento la variante fue un logro importante porque éramos paso de la antigua Nacional 1 con todo lo que supone de comunicación internacional para nuestra ciudad y la variante descongestionó el centro urbano y permitió avanzar en muchas políticas. Posteriormente, y no tengo empacho en reconocerlo, la labor conjunta de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en acuerdo con el Ayuntamiento para avanzar en todo lo que son los enlaces a los hospitales desde la variante, también la nueva autovía Lurumea, sobre todo y especialmente la autovía Lurumea, han supuesto un cambio muy importante y deben ser parte del presente y del futuro de la ordenación viaria del tráfico en la ciudad. Pero quedan algunos puntos que no, por ser menores en cuanto a su dimensión económica, son menos importantes.
Ya en el pleno anterior, en una declaración conjunta que trajimos los socialistas donostiarras con el Partido Popular, ya hablábamos de la necesidad de trabajar intensamente en eliminar el viaducto muro de Carlos I, como por cierto en Bilbao se acaba de hacer con los accesos de San Mamés sin ningún problema viario, se ha avanzado y aquí, sin embargo, seguimos RQR año tras año en que esos temas parece que no avanzan nunca, con diputaciones de unos o con diputaciones de otros. Y, por tanto, creíamos que era importante, además de lo que significa Carlos I, que por sí solo tiene envergadura, culminar ya con una visión metropolitana del transporte, en este caso por carretera, el conjunto de la red que San Sebastián debe potenciar. Una es la glorieta Martutene, que se ha quedado casi recién inaugurada, pequeña y desfasada y que no podría absorber todos los tráficos en el caso de que se eliminara Carlos I y, por tanto, necesita esa remodelación pequeña. No estamos hablando de nada especial, sino una remodelación, una rotonda, algo que suele suceder habitualmente y tampoco nos parece tan importante, pero sí los enlaces a Marruchipi. Los enlaces a Marruchipi son muy importantes en la variante porque es calidad de vida para el centro urbano, pero sobre todo para los vecinos de Guía y de Gros. Habría que recordar que en este momento los vecinos del barrio de Guía y del barrio de Gros, cuando quieren acceder o vienen de fuera de la ciudad para llegar a sus domicilios, tienen que desde Amara atravesar probablemente todo el centro urbano, todo lo que es el Paseo Vizcaya y llegar al final a sus barrios correspondientes. Sin embargo, con los nuevos enlaces de Marruchipi se conseguiría un acceso mucho más directo a las zonas de Ategorrieta, Gros y fundamentalmente al barrio de Guía, y además serviría para descongestionar precisamente el Paseo Vizcaya de tráficos. Algo que nos debería estar preocupando ya de cara a la futura estación de autobuses, a la futura estación del tren de alta velocidad, que alguna vez también llegará, o esperemos desde luego que llegue, de tal manera que es una solución buena para esos barrios, pero también como red viaria del conjunto de la ciudad. Como vemos, por parte de la delegada Nora Galpasoro, si es la que me va a responder, que tiene muy buenas palabras en estos temas, pero seguimos en las palabras, y que el tema no avanza, pues empezamos a preocuparnos, porque han pasado ya casi 2 años de legislatura y el tema sigue sin... Hay propuestas, hay conversaciones, pero no llega a ultimarse ni las dotaciones presupuestarias ni los proyectos correspondientes para desactivar lo de Carlos I. El Grupo Socialista estuvo tan interesado en este tema y está tan interesado que incluso en los acuerdos presupuestarios planteamos una enmienda en este sentido que fue aceptada y que yo creo que cuenta con el apoyo unánime no solo los vecinos de Amara, sino del conjunto de la ciudadanía. Y, por tanto, ya en mitad de este ejercicio presupuestario creemos que ya es hora de pasar de las palabras a los hechos. De ahí la declaración institucional y nuestro apoyo a la enmienda del Partido Popular y a la propia declaración del Partido Nacionalista Vasco. Eskerrik asko, Alderdi Jeltzalea, Niko. Bai, eskerrik asko. Bueno, ni saiatuko naiz atzera ez begiratzen aurrera baizik, eta hori da hain zuzen ere guk ekimen hau aurkeztearen arrazoi nagusia. Orain da ja urtebete, hau da 2012ko maiatzean publiko egintzen, orduan konprometituta zeuden 3 erakundeen artean soluzio berri bat zegoela, Carlos Lehenengoa kentzeko, behin betiko kentzeko. Se nos dijo que ya se había dado con cuál sería la solución idónea para suprimir Carlos I de modo definitivo. Y se mencionaban 2 obras necesarias para tal fin, que era Marruchipi, el enlace Marruchipi, que daría acceso a la ciudad, sobre todo a los vecinos de Guía, Gros, por ese lado, evitando la utilización de Carlos I, porque el propio estudio ETT y además todos los estudios que han existido sobre esta cuestión de movilidad han arrojado el mismo resultado, y es que la mayoría de los ciudadanos que acceden al barrio de Guía o al barrio de Gros lo hacen por Carlos I. Luego, esto sí está ligado a lo que son las densidades de tráfico de Carlos I. Y lo segundo, la remodelación de la rotonda de Martutene para fundamentalmente al resto de tráficos que tendrían como destino el centro o el propio barrio de Amara se le pudiera dar salida por la autovía de Urumea. Bien. Se anuncian estas 2 actuaciones que corresponden exclusivamente a Diputación Foral de Guipúzcoa. Y yo debo reconocer que con cierta inquietud a lo largo de este tiempo, de este año, he ido viendo pues una serie de mensajes confusos o difusos, si se quiere, en torno a estos 2 proyectos fundamentales. Primero, porque se ha dejado de oír hablar del enlace de Marruchipi, si hacen ustedes un análisis un poquito de
los anuncios públicos y también de las propias comparecencias a requerimiento o respuesta a interpelaciones a requerimiento de los grupos, y se descansa la solución en la rotonda de Martutene, pero no era esto lo que decía el estudio inicial de ETT. Y segundo, no existen ni plazos, ni fechas, ni estimaciones de ningún tipo. Y además se anuncian cosas que después no se han hecho, como es el cierre de pruebas para el mes de abril de Carlos I en un sentido, que después se descarta, anunciándonos que se va a volver a tratar de lograr un acuerdo con Diputación, cuando suponíamos que esto ya era un episodio que habíamos pasado. Orduan beraz, hori da gure kezka. Ikusten dugu da, gai honek aurrera egiten duela, definitu da beste soluzio da irtenbide bat, bi aktuazioekin, baina bi aktuazio horiek momentu honetan ez daukate epe jakinik edo zehatzik. Eta arduradundan bakarra, hau da Gipuzkoako Foru Aldundiak, ez du mezu argirik ematen bi obra beharrezko hauen gain. Da horregatik eskatu nahi dugu, argi eta garbi, aurrera egin dezada, bi aktuazio hauekin. Benetan, beharrezkoak diredako, alde batetik Carlos Lehenengoari erantzun bat emateko, baina baita ere hiriaren sarrera irteerak hobetzeko. Eta aukera berriak eskaintzeko. Yo al Grupo Popular, ya he dicho ya de mañana que no tengo ni un inconveniente en aceptar las enmiendas, hemos transaccionado también alguna, pero me quedo con la preocupación siempre, y creo que además desde el punto de vista de este ayuntamiento son importantes las dos actuaciones. Lo son. O sea, pudiera ser que llegáramos a la conclusión de que con Martutene es suficiente para quitar Carlos I, pero tenemos que insistir con Marruchipi, o sea, en cualquier caso. Porque creo que las dos son en realidad necesarias para mejorar lo que es el acceso a la ciudad y la movilidad interna de la ciudad, que eso también es algo que nos debe preocupar y mucho, porque es una de las consecuencias más palpables que puede tener la supresión de Carlos I. Da, bueno, espero dezagun, benetan beste bultzada honek badio izatea, aurrera egina izateko, ja denbora gehiegi bueltaka daramakin gai honetan. Eskerrik asko. Jon? Mila esker. Bueno, nik uste denok bat egiten dugula bi aktuazioen garrantziaz eta beharraz hiriarentzako. Hemen argi esan da, mugikortasun ikuspuntutik hirirako sarrera irteeren mugimendu egokiagoak lortzeko ezinbestekoa da Marrutxipiko sarrera irteera sortzea eta Martuteneko rotonda gaur oraintxe bertan hirikanpoko bidesarean dagoen puntu kritikoenetakoa da eta ondorioz bai da behar bat existitzen dena oraintxe bertan. Eta hori gainera honi gehitu hartzaio bi aktuazio hauek oso lotuta daudela Carlos Lehenengoko bialaren deuseztapenera begira. Nik uste denok konpartitzen dugula Carlos Lehenengoaren deuseztapenerako garaia iritsi dela, ezinbestekoa dela amararen regeneraziorako eta pausuak eman behar direla. Baina esatearena ezerrez dela egin, nik ez du konpartitzen. Nik uste gobernuak Carlos Lehenengoaren deuseztapena eta baita ere hiriko funtzionamendu bialaren hobekuntzara begira pausuak eman dituela. Lehenik eta behin gogoratu behar da mahai interinstituzionalak soluzio bideragarri bat jarri duela mahai gainean. Aurreko mahai interinstituzionala lanean ari zen, soluzio ezberdinetan, baina paperak den aguantatzen du. Baina ez ziren errealak. 60 milioi euroko obra haiek ez ziren ejekutagarriak gaur egungo garaian, eta hausnarketa hori eginda, eskatu zen estudio bat, ikusteko ze aukera zeuden benetan soluzio bideragarri bat mahai gainean jartzeko eta pausuak ematen juteko. ETT-ko estudioa egintzan eta horra adierazi ziren ze puntu zeuden hobetu beharrak Carlos Lehenengo deuseztapenera joateko.
Gero, horren arira ere, Martuteneko rotonda ikusten zan, zuela nahikoa trafikoa absorbitzen eta ramaltzu zen bat ospitalesetera egitea ere lortu zen. Diputazioak hori egin zuen. Eta egia da, aurreratu genuela itxiera bat egingo zana, bazirudiena posible zala, eta azkenean Carlos Lehenengoaren deuseztapena ere ez da egun batetik bestera ematen, pausuak eman beharra ziren, eta hobetzen joan bertako bizilagunen bizikalitatean, nik uste hori garrantzitsua dela, baina egia da, Martuteneko rotondaren inguruan preokupazioa zuela diputazioak eta estudio berri bat eskatu zuela zehatzagoa. Dena den, pausuak ematen jarraitu behar da, hori egia da, denok bat egiten dugu horretan, eta eskatu behar zaizkio konpromezuak diputazioari. Nik uste, konpromezu zehatzak eskatu behar zaizkio, eta plantea ditzala epe batzu, planifikazioa jarri dezala mai gainean, errepikatzen dut, nik uste priorizatu behar dela Martuteneko errotonda, oraintxe bertan problema bat izatera epe motzan iritsi daitekelako, baina hala ere, hiriarentzako ere estrategikoa da Marrutxipiko sarrera hori sortzea, hiriko mugikortasuna hobetzeko, eta Gros Egia Intxaurrondoko auzoei zerbitzu egokiago bat emateko. Eta besterik gabe amaitzeko errepikatu gu pausuak ematen jarraituko dugu, konpromezuak eskatzen jarraituko dugu, bai hiriko mugikortasuna hobetze aldera, zein Amara auzoaren regenerazioa lortze aldera, eta beharra dina lekutan eta zein alditan defendituko dugu gai hau, benetan estrategikoa dalako hiriarentzako eta baita Amarako auzoarentzako. Mila esker. Zui, Alderdi Popularra. Bien, eguerdion. Bueno, creo que en este punto... A ver, bien. ¿Eres tú? No, soy yo. Voy a tocar. A ver, ¿ahora? Bueno, ¿no? Me paso al PNV. A cambio de escaño. Bien. Bueno, ahí lo tengo un poco más complicado. Bueno, en primer lugar quería decir que es agradecer que en este punto nos hayamos puesto de acuerdo todos para insistir una vez más en el asunto no solamente de Carlos I, sino también de las conexiones o de las nuevas conexiones que necesita la variante para mejorar la calidad viaria y el acceso viario a la ciudad, ¿no? Hemos introducido unas enmiendas en el sentido en el que estábamos de acuerdo básicamente en lo que son ambas declaraciones, tanto en el fondo como en la forma, pero creíamos desde nuestro grupo que vincular una vez más la actuación en Carlos I a Marrutxipi, sinceramente nos parecía excesivo, entendiendo que mejoraría evidentemente las conexiones a la ciudad por el oeste. Pero creemos que si no nos iríamos introduciendo en un círculo vicioso en el que cada vez son más las infraestructuras necesarias para la eliminación, cuando entendemos que las que hay, más la mejora de la rotonda de Martutene, que es así, entendemos que es urgente y prioritaria la modificación para poder llevar a fin la eliminación de los tableros. En el pleno pasado dijimos al Gobierno vasco que no se fuera de esa mesa interinstitucional por la competencia que tenía sobre la infraestructura de ETS, y ahora lo que pedimos es a la Diputación, que es la que tiene toda la competencia, toda la responsabilidad y la decisión en este asunto, que se ponga manos a la obra, que ponga encima de la mesa unos plazos que a día de hoy nadie tiene, que está el compromiso plenario de hace aproximadamente un año en el que se deberían de haber puesto unas fechas, unos plazos para ir acometiendo las actuaciones necesarias y que todavía no lo han hecho. Le pediría al Gobierno que si acaso fuera un poco más incisivo con respecto a los intereses que atañen a la ciudad
y se quitara un poco la carcasa, como creo que en un momento dado todos hacemos, ¿no?, con partidos, con responsabilidad de gobierno, con nuestros propios partidos de responsabilidad de gobierno, y fuera algo más incisivo en lo que son las cuestiones que afectan a Donosti. Estamos todos unidos en esto, con ciertos matices podemos tener algunas diferencias, pero creemos que sobre todo el impulso que tiene que darse de la Diputación, el Ayuntamiento, el Gobierno de la ciudad tiene un papel importantísimo, si no fundamental, porque aquí podemos estar hartándonos a hacer declaraciones políticas y declaraciones de intenciones, pero que luego no se materializan absolutamente en nada. Vemos año tras año como pleno tras pleno o cada cierto tiempo se votan exactamente las mismas cuestiones y al final todo queda, al parecer, simplemente en eso, en lo que he dicho, una declaración de intenciones. Por eso rogaría al Gobierno que en el asunto de Carlos I, en el que por fin estamos todos de acuerdo, demos una noticia buena a los vecinos y no como hasta ahora estamos dando noticias como que ya no se puede cerrar, se cierra en abril, ahora no, esperamos a otros estudios. Vamos a pedir un poco de seriedad. El dinero público hoy en día es cada vez más caro y los estudios que se hagan, como los que se han hecho para poder acometer el cierre, que por lo menos se tengan en cuenta, porque si no, me temo que vamos a seguir en la misma espiral. Poco más voy a decir porque los otros grupos han comentado asuntos parecidos a los que pensamos desde el nuestro y, bueno, y felicitarnos por estas enmiendas que va a aprobar tanto el Partido Socialista y por la transacción que hemos hecho con el Partido Nacionalista Vasco y por el apoyo que también sé que nos va a dar Bildu a las enmiendas que hemos realizado. Nada más, gracias. Eskerrik asko, isteko txanda, minutu eta erdi bakoitzak. Bueno, va a salir por unanimidad, lo cual con los tiempos que corren no es malo, ¿no? Pero es que es una unanimidad muy importante, lo he dicho en mi primera intervención, estamos ante el tema más crucial de lo que significa la movilidad de San Sebastián de los próximos años. Resolver esta cuestión es un beneficio directo a 70.000 vecinos de los barrios de Amara, Gros, Eguía e Inchaurrondo. Pero además es una ventaja para el resto de toda la ciudad en cuanto supone de aligerar, de mejorar los tráficos en los centros urbanos y en las vías ahora saturadas. Ser capaces de que esta unanimidad, también pasó en el pleno anterior, cuando trajimos el tema de Carlos I, vuelva a ser aprobada, es un motivo de satisfacción. Pero ya no nos podemos conformar solo con esto. A partir de ahora tenemos que trabajar. Yo creo en la voluntad de que estas cosas se impulsen, pero trabajar significa que haya una dotación presupuestaria en los próximos presupuestos de la Diputación Foral de Guipúzcoa para encargar los proyectos, que menos. Saber de qué proyectos estamos hablando, de qué cuantías, planificarlos en un calendario razonable, evidentemente teniendo en cuenta la disponibilidad económica, porque si esta ciudad realmente quiere dar el salto que necesita de una movilidad sostenible, adecuada, de más bidegorris, de más transporte público, de mayor acceso peatonal, de no saturación de las entradas en la ciudad, son fundamentales estos enlaces de Marruchipi y es fundamental también la mejora de la glorieta Martutene ligada a la autovía Lurumea, que es el gran eje central del tráfico privado viario actual. Por lo tanto, enhorabuena, pero vamos a estar, como se dice, atentos, vigilantes, me corrigen. Pues yo me quedo en atento de momento, pero bueno, atentos en que esto se pueda cumplir. Eskerrik asko, Eneko. Bueno, yo como tengo todavía pendiente de un café con usted para hablar de este tema con más profundidad, simplemente diré una cosa y es, Marruchipi no la hemos vinculado nosotros, ¿eh? Ojo, porque quien vincula Marruchipi a la Asociación de Carlos I es ETT, ese de estudio de tráficos, ¿eh? Lo digo porque es que es así, entonces no nos equivoquemos ahí. Es importante Marruchipi para dar respuesta a Carlos I. Porque aquí se dice otra cosa también y es que la rotonda de Martutene está al borde de la saturación. Digo, bien, seguramente no peor que la de Garbera, ¿eh? Pero aquí estamos planteando Martutene como prioritario y lo hacemos porque está vinculada con Carlos I, no por otra cosa. Si no, seguramente Garbera sería más prioritaria. No sé si se me entiende. Bai, trafiko aldetik, Garbera arazo handiago dauke Martutene baino. Hoi, vamos, erresa ikusteko da, erresa ikusi daiteke. Baina Martutenen jartzen badin badegu pixua da, Carlos I-ekin daukedako lotura. Eta hor gu ados gaude. Baina Marrutxipik ere bai, Osea, kontu, zatik, estudioak esate dute, ez Eneko Goiak edo ez da izainek, ez estudioak esan digute hori. Hori ezaztu.
Eta nik esan dut, nik ez dut atzera begiratu nahi. Guk soluzio bat proposatu gendun, da zuk atera dezu, 60 milioi ezin da egin, Bilbok 200 milioiko egin du, esan dut, ez? Eta ez dut atzera begiratu nahi, eta nik errespetatzen dut hiru erakundek bere momentuan hartutako erabakia, eta soluzio hau izan behar duela esatea. Kao, egingo duguna da eskatu egitea, jakina. Eta gauza bat, zeren ja aurreatzea izut, interpretazioa edo galdera bintzat egongo da. Hemen ere beste konpromiso bat dago udaletxearen aldetik eta ez dakigu ezer, eta da demolizio proiektuarena. Ez dakigu egiten ari zeraten edo ez, edo no da dagon, baina hori zuek hartu zenuten konpromisoa da, publikoki gainera. Eta ez dakigu ezer. Bueno, hasiko gara 9. puntuarekin eta hemen dauden zuzenketekin. Alderdi Popularrarenak. Irudia, lehenengo zuzenketari aldeko bozkak. Onartu ba. Bigarren zuzenketari aldeko bozkak. Onartu ba. Eta hirugarren zuzenketari aldeko bozkak. Onartu ba. Eta orain proposamena bera, aldeko bozkak. Onartu ba, gelitzen da. Eta orain, 14. ingo dugu transazionala da, ez? Bakara. Bale. Ba, aldeko bozkak. Onartu ba, gelitzen da. Eta proposamena bera, aldeko bozkak. Onartu ba, gelitzen da. Quedan, por lo tanto, aprobados por unanimidad los puntos 9 y 14 presentados por el Grupo Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, respectivamente, referidos a la ejecución de la nueva conexión de la variante de Marruchipi y los nuevos accesos a San Sebastián. Asunto número 10, declaración institucional presentada por el Grupo PSE sobre la tarifa abusiva que el Consorcio de Residuos cobra a las mancomunidades. Han sido presentadas 3 enmiendas por parte del Grupo Popular. Alderdi Sozialista, Baniz. Bai, eskerrik asko eta eguerdion berriro ere. Bien, la gran explanada de unos 500.000 metros cuadrados de suelo que se construyó en 2011 en los Altos de Zubieta para la ubicación de las infraestructuras que debían resolver el grave problema de gestión de residuos que padece Guipúzcoa va camino de convertirse en un tenebroso problema por el que cada guipuzcoano paga aproximadamente 13 euros cada año a través de las tasas de basura que pagamos a nuestros respectivos ayuntamientos. La cifra la hemos calculado nosotros, pero la explicación la dio con absoluta naturalidad nuestro diputado foral, el diputado foral de Medio Ambiente de Bildu, hace unas cuantas semanas, y dijo además que se tenía que pagar a través de la tasa. También, además de esas infraestructuras, las posibles indemnizaciones que se pudieran derivar de los litigios que se están produciendo en este asunto. Como si de un aeropuerto sin aviones se tratara, Zubieta mereció una inversión en el último lustro superior a los 42 millones de euros en forma de accesos, acometidas, expropiaciones, compensaciones al Ayuntamiento de San Sebastián, luego hablaremos de ello, y movimientos de tierras. De ese montante, cerca de 10 millones de euros fueron financiados con cargo al préstamo que el Banco Europeo de Inversiones concedió a este proyecto, y todo para albergar diferentes infraestructuras. Una planta de biometanización para tratar la materia orgánica, otra de biosecado para extraer la humedad y reducir peso y volumen a la fracción resto, y una planta de valorización energética con su correspondiente espacio para la maduración de escorias. Hoy los responsables de Bildu mantienen la parálisis de dicho proyecto sin que, pasados 2 años desde su llegada al poder, hayan planteado modificación alguna de las normas que sustentaron aquel proyecto. Ni el Plan Territorial Sectorial, que establece la ubicación de esas infraestructuras, ha merecido ninguna modificación, ningún desarrollo, ni el propio PIGRUG, que es el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos, ha sido modificado, ni siquiera el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos concernidos, este es uno de ellos clarísimamente porque Zubieta le corresponde, ha sido modificado al efecto. Lo único que sabemos es que las plantas previstas no se quieren hacer y en su lugar se habilitarán vertederos sin que sepamos cuántos, dónde, cuándo, a qué coste ni con qué autorización ambiental. A lo que voy. Las comunidades de residuos pagamos una tarifa denominada de equilibrio. Nosotros estamos integrados en la Mancomunidad de San Marcos. También la Mancomunidad de San Marcos está obligada al pago de esa tarifa. Y es una tarifa por cada tonelada de residuo que nos gestiona el consorcio de residuos. Esta tarifa ascendía a 142 euros por término medio en el año 2012. Como hubo una modificación del IVA a lo largo del año, he dicho término medio porque al principio fue menos y luego terminó siendo más.
Esa tarifa de equilibrio se calcula sumando todos los costes que tiene el tratamiento de la basura, trasiego de desechos, vertido en los 3 vertederos que siguen vivos, me temo que por mucho tiempo en Guipúzcoa, estaciones de transferencia, exportación de la materia orgánica a Francia, infraestructuras de futuro. Todas esas cosas están incorporadas en el coste y se dividen por el número de toneladas que estaban previstas, que en el año 2012 eran de 230.000 toneladas para toda Guipúzcoa. Los costes totales fueron entonces de 29.731.000 euros y de ellos 8.300.000 tienen que ver con esas infraestructuras. Eso es exactamente el 35,8%. Bueno, pues aplicado ese porcentaje a lo que cada familia paga, nos sale que por cada tasa, por cada familia que paga la tasa a sus respectivos ayuntamientos, 30 euros se están yendo a infraestructuras que finalmente no se quieren hacer. A nosotros nos parece que si ya la situación es difícil para muchas familias, el hecho de que se esté tratando de pues derivar a las familias este coste con una muy mala gestión por detrás nos parece que es algo irresponsable cuando menos. Y pedimos, a través de esta declaración institucional, que el consorcio, de algún modo, pues deje de cobrar ese dinero que no quiere gastar, porque eso de alguna manera aliviaría la factura que el ayuntamiento tiene que pagar y, por tanto, también podría derivar ese alivio a las familias que están pagando unas tasas, desde luego, abusivas para lo que se está haciendo y para lo que se está construyendo. Nos parece que no se puede presentar Bildu como una plataforma que venía a hacer unas infraestructuras que iban a salir la mitad de caras o que iba a resultar por un coste que es exactamente la mitad, pero mantener el precio y no hacer nada. Terminaremos finalmente terminaremos este mandato gastando el dinero que teníamos, sin ninguna infraestructura nueva para la gestión de residuos y con los vertederos llenos. Todo un panorama. Bai. Bi kontutaz hitz egin da bereziki, alde batetik intzineradora. Argi utzi intzineradoraren kontratuak eta resolbitzen ari direla. Eta apostua egiten ari dela beste motatako bateko ezpiegituren gaitik, zabortegien gatik, TMB esaten zaio, tratamiento mekaniko biologiko, baina Eta hori gainera desarrollatu da, progresoko dokumentoaren desarrolloan eta aurkeztu da plan bat. Azpiegitura hauen kostea zuk ondo esan dezun bezala aurreko legealdean aurreikusten zirenen erdia da. Eta horrek eukiko dituen ondorio guztiekin Gipuzkoarrengan. Baina haratago junda ere Europako zuzentarauetara hobeto egokitzen da eta ez du hipotekatuko Gipuzkoa aurrengo 50 urteetan zehar zabor kantitate konkretu batzuk sortzera behartuta. Hau garbi utzita, badirudi oraingo hontan tarifen inguruan dagoela preokupazioa, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak ezartzen dituen tarifen inguruen. Alde batetik esan nahi du tarifa hauek udaletxei ezartzen zaizkie, ez familiei, udaletxek gero erabakitzen dute tarifa hauek nola ezarri egotzi familiei, eta hor erabaki ezberdinak hartu daitezke, eta beste alde batetik ez dira tarifak handitu. Egin dana izan da, errefuxiaren gaineko tarifa handitu egin zen, 2011aren abenduan ez banago oker bai, eta denizu kontseilu hartako partaide zinen, baina hondakin organikoaren gaineko tarifa murriztu egin zen, eta asko murriztu gainera. Honekin, bilatzen dana da, praktika honak sustatzea, praktika honak bonifikatzea, eta ez fomentatzea praktika txarrak. Y nuestra política se basa en esto, en bonificar las buenas prácticas y en no fomentar las prácticas malas. Y lo que se ha hecho ha sido subir la tarifa sobre el residuo resto, pero disminuir la tarifa sobre el residuo orgánico. Y de verdad pensaba que el PSOE estaría de acuerdo con esta decisión, que fue tomada además cuando había representación, aunque es verdad que votasteis en contra. En cualquier caso, una vez resueltos los contratos de la incineradora y adecuar el plan financiero, ideológicamente decía, deberíais de estar de acuerdo en que hay que fomentar las buenas prácticas. En cualquier caso, una vez resueltos los contratos de la incineradora y adecuar el plan financiero, es cierto que se deberán de readecuar las tarifas, pero el criterio seguirá siendo el mismo.
El que es responsable debe pagar menos y quien contamina debe pagar más. Eta hau argi utzi nahi dut, irizpidea berdin-berdina izango da. Ondo egiten duenak, responsablea danak gutxiago ordaindu behar du, eta kontaminatzen duenak gehiago ordaindu behar du. Eskerrik asko. Eusko Alderdi Jeltzalea, Niki. Apoyaremos la declaración, pero vamos a apoyar también las enmiendas, porque creemos que las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular completan y mejoran notablemente el contenido de la declaración. Yo quiero empezar por hacer referencia a las últimas manifestaciones de la concejala delegada de Nora Galparsoro, ¿no? Porque nos dibuja una película en Technicolor, nos cuenta una novela rosa, nos dice, esto cuesta la mitad. No hipoteca el futuro y esto que ellos proponen, y sin embargo siguen cobrando lo mismo que lo que estaba estipulado cuando se trataba de hacer esas instalaciones. ¿Y eso cómo se come? Lo cierto es que Bildu ha generado un enorme follón con esto de las basuras, en todas las esquinas. Pero pueblo a pueblo, sitio a sitio. Aquí mismo nos ha tenido en un follón continuo, nos ha tenido 2 años que no sabíamos si tendríamos puerta a puerta tal. Ahora todavía veremos cuando se implanta definitivamente el 5º contenedor en toda la ciudad con chip, espero que pronto. Y nos ha creado un enorme follón también en todas las fases del tratamiento de basuras, empezando por la recogida y terminando por el tratamiento. Primero con la tentativa, y no solo la tentativa, sino la imposición en muchos casos del puerta a puerta en contra de la voluntad de la gran mayoría de los guipuzcoanos. El mayor movimiento social que se ha producido en Guipúzcoa en los últimos años ha sido el movimiento social, y sigue siendo el movimiento social contra el puerta a puerta. Generó un enorme follón ahí y está generando un enorme follón en el tratamiento de toda la cadena de tratamiento de los residuos. Ya no sabemos ni siquiera dónde llevar el orgánico. Hace poco nos lo devolvieron de Burgos, creo, y estamos llevándolo otra vez a Iparralde. Está por ahí moviéndose en camiones toneladas y toneladas de tierra. Eso sí, eso debe ser algo que no produce ningún tipo de contaminación. Y no sabemos exactamente en qué va a terminar esta historia, ¿no? Pero eso sí, cobran lo mismo que si se fueran a hacer esas instalaciones. Y en definitiva lo que le está diciendo esta declaración institucional con las enmiendas del Partido Popular, que espero que se aprueben, es, mire ustedes, hagan por fin algo serio y sensato. Implanten la solución técnica que es la única posible, razonable y técnicamente viable que hay, que es la de completar las instalaciones contempladas en el PIGRUG, incluida la incineradora. Hagan eso, que es lo que se está haciendo, se ha hecho y se sigue haciendo en la mayoría de los países europeos, precisamente en los más avanzados. Completen el sistema de tratamiento de las basuras y solucionan un problema. Ustedes van a terminar dejando un enorme follón en Guipúzcoa. Saben que saldrán del Gobierno dentro de 2 años, del Gobierno de la Diputación y de algunos otros gobiernos también, con toda probabilidad, y lo que van a dejar es un enorme follón, porque van a dejar las mancomunidades de Guipúzcoa en las que ahora estamos depositando las basuras prácticamente saturadas y sin ninguna solución. Van a dejar un marrón impresionante, pero eso sí, entre tanto, cobrar. Eso es lo que están haciendo. Bueno, Alderdi Popularra. Pues ya podrían salir ya. Eso que nos ahorrábamos, ¿no? Claro, es que dos años ganaríamos, por lo menos, para mejorar, entre otras muchas cosas, el problema de las basuras que nos está generando Bildu. Porque no es un problema la basura es un problema, pero si ya nos lo generan con las decisiones que se están adoptando, pues mucho más. Por lo tanto, yo les animo, señores del PNV, una vez más, a que, bueno, pues cuanto antes cambiemos las cosas, antes solucionemos los problemas. Voy a tratar de explicar, porque creo que se ha explicado bien por parte del señor Itxaso y del señor Gurrutxaga, lo que es la tasa. Es decir, la tasa está compuesta de una serie de componentes, entre otros, en ese 30%, de lo que van a ser las nuevas infraestructuras, que ya las estábamos pagando con la tasa que nos ponen. Por eso también a la factura a los donostiarras se les ha ido subiendo en los últimos años un 120%, para pagar todo eso que íbamos a construir, todo eso que nos venía. Y, sin embargo,
esa repercusión que teníamos respecto a la tarifa, pues ahora no se van a hacer las infraestructuras, pero se nos sigue cobrando lo mismo. Es decir, los donostiarras estamos pagando las infraestructuras que no se van a hacer, para que todo el mundo lo entienda. Y nos dice Bildu, es que nos va a costar esto la mitad. Bueno, entonces, ¿por qué no se rebaja esa tarifa? Partiendo de ahí. Ahora bien, la solución ya se la cuento. Y es que por su culpa, por la de Bildu, por la de aquellos que gobiernan en la Diputación, aquellos que gobiernan en el Ayuntamiento y que están al frente del Consorcio de Residuos, nos va a costar muchos millones de euros a los donostiarras y a los guipuzcoanos las infraestructuras que no se van a construir. Nos vamos a gastar 70, 80 millones de euros en pagar indemnizaciones por no hacer nada, por empezar de cero. Por lo tanto, todo eso que usted dice que nos vamos a ahorrar, nos lo vamos a gastar pagando indemnizaciones por su culpa, por su responsabilidad. Y eso lo van a pagar todos los donostiarras de su bolsillo. Y eso es inaceptable. Respecto a la propuesta del Partido Socialista, efectivamente, nosotros estamos de acuerdo que mientras no se construyan estas instalaciones, pues que se pueda ver repercutido en el precio que los donostiarras pagan de su bolsillo, la tarifa, luego la tasa que paga también el Ayuntamiento de la Mancomunidad de San Marcos, el Mancomunidad de San Marcos, el Consorcio de Residuos, y nosotros lo que pretendíamos era mejorar este texto, ¿no? Volver a denunciar la actitud de la Diputación en el Consorcio de Residuos, volver a denunciar la actitud de Bildu con el asunto de las basuras en Guipúzcoa y manifestar de nuevo nuestro apoyo al PIGRUG y al PTS Infraestructuras de Residuos. Mientras tanto, que efectivamente se abarate, se vea repercutida la factura. Y por ello decimos que adaptar a la realidad actual de estas infraestructuras, pero también pensando en las que están incluidas en el PTS de Infraestructuras y en el PIGRUG aprobado por la mayoría de los grupos de las Juntas Generales en Guipúzcoa. Gracias. Baizteko txanda, Denis? Bai, eskerrik asko babesa emango diguzuen taldeei. Sí quiero, no lo he dicho antes, desde luego el Grupo Socialista apoyará las enmiendas del Grupo Popular al texto. Señora Galparsoro, la verdad es que es verdad que no se imputa directamente a las familias la tarifa. Claro que sí, pero nosotros hemos hecho un cálculo de cuánto paga cada familia el desgobierno que ustedes están aplicando a todo este asunto. Y eso es lo que le estoy diciendo, que estamos pagando cada familia 30 euros por la tasa que cada año pagamos al Ayuntamiento de San Sebastián, y ahí están incorporados una serie de costes que ustedes siguen de alguna manera integrando en la tarifa, aunque no los van a ejecutar. Y esa es la trampa que nosotros estamos denunciando hoy aquí. No han planteado un nuevo plan, han planteado una serie de ideas, pero los planes, por si ustedes todavía después de 2 años gobernando no lo saben, los planes se tienen que llevar a través de los mecanismos que corresponde. En este caso, urbanísticos, a través del plan territorial sectorial, en este caso de planificación integral, a través del PIGRUG. Ustedes no tienen mayoría en las Juntas Generales y no llevan esos textos porque saben que los pierden. Por tanto, hay que decir las cosas como son. Todo está paralizado, iba a decir como Rajoy, salvo alguna cosa, pero esa es la realidad. Y le digo más, si usted me habla de buenas prácticas y de malas prácticas, mira, ese maniqueísmo nosotros no vamos a jugar, porque yo le preguntaría si es una buena práctica o no, como bien decía el señor Gurruchaga, tener la basura orgánica que mandarla a Iparralde, o tener que mandarla a Burgos, o tenerla que mandar a la Ribera de Navarra. Si es una buena o mala práctica que no se estén construyendo ninguna infraestructuras para someter a este territorio a la perpetuación del sistema obsoleto de los vertederos. Si es buena o mala práctica. Es decir, por tanto, no me haga ese debate porque es que es muy fácil pillarle. Es muy fácil pillarle porque ustedes tienen un ecologismo de boquilla, porque de lo contrario ya me dirán ustedes por qué no estamos efectivamente, por ejemplo, depositando de forma selectiva la materia orgánica en toda Guipúzcoa hace tiempo. Porque estamos metidos en este embrollo permanente sobre qué sistemas de recogida. Si ustedes lo tuvieran tan claro, ustedes hubieran arreado hace tiempo, también en San Sebastián, y no lo hacen. Por tanto, perdóneme, pero si desde luego han decidido no hacer las infraestructuras, hagan el favor de liberar a la ciudadanía de tener que pagarlas. Eskerrik asko. Segundo bat. Bueno, bozkatu ingo ditugu, aurrena emendakinak, zuzenketak, Alderdi Populararenak. Lehenengo zuzenketari baiezko bozkak, ezezkoak, onartua gelditzen da.
Bigarren zuzen, oso ondo irakurtzen ditugu dokumentu guztik, Deniz? Agian bestatzuk ez, ohitura izango zuen, gudeltz ditugu. Bigarrena, aldeko bozkak, ezeskoak, onartua elitzen da, eta hirugarren hemen zuzenketa, aldeko bozkak, ezeskoak, onartua elitzen da. Eta orain proposamena bera, aldeko bozkak, ezeskoak, onartua elitzen da, urrungo puntua. Onartua gelditzen da, beraz, PSE-taldeak aurkeztu duen erakunde adierazpena hondakinen kontsortzioak mankomunitatei cobratzen dien gehiagizko tarifa dela eta. Escuchamos ahora el siguiente punto presentado también por el Grupo Socialista referido a la rebaja de edad de jubilación de los policías locales. Adostu badago, Alderdi Sozialistak irakurriko du, zenek irakurtzen du? Enrique. No. El Pleno del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián insta al Gobierno de España a que solicite el inicio del procedimiento previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto 1698/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, a los efectos de que se determinen los coeficientes reductores para rebajar la edad de jubilación o el establecimiento de una edad mínima de acceso a la pensión del personal perteneciente a la policía local, en nuestro caso, Guardia Municipal. Aldeko bozkak, onartua elitzen da, 12. puntua. Queda aprobada, por lo tanto, esta declaración institucional sobre la rebaja de edad de jubilación de los policías locales. Escuchamos ahora el siguiente punto. Ingurumen izaerako konpentsazio hitzarmenagatik zor den kopurua Donostiako udalari ordaintzeari uko egin diolata. Asunto número 12, declaración institucional presentada por el Grupo PP sobre la negativa del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa, GHK, a abonar al Ayuntamiento de San Sebastián la cantidad adeudada por el convenio compensatorio de naturaleza ambiental. Alderdi Popularra, Ramón. Sí, trataré de ser muy breve porque esto también tiene relación con lo anterior y como con lo anterior ya nos hemos posicionado, esto es una variante de todas las consecuencias que tienen las nefastas decisiones de la Diputación, de Bildu, del Consorcio de Residuos y en este caso con un asunto importante sobre el que este Pleno ya se ha posicionado, incluso lo ha reprobado a la concejala, porque nos deben 1.062.500 euros y nos los siguen sin parar, además de los intereses de demora. Y ante esta cuestión, yo que me toca ser representante de este ayuntamiento en la Mancomunidad de San Marcos y a su vez de la Mancomunidad de San Marcos en la asamblea de GHK, pues le pregunté al presidente de GHK cuándo iban a abonarnos esta cantidad que tiene pendiente GHK pagar al Ayuntamiento de San Sebastián. Y la respuesta en dos ocasiones, y estaba el otro representante del Ayuntamiento de San Sebastián delante, fue cuando se arregle este potaje. Y se lo volví a preguntar porque pensaba que, bueno, pues con esas formas tan abruptas que tiene o tenía el presidente, ahora expresidente, del Consorcio de Residuos, pues que era una forma de expresarse. Y le dije, le estoy hablando en serio, le estoy pidiendo cuándo se va a pagar al Ayuntamiento de San Sebastián el 1.000.000 de euros que nos deben. Y me dijo otra vez, cuando se arregle este potaje. Y es inaceptable que el presidente del Consorcio de Residuos se dirija a un representante de este ayuntamiento cuando le está reclamando una cantidad que nos deben, se dirija en esos términos. Y por lo tanto, queremos que este ayuntamiento le diga claramente al expresidente del Consorcio de Residuos, y bueno, pues como ya no está, cuando me lo dijo estaba, ahora no está, pero que se requiera primero al Consorcio de Residuos que nos pague lo que nos debe. Y lo dijimos hace poco en una iniciativa que también traía una moción el señor Gurruchaga, del Partido Nacionalista Vasco. Pero lo volvemos a decir, volvemos a requerir al Consorcio de Residuos el cumplimiento del convenio acordado y el abono inmediato de la cantidad que nos deben. Y además, rechazamos la prepotencia y las formas que el presidente del Consorcio de Residuos responde en una asamblea a un concejal de este ayuntamiento para reivindicar una cosa que el Pleno del Ayuntamiento en varias ocasiones les ha solicitado. Gracias. Bai, zuri. Nora? Bai, mila esker. No, decir que sí que me leo las enmiendas. Lo que pasa es que se me ha hecho muy curioso que aprobarais la enmienda del Partido Popular. Pues no sé si os habéis dado cuenta de que habéis aprobado que se readecúen las tarifas en base a las proyecciones de inversión de la anterior legislatura, por lo cual que se mantengan tal y como están.
Habéis aprobado eso, leerlo. En cualquier caso, orain bai, milioia hitz egiten, egia da askotan eztabaidatutako gaia dela, milioiarena, argi dago milioi euro hori GHKak udalari zor diola, eta udal gobernuak ere argi utzi du hori udalak ingresatu egingo duela. Eta hala onartu zen ere aurrekontuetan, diru-sarrera modura onartu zen. Baina argi utzi dugu ere, eta esan dugu behin da berriz, zeintzu diren airezpiadeak onelako kasuetan, beste instituzioekin. Konpromezuan mantentzen badira, ez da egokia bide judizialak erabiltzea beste instituzio batzuen aurrean. Uste dugu, azkeneko bidea dela, eta hori bakarrik hartu behar dela, instituzioe bere konpromezuei aurre egitari uko egiten diotenean. Eta are gehiago GHKaren parte gu ere bageranean. Nolabait gu ere GHKaren parte gera. Dena den, egia da, epeak aurrera egiten dutela, eta horregatik udal gobernuak ere pausuak ematen ditu, berriz ere aste honetan GHKako zuzendaritzarekin bildu gara gaia tratatzeko, eta esan bilera honetan beraien konpromezua berretsi dutela, adierazi dute irailerako espero dela eta ziur 2013an ordainduko dela milioi hori, eta atzerapenaren arrazoia, lehendik ere esan da, intzineraren kontratuaren resolditzea da, horri lotzen da milioi honen ordainketa. Ondorioz, egon lasai, udal gobernuak argi du milioi hori Donostiko udalarena dela, eta dauden bide guztiak erabiliko ditu milioi hori eskuratzeko horretarako beharra baldin badago. Mila esker. Bai, zuri, Alderdi Sozialista. Sí, vamos a ver, Nora, claro, nosotros nos lo habíamos leído desde el principio. Usted ha cogido el dossier a todo correr porque no sé qué tenía que comprender o que entender a última hora. Mire, es muy sencillo. Nosotros, el Pleno se ha reafirmado hoy en la planificación que en su momento se dotó Guipúzcoa y decimos que si ustedes no quieren hacer determinadas infraestructuras, que al menos sean coherentes consigo mismos, que desde luego cada día es más complicado ver en ustedes, una mínima coherencia. Oiga, ¿quiere respetar un poco, por favor? Es que es muy insistente la actitud de la señora Galparsoro. Yo le pediría al alcalde que por favor pusiera un poco de orden, porque es muy difícil. Es pleno tras pleno, efectivamente. En fin, aguante un poquito la crítica. Vamos a ver. Nosotros lo que estamos diciendo es que efectivamente si Guipúzcoa se tiene que dotar de algún plan, a nuestro entender debe ser con todas las adaptaciones que se deban hacer por cuestiones demográficas, por cuestiones de que el comportamiento en favor del reciclaje está aumentando, cosa que es, creo que, de subrayar y de felicitar. Con todos esos datos se adecúe ese plan, pero es fundamentalmente el plan que nosotros nos dimos en Guipúzcoa. Y que en todo caso, señora Galparsoro, si ustedes no quieren hacer esas plantas, que se readecúen las tarifas y no sigan cobrando el mismo dinero. En todo caso, efectivamente, lo que está planteando el Partido Popular tiene toda la razón. El señor, y yo asistí a esa misma asamblea, el señor Alduncin habló de que cuando se arreglara este potaje, pues se le pagaría al ayuntamiento el millón que la deuda. Bueno, pues hoy hay que decir que este señor se ha ido sin arreglar el potaje. Y se ha ido y nos ha dejado con todo el potaje bien caliente encima de la mesa, sin ninguna solución. Más bien habiendo complicado las cosas muchísimo en 2 años. Esa primera censura que hay que hacer. Y en segundo lugar, este Pleno ya se ha manifestado en alguna ocasión, no ya solo pidiendo lo que le corresponde, porque ustedes, hay que recordarles que ustedes están aquí para defender los intereses de este ayuntamiento, no de la Diputación, ni para poner paños calientes. Se ha manifestado en más de una ocasión en la defensa de ese millón de euros que le corresponden y que aliviaría mucho las arcas municipales. Ya sé que usted, por lo visto, no quiere ni oír hablar del asunto. Pero es que además se le ha pedido que si no se cobra ese dinero se vaya a los tribunales. Y esa es una moción aprobada en este ayuntamiento. Y hasta donde yo sé, ustedes no han hecho absolutamente nada al respecto. Y es el interés de la ciudad y los dineros públicos los que están en juego. Porque no se puede seguir cargando sobre las espaldas de la ciudadanía esa tasa, incorporando todos esos costes que ustedes luego malutilizan y encima no cobrar los dineros que podrían aliviar esas arcas municipales y, por tanto, también aliviar las cargas que ponemos sobre las espaldas de la ciudadanía. Por tanto, me parece que es absolutamente pertinente esta iniciativa y la vamos a apoyar. Alderdi Jeltzalea. Yo primero quiero hacer una aclaración sobre lo que hemos votado antes, porque quien está equivocada es usted, y le voy a leer.
Voy a leer, si no se sale de dudas cuando se lee lo que se está mencionando. Dice el punto segundo, la enmienda del Partido Popular. El Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián solicita al Consorcio de Residuos de Guipúzcoa que reelabore la tarifa de residuos que cobra a la Mancomunidad de San Marcos, adaptándola a la realidad de las inversiones reales que se vayan a construir en Guipúzcoa, incluidas en el PIGRUG y en el PTS de infraestructuras de residuos. Le dice que la adapte a las inversiones reales. Las inversiones reales son las que se hacen, no las que no se hacen. Lo dice con toda claridad y dice exactamente lo mismo que decía la iniciativa del Partido Socialista. De modo que quien se equivoca es usted nuevamente. Y en relación al tema que nos traemos, hombre, la verdad es que a mí me gustaría que sobre esto se pronunciara el alcalde. Porque lo que no puede pasar es que sobre todas estas cuestiones donde está en juego el interés municipal, el patrimonio municipal, pase por el Pleno como si fuera el moderador del Pleno y sin intervenir ni decir ni mu. Porque el primero que debe ocuparse de defender los intereses municipales es el alcalde. Y no puede pasar por estos asuntos como si no ocurriera nada. Porque hace más de un año, mucho más de un año, que esta deuda contraída por el consorcio tenía que estar liquidada. Y de la misma manera que se trata como se trata a un ciudadano cuando incumple sus obligaciones fiscales, por ejemplo, es como debería tratar el gobierno municipal con el alcalde a la cabeza cuando hay una institución que incumple sus compromisos económicos con este ayuntamiento. Llevándole a los tribunales, que es lo que este Pleno acordó hacer y que es lo que ustedes han incumplido y volverán a incumplir. Y yo quiero que sobre esto se manifieste el alcalde, que ya vale. Bueno, turnoa bakizu, talde bakoitzak itzen dula, eta alkateak esango ditu esan beharrekoak, esan behar ditun momentuan. Eta bitartean, isteko txanda, Ramón. Sí, gracias. Efectivamente, y como todo el mundo ha hablado sobre el punto anterior y la enmienda era nuestra, si estaba muy claro, es decir, que se adapta a las inversiones reales incluidas en el PIGRUG, lo decía muy claramente. Lo que pasa es que ustedes no aceptan eso, o se quieren escudar en lo que dice para no aceptarlo. No, porque la mayoría de las Juntas Generales ya está hablando de esta cuestión. Y ha acordado cómo tiene que hacerse. Lo que pasa es que en este caso, ustedes, como tienen la mayoría en GHK, pues lo deciden, pero no tienen la mayoría de las Juntas Generales ni la mayoría de este ayuntamiento. Volviendo al asunto, me parece muy bien que ahora nos venga a decir que no, que esto ya ustedes están de acuerdo con que lo tenemos que cobrar. Solo faltaba, que es nuestro, que es de todos los donostiarras, y que ustedes están para defender los intereses del ayuntamiento y de los donostiarras, no solo de los de Bildu, no solo de los de la Diputación ni del Consorcio de Residuos, de todos los donostiarras. Y este 1.062.000 euros, más los intereses, es de todos los donostiarras. Y, por lo tanto, lo que le pedimos es que lo hagan. Y, además, que le digan al que fue presidente y dejó efectivamente el potaje, lo dejó él con todo eso, que le digan a los compañeros del consorcio que, hombre, con un poquito de respeto a este ayuntamiento. Primero, por el dinero que nos deben y, segundo, porque no se habla así en una institución seria. Pero yo les digo, con ese 1.000.000 de euros, pues podríamos tenerlos ya y dar ayudas al empleo, ayudas a los emprendedores, a la potenciación del turismo en el año del Bicentenario en esta ciudad, al consorcio, al comercio, a las ayudas de emergencia social, a la gente desfavorecida. Se podían dar muchas ayudas con ese dinero. Con ese 1.000.000 de euros podíamos hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, no tener que esperar 2 años para poner en marcha el polideportivo de Alza. Podríamos empezarlo un poquito antes. Podríamos acercarlos primero ya. O podríamos utilizarlo para hacer el ascensor de Ayete o para mejorar la accesibilidad de los barrios altos. Con ese 1.000.000 de euros podíamos hacer muchas cosas. Por lo tanto, no vamos a esperar a que se atrase y a cobrarlo el año siguiente. No, ese 1.000.000 de euros nos lo deben desde antes y con eso podíamos hacer mucho por los donostiarras. Gracias. Baizui, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, aurkakoak, onartu balitzen da, 13. adostuta dago, eta alderdi jeltzaleak irakurriko du. GHKari buruzko puntua, eta entzuten dugu orain urrengo erakundea dirazpena EAJ taldeak aurkeztua Renfe txartel bakarrean ezartzea dela eta.
idazkariak irakurtzen du bestela. Bale, irakurtzen bezu. Bueno, nahi zuena, baina baten bate irakurri izala, mesedez. Donostiako Udalbatzak Espainiako gobernuari ertxatuki eskatzen dio parte har dezala txartel bakarrari loturiko tarifa sisteman garraio publikoaren erabilera indartzen laguntzen baitu. El Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián insta al Gobierno español a que participe en el sistema tarifario vinculado al billete único, dado que contribuye a potenciar el uso del transporte público. Aldeko boskak, hau batez onartu ba, 15. puntua. Queda aprobado por unanimidad, por lo tanto, este punto escuchamos el siguiente. Kontzertu ekonomikoa dalata. Asunto número 15, declaración institucional presentada por el Grupo EAJ-PNV sobre el concierto económico vasco. Hay 2 enmiendas por parte del Grupo Popular y 2 enmiendas por parte del Grupo Socialista. Alderdi jeltzalea. Vale. Barkatu, Bueno, egia esan, gure taldeak ekimen hau aurkeztu zuenean, danborrotxak entzuten hasia ginen, kontzertuaren da kupoaren inguruan, eta gero, zoritxarrez esango nuke, egunerokotasun osoa hartu du, alderdi politiko jakin batetako ordezkari batek egindako adierazpenak medio. Ari naiz, PSC-ko buruak egindako adierazpenetaz jakina. Ikusten dugu dako kezkaz, momentu hauetan, leku batzuetatik zein besteetatik, ari dala, adako giro bat sortu nahian, gure autogobernuaren funtsezko elementua den hau, nolabait desakreditatzeko, eta gainera, adako sentimentu negatibo bat bere inguruan sortzeko, ez? Privilegioa da, ez dagokizuena, orain arte ondoegi tratatuak izan zarete, eta abar, eta abar, eta abar. Eta uste dugu, momentua dela, eta momenturik hobea segurazki zaila izango da bilatzea, udadetxe honetan ere, gure autogobernuaren giltza edo elementu nagusienetakoa den kontzertuaren inguruan eta kontzertuaren barruan, kupoaren inguruan, posizionamentu publiko bat egiteko. Porque yo creo que es de justicia reconocer que si este país y lo que es dentro de este país también, este ayuntamiento, dentro de este mismo país, pues ha logrado determinadas cotas, es gracias a un sistema como es el del concierto, que no es una concesión graciosa ni un privilegio que nos corresponda, sino que es un derecho que viene de la historia y que creo que nos corresponde en estos momentos defender. Defender porque de cara al futuro también es un instrumento absolutamente imprescindible. Hainbat emendakin aurkeztu dira, batzuk epetik kanpo, epez kanpo, bilduk aurkeztutakoak, eta beraz horren inguruko eztabaidarik ez dugu izango, nahiz eta, esaten zuten gainditutako gauza bat direla, superatzeko gaitasuna badin badago superatu dadila, baina nik uste dut momentu honetan behintzat daukaguna aldarrikatzea ez da gutxi, eta onartzea gainera batzuk behintzat asmatu zute da bere momentuan honen aldeko apustua egiterakoan, beste gauza batzuk egiten zituzten bitartean. Emendakinak ditugu ere alderdi sozialistak aurkeztutakoak, enmiendas que no compartimos lo que recogen, porque nosotros no consideramos que el concierto económico sea consecuencia derivada de la Constitución española ni del Estatuto de Autonomía. Es preexistente. Y tanto la Constitución española de 1978 como el Estatuto de Autonomía de Gernika lo que hacen es reconocer la existencia de una realidad preexistente. Y no coincidimos con esas dos enmiendas porque expresamente en una de ellas, además, se menciona reconocer
Yo he ofrecido una transaccional diciendo que se constata, porque la Constitución constata una realidad, no reconoce una realidad que es preexistente, pero no es posible llegar a un acuerdo, luego no vamos a votar a favor de las enmiendas del Grupo Socialista. Y en cuanto al Grupo Popular, pues yo sí agradezco el talante mostrado por el Grupo Popular a la hora de presentar sus enmiendas y también a la hora de dirigirse a nuestro grupo para tratar de lograr un acuerdo, pero sinceramente creo que en este momento nuestra posición ante lo que va a ser una futura negociación de la fijación de la cuantía del cupo debe ser de defensa de las instituciones vascas y de defensa de nuestra posición. Y por eso tampoco vamos a votar a favor de esas enmiendas y vamos a mantener nuestra propuesta original. Eskerrik asko. Bai. Azteko esan behar dut, Enekok esan duen bezala, arazo tekniko bat dela medio ezin izan ditugula nahi genituen enmendakinak jarri. Arazo teknikoa, baino gure erruz. Hori dela eta eztabaidan parte hartzeko asmoa mugatuta ikusten dugu. Gure ustez eta plantatu nahi genuen lehen enmendakinaren arabera, Erkideko autonomia estatutua eta kontzertu ekonomikoa gainditu eta Euskal Herriaren soberania eta autonomia fiskala izateko nahiari bide emateko tresna berriak bilatzeko garaia da. Gure beste enmendakina irakurriko dut, Donostiako udalbatzak, Eusko Jaurlaritzari eta 3 foru aldundiei naiz Nafarroko foru aldundiari eskatzen die autonomia fiskala defendatu ez ezik, Erkidegoko eta Nafarroko zerga sistema berriz begiratzeko, sakon eta berri egiteko, eta autonomia fiskal hori zerga sistema bidezkoago eta progresiboago bat izaten saiatzeko, erabiltzeko herritarren ongizatea bermatuko duen sistema. Gure ustez, gaur egun kontzertu ekonomikoak eta estatutuak eskaintzen diguten lege markoak txikia gelditu zaigu, eta heldigu behar den bermerik eskaintzen gure autogobernua garatzeko. Zubironatasuna beharrezkoa da egungo egoerari aurre egiteko, ez kontzertua eta ez da estatutua ere ez direlako nahikoak. Eta bide horretan plantatu nahi diot Eusko Alderdi Jeltzaleari pauso berriak ematea. Euskal Herrian benetako subiranotasun fiskala, ekonomikoa, politikoa nahi badugu bide bakarra independentzia delako. Are gehiago, bizi dugun egoera ekonomikoan. Bide horri ekiteko prest badago, badaki nun izango dun bide laguna. Ezin dugu etengabeko zalantza eta ezin egonarekin bizi. Ezin dugu ibili pentsatuz kontzertuan murrizketak izango direla, estatutuaren eskumen hau kendu edo bestea emango digutela. Espazio hori gainditu behar dugu gure erabaki propioak hartu ahal izateko. Eta harritzekoa da PPek kontzertua horren beste indarrekin defenditzea. Ahoz bakarrik hori bai. Benetan gai honetan uste dut PP adarra jotzen ari zaigula eta sartu dituen emendakinek agerian uzten duten esaten ari naizena. Gero hainbat arlotan ikusten dugu nola Madriletik etorritako hainbat eta hainbat lege gure autogobernu eza bintzat gai hoietan edo oraindik ez lortzea zer gauzak o zerta daramatzan. Hori ikusten dugu lan reforma, lan hitzarmenak ere, ze egoeretan utziko ditu hainbat eta hainbat langile uztailetik zazpitik aurrera, administrazio lokalaren reforma, jubilazioan murrizketa, eta azkenean pentsatu behar duguna da, eta nola defendituko gara guzti horren aurrean. Tresna eraginkorrik ez badugu, azkenean subiranotasunaren bidetik hori da gure soluzioa. Hori da gure herriaren etorkizunaren jabe izateko modu bakarra. Gure taldeak puntuka bozkatzea eskatzen du eta gure botoaren zentzua honakoa izango da. Ez da arazorik puntua bozkatzeko? Lehen puntuari abstentzioa ulertzen dugulako gaurko autogobernu maila gainditu behar dugula, guk pauso berriak emateko apustua egin nahi dugu eta gustatuko litzaiguke ere Euskal Alderdi Jeltzaleak benetako apustua egitea. Bestalde, bigarrena eta hirugarren puntuei baiezko botoa emango diegu. Gainditu nahi dugun arren, dagoen tresna den bitartean heldugulako nahi kupoan murrizketarik eta bat gatozelako baliabide ekonomiko horiek
murrizterakoan krisitik ateratzea zaildu egingo duela. Eskerrik asko, Alderdi Sozialista. Bai, Ernesto. Yo creo que estamos ante un tema muy importante como país, como Euskadi, muy importante como ciudad, como San Sebastián, porque el concierto económico no es simplemente un instrumento de dinero, es un instrumento de acuerdo político, de convivencia política, de compartir con el conjunto del Estado el futuro, las responsabilidades y el diseño de la sociedad que queremos. Claro, y el concierto económico no surge, como se decía antes, tiene precedentes. Precedentes fueron las cuevas de Santimamiñe, precedentes es el árbol de Guernica. Hay muchos precedentes. El concierto económico existe actualmente gracias al marco constitucional de 1978 y gracias al Estatuto de Guernica, porque si no hubiera entrado en la Constitución, en la disposición adicional primera, no sería posible un concierto económico, estaríamos fuera del marco legal vigente en este momento para la sociedad que así decidió el conjunto de España. Y si no estuviera en el Estatuto de Autonomía de Guernica, tampoco. Por eso esta declaración institucional, cuando la presentó el señor Goya, nos pareció muy bien. Decíamos, bueno, por fin, y se lo ha dicho ahora el señor Josu Ruiz, por fin parece que el PNV abandona las tesis de Ibarretxe, que nunca se sabe dónde están ni dónde están ustedes con respecto a ese tema, y por fin entra en la senda de la rigurosidad, del sentido común, de lo que necesita la ciudadanía vasca, que es tranquilidad, convivencia, calma y un camino por donde caminar, porque se ha funcionado bien, y defiende con rigor y con seriedad un instrumento tan valioso como el concierto económico. Es que si no es así, da pie a que cualquier dirigente catalán, sea socialista o no, o cualquier dirigente de cualquier otro lugar del conjunto del Estado, cuestione la realidad de la financiación vasca. Y eso sí es peligroso y delicado. Porque si simplemente lo que decimos es que el concierto económico nos gusta por la pasta que se queda en Euskadi o por los recursos económicos que se quedan en Euskadi, pero no por lo que significa de instrumento de acuerdo y de convivencia entre territorios que constituyen el conjunto del Estado español, pues evidentemente algo falla. Y claro, yo entiendo, a Bildu le entiendo, no está de acuerdo, quiere superar el marco constitucional y quiere otra cosa. Claro, el PNV tiene una situación muy difícil, quiere el dinero, pero luego ideológicamente dice que quiere otras cosas. Claro, y hay que definirse. Al final en la vida hay que definirse, porque este dinero, estos recursos económicos financieros son fruto de un acuerdo y de un pacto, que en su momento empezó, porque haciendo historia podemos ver todos de dónde viene, y viene desde el siglo, no es que tenga 500 años, ni 900, ni no sé qué, porque el concierto económico viene inicialmente del señorío de Vizcaya, cuando se nombraba al rey de España, señor de Vizcaya, y a cambio se pagaban unos tributos y una recaudación de 1.500. Sí, viene en las páginas web del propio concierto económico, no me lo he inventado, es la página oficial del Gobierno vasco. Con lo cual, esas vinculaciones y esos acuerdos entre territorios son fundamentales y son instrumentos fundamentales también para el desarrollo de nuestro país. Siempre los socialistas vascos hemos estado a favor del concierto económico, siempre. Es más, el ministro de Hacienda, Indalecio Prieto, que fue ministro de Hacienda en la República, sacó la ley del concierto económico que estuvo vigente hasta el año 37, evidentemente, que luego, por desgracia de la historia, desapareció y solo se quedó para Álava. Y Navarra, efectivamente, Álava y Navarra. Con lo cual, siempre lo hemos defendido, siempre lo defenderemos y consideramos que es un instrumento singular, propio de Euskadi, que entendemos que lo tenemos que seguir defendiendo y que es precisamente el que nos permite un pacto y un acuerdo con el conjunto del Estado. Por lo tanto, con estas cosas claves de la convivencia y de la paz en Euskadi, juguemos con tranquilidad, defendamos criterios amplios y no hagamos de esto una batalla política que en nada contribuye a lo que Euskadi necesita en este momento. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Sí, buenas tardes. Voy a ir rápido al meollo de la cuestión. Al señor Josu Ruiz, a pesar de las diferencias que tenemos, le tengo que decir que es terrible que nos diga que les tomamos el pelo. La tomadura de pelo la suya, que sabe que el punto importantísimo de esta cuestión va a salir adelante porque lo vamos a apoyar el Partido Socialista y nosotros. Y ustedes se abstienen y votan los otros. Eso es tomar el pelo.
Y eso es reírse de los ciudadanos. Y no le tolero que me vuelva a decir eso. Yo creo que no le hemos tomado nunca el pelo a usted. Le tratamos, y yo personalmente, con muchísimo respeto. Por favor. Luego dice que me agarro rebotes. No, es que hay que ver lo que se dice. No me agarro rebotes, me indigno con algunas cosas que oigo. No le voy a dedicar ni un segundo más a su intervención. Ha sido tristísima. Pero bueno, la entiendo porque está en su clave. Y el PNV pues, ha tenido una presentación muy correcta, pero al final, como yo me temía, no utiliza lo que es el concierto que todos defendemos, el Partido Popular el que más. Yo he pasado 12 años en las Juntas Generales defendiéndolo. Mi partido lo ha hecho indefinido. Ustedes lo recogen en su parte expositiva. El señor Aznar, el presidente de Gobierno entonces, concedió la capacidad plena en los impuestos directos, que fue un salto cualitativo, que lo han reconocido ustedes. Yo se lo he oído decir personalmente, se lo he oído decir al señor Arzallus, el cual no es nada dudoso. Y ahora resulta que, claro, que les parece poco. Pues no, es que es lo que hay. Estamos defendiendo algo que no es un privilegio, que está plenamente incardinado en la Constitución y, por tanto, adelantamos que vamos a votar porque no puede ser de otra forma las dos enmiendas del Partido Socialista. No hay más que reconocer el campo legal en el que nos movemos. Digo, es constitucional, no es un privilegio, es solidario y es un instrumento, digo, de solidaridad con el conjunto de España. ¿Qué problema tiene? No tiene ningún problema más que el cupo. Lo tenemos, sí, que es el clave, sí me está diciendo aquí el apuntador. El cupo también se resuelve de una manera satisfactoria, con una revisión quinquenal que es pactada, que no es impuesta. Y en esa base nosotros hemos hecho, nosotros las enmiendas. Las enmiendas ustedes me han reconocido esta mañana que son correctísimas. Claro, lo que pasa es que ustedes están en su clave. Como me imagino que Madrid va por no sé dónde, yo quiero ir por no sé otro dónde. Pues no, eso no es sumar, eso no es construir. El Partido Popular se va a quedar en lo que tiene que defender. Y lo estamos defendiendo en el Partido Popular, este humilde concejal, y desde arriba abajo, desde Rajoy, Alonso, Arantxa Quiroga, Borja Semper, mi portavoz, todo el mundo. Y nuestras enmiendas son la ortodoxia pura, lo que necesitan en este momento el concierto y el cupo. Paz y sosiego y tranquilidad. Y no tirarnos los trastos a la cabeza. Le dejo a Bildu aparte, que está en su esquina, a Esther Regan, que está allí tranquilamente. Muy bien. Bueno, me da mucha pena que el Partido Nacionalista no haya tenido la altura de miras suficiente y yo la verdad es que he tenido un diálogo muy correcto con ellos y lo voy a seguir manteniendo porque creo que podíamos haber hecho mucho más por sumar y podíamos llegar a una transaccional de todos los temas porque es lo que necesitan los ciudadanos, que les demos seguridad, que les demos tranquilidad. El concierto es bueno, no es un privilegio. Estamos colaborando con España, estamos siendo solidarios, está perfectamente incardinado en la Constitución. Y encima es lo que permite reforzar nuestro autogobierno. O señores de Bildu, ustedes están ahí en Diputación recaudando, ¿en base a qué? A que existe un concierto y una capacidad concertada y una capacidad normativa. Y eso no lo quieren y no lo votan. Esa sí que es una incoherencia, eso sí que es tomar el pelo. Decir una cosa y hacer la contraria. No me sé explicar con más claridad. Ahí se cochanda, Nico. Yo únicamente una cuestión, y es, para no ser un privilegio, las intervenciones que ha habido aquí, por parte del Grupo Popular incluso menos, pero sobre todo por parte del Grupo Socialista, lo disimulan ustedes muy bien. Porque, desde luego, señor Gasco, lo primero que le tengo que decir, parece usted que cuando hablamos del concierto estamos hablando del dinero de no sé quién. Estamos hablando del dinero de los vascos y de las vascas. Del dinero de los vascos y de las vascas. Y el cupo es la cantidad que pagamos al Estado por aquellos servicios que presta el Estado en esta comunidad autónoma. Algunos de ellos, además, se los podía ahorrar. Pero ni siquiera vamos a discutir eso. Entonces, me han dado ustedes la razón. Consideran que esto es una concesión graciosa, que es una carta otorgada. El señor Arrue ha utilizado un término, ha dicho concesión, del señor Aznar. En un momento. ¿Cómo que concesión? Pues ahí es donde no estamos de acuerdo. Este es un derecho que nos corresponde. Y el acuerdo consiste en establecer una cuantía de cupo con el Estado para fijar cuál es la aportación de la Comunidad Autónoma Vasca y, en su caso, de Navarra, a los gastos comunes. Pero ustedes, desde luego, si tenía alguna duda, este grupo municipal me han dado la razón en que para ustedes esto es una carta otorgada, es una concesión graciosa.
del Estado. Eta Bilduri, oso kasualidadea izango da agian, baina ointxa daukagun situazioa da urrengoa. Ironias de la vida y de la historia. 1979an bezala. Epez kanpo aiatu gatik, gaur Josuk azaldu digun posizio hori ezin da pleno honetan botatu. Oso ondo egon daiteke, baina ez dago aukeran. Aukeran da ona da, Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak aurkeztutako enmendakinak eta PNV-ek egiten duen adierazpen instituzionala. Orduan, argazki horien artean atera behar da. Eta denengo puntuan zer ateratzen dan, zuen esku dago. Alderdi Sozialistak esaten duena, Espainiako Konstituzioaren aipamen espresua, konzesio izaera hori, adano da azaldu nahian, edo Eusko Alderdi Jeltzaleak esaten duena. Beaz, zuen esku dago, ironias de la vida y de la historia, ez dut paradigmorik egin nahi, baina agian horregatik izango da. Bueno, aboskatu ingo dugu. Aurrena Alderdi Popularraren zuzenketak, lehenengo zuzenketari baiezko bozkak, Alderdi Popularraren lehenengo zuzenketari aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen. Empate dago, Empate dago? Falta zaigu, bale. Berriz bozkatuko dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen. Bigarrena, aldeko bozkak, ezezkoak, empate izango da berriz, berriro bozkatuko dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen. Alderdi Sozialistarenak, lehenengoa, aldeko bozkak, ezezkoak, aldeko bozkak berriz, ezezkoak, ez da onartzen, eta Alderdi Sozialistaren bigarrena, aldeko bozkak, ezezkoak, empate, aldeko bozkak, ezezkoak, eta ez da onartzen. Eta orain, proposamena bera, puntoka, 3 puntu dira, lehenengo puntuari aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, bigarren puntuari aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da, eta 3. puntua aldeko bozkak, ezezkoak, abstentzioak, onartua gelditzen da. 16. Onartua gelditzen da beraz EAJ-PNV taldeak aurkeztu duen kontzertu ekonomikoari buruzko erakunde adierazpena. Escuchamos a continuación la siguiente declaración institucional presentada por el Grupo Nacionalista referida a la integración de Txingudi en el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Sobre la integración de Txingudi en el Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. Hay 4 enmiendas por parte del Grupo Bildu. Alderdi Jeltzalea. Aquí. Bueno, sí, la mancomunidad de Txingudi, como todos sabemos, Hondarribia e Irún, es la única mancomunidad que está fuera del Consorcio de Residuos de Guipúzcoa. No pertenece al consorcio, entidad en la que están representadas todas las demás mancomunidades de Guipúzcoa, así como la Diputación Foral y el propio Ayuntamiento de Donosti. Todas ellas firmaron en su constitución, el acuerdo de constitución. Más adelante la mancomunidad de Txingudi, solicitó su incorporación al consorcio. De hecho, se integró en el consorcio. Pero una resolución judicial a instancias de un recurso interpuesto por la izquierda abertzale, con la marca que entonces tenía, ANV, hizo que no pudiera seguir dentro del consorcio porque estableció esa sentencia que el acuerdo de integración tenía que ser ratificado por todos los municipios integrantes de las distintas mancomunidades. Y hoy es el día que esta mancomunidad se da ese anacronismo, algo que no tiene absolutamente ninguna lógica, y se da ese anacronismo porque hay una decisión política de la izquierda abertzale, que es la de evitar que la mancomunidad de Txingudi esté en el consorcio por un simple cálculo político. Es decir, el cálculo que hace la izquierda abertzale, Bildu, es que si la mancomunidad de Txingudi se integrara en los términos en los que ya participó en la mancomunidad de Txingudi, con los miembros que tenía, la mayoría de las mancomunidades de Guipúzcoa serían favorables al PIGRUG y al PTS,
y a las instalaciones que se plantean en el PIGRUG y en el PTS, y lo que quiere evitar a toda costa la izquierda abertzale es, alterando la representación del conjunto de la población guipuzcoana, que efectivamente, y evitando que participe en el consorcio, quiere conseguir seguir manteniendo el control de la mayoría, digamos, de las mancomunidades de Guipúzcoa. Nuestra declaración institucional lo que viene a plantear es precisamente un respaldo a la iniciativa que recientemente otra vez la propia Mancomunidad de Txingudi ratificó, solicitando su integración en el consorcio de residuos. Quiere respaldar esa iniciativa porque entendemos que Guipúzcoa tiene un plan integral y necesita un organismo que lo desarrolle en el que estén integrados todas las mancomunidades. No somos partidarios del apartheid que está aplicando, en este caso, la izquierda abertzale a la mancomunidad del Txingudi y a los ciudadanos que constituyen o son vecinos de esos dos municipios que son Hondarribi e Irún. Alderdi sozialista? Mugimendak inoitu. Alderdi popularra? Bueno, visto lo visto, continuamos con asuntos de GHK, con el problema que nos tienen generado, y vemos que las cosas pintan mal, pintan bastante mal, no solamente para la incorporación de Txingudi, sino también para lo que es el futuro de GHK en general. Por hacer un poco de retrospectiva y ampliar algo, hemos de decir que en los recursos donde se planteó Txingudi, como parte, ha ido ganando sucesivamente los recursos para esa incorporación, a excepción de uno, que tiene todos los visos de no salir y que tiene planteado un particular y que va a ser el causante de que definitivamente Txingudi pues tenga que circular en solitario. Algo que, por cierto, ya intentó, que cuando vio que las infraestructuras que se iban a hacer en Guipúzcoa posiblemente iban a mejorar lo que ellos tenían pensado, decidió incorporarse a GHK. Y lo que ocurre es que la Diputación Foral de Guipúzcoa y en su extensión de GHK pues actúa en un interés particular e ideológico que no quiere ver cuál es la mayoría social de Guipúzcoa y que tiene miedo a la democracia. Tiene miedo a la democracia, tiene miedo a la mayoría social, porque el modelo que tiene Bildu no es el del resto de la mayoría. Nos han metido en un callejón sin salida, que nos va a costar mucho tiempo salir, mucho tiempo porque todos los litigios que se produzcan de aquí en adelante, con respecto a integraciones o salidas en función de quién gobierne en la Diputación, porque efectivamente dentro de 2 años puede ser otro, si sucesivamente el resto de municipios o de mancomunidades agrupadas deciden salir, nos vamos a ver en un sinfín de pleitos y de litigios, sin contar, por supuesto, lo que es todo el gasto que nos va a suponer a cada uno de los bolsillos. Y repito que es que a Txingudi no le van a dar otra opción, señor Gurruchaga, que ir por separado. No van a tener otra opción porque es que no van a poder volver a entrar, aunque lo pidamos. Incluso, repito, que aunque se cambie el signo de la Diputación, que por meter una pequeña pulla a los demás, creemos que aquí esto se solucionaría por la corresponsabilidad que algunos tienen presupuestariamente por un lado y otros por dejar hacer de otra. Sinceramente, este problema creemos que no debería de haber llegado a mayores y nada más. Decir que Bildu, en este sentido, en la Diputación, está únicamente por su interés ideológico y por no afrontar el problema que tiene a largo plazo y que nos va a costar muchos euros a cada uno de los guipuzcoanos. Eskerrik asko, Nora, orain bai. Bai, vale, bueno, harrigarria da deklarazioa, egia esan, eta are gehiago entzun diren hainbat kontu. Nik uste dut, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa, Gipuzkoako hondakinen kontsortzioa den heinean, noski, Txingudi bertan egotea logikoa dela. Txingudi bera izan zen, erabakizuena ez sartzea sortu zanean kontsortzioa.
Gainera, aurreko agintariek kontsortzioan akatsu handi bat egin zuten. Eta errekurtsoa jarri duena hiritar bat izan da, bere eskubide guztian, eta epaile batek adierazi du arrazoia zeukela, eta udalei zegokiela erabakitzea kontsortzioaren ampliazioan bai edo ez. Orduan, hori argi gelditu dadila. Eta estatutuetan gaizki barneratu baldin bazen hori, arazo bat konpontzera da. Esan dudan bezala, deno bat egiten dugu, txingudik bertan egon beharko lukeela, baina txingudik ere baldintza batzuei aurre egin beharko die, eta baldintza horiek onartu beharko ditu, eta hola adierazten da estatutuetan, aurreko legealdian idatzitako estatutuetan. Lehenik eta behin, txingudik bere barne mailan erabaki behar du sartzea, eta gero kontsortzioak batzar orokorraren bidez eskaera hori bideragarria den edo ere onartu beharko du. Eta ze baldintza ezartzen dizkion txingudiri txertatzeko. Egia da, konplikatu egin dela kontua, epaile batek esan duelako, eta hala dalako, udalen kompetentzia dela erabakitza, eta udal guztiek baiezkoa eman beharko lioketela ampliazioari. Hori errealitate bada. Eta eskuduntzetan oinarritutakoa. Dorioz, nik argi esaten da, Bilduk ez dago txingudi integratzearen aurka, eta ez zan gehiengoa galduko, gainera hori nahi baldin badezu insinuatu, ez dago apartei, baino bozkaketak errespetatu egin behar dira, eta errespetatu behar da nork bozkatzen duen. Olakoetan, kontsortzean sartzerakoan, eta baita beste bozkaketa batzuetan ere. Eta argi diot, egin manditzela eman beharreko pausuak, eta guk ez daukegu horren aurrean eragozpenik. Eskerrik asko. Zui, izteko txanda? Azkeneko adierazpen hauei pixka bat erantzuteko eta esateko ere Bilduk aurkeztutako zuzenketak hildo horretatik dijoaz eta guk ez ditugu apoiatuko. Eta ez ditugu apoiatuko zen, ematen du txingudiren mankomunidadearen arazoa dela konsortzioan sartzea. Ez da horrela. Ez da, txingudik berriz ere berretsi du duela gutxi eskaera konsortzioan sartzeko. Txingudi egon zen konsortzioan. Eta baldintza jakin batzutan egon zen, berez ez dago, zeratik ezer negoziatu berrik. Baldintza beraietan sartzea izango litzake logikoena. Zeinek eragozten du? Halako hiritartzea batek ez? Ezkerra Abertzaleko norbaitek, edo Ezkerra Abertzaleen eskutik jarritako errekurso baten eskutik, zeren benetan Bildu alde balin badago txingudi barruan egoteko, aho batez onartu daiteke Gipuzkoako udaletxe guztitan, txingudi konsortzioan sartzea. Benetan Bildu alde balin badago. Zeren benetan Bildu alde balin badago, Gipuzkoako alderdi politiko guztiak, Gipuzkoako udaletxeetan dauden zinegotzi guztiak egongo lieke alde txingudi sartzearen alde. Beraz, oso erreza da. Hori ala balin bada, eta hori zintzo esaten balin badezu, ez litzeke inungo eragozpenik egongo. Epaileak esan duena beteaz gainera. Lekuz leku udalez udal, onartua izango zen txingudi konsortzioan sartzea. Baina hori ez da egia. Bilduk hori ez da egia. Zen bestela esantzazu, esan dezala Bilduk ados dagola udaletxe guztietan txingudi sartzearen aldeko botoa ematea. Esan hori. Esantzazue. Bai, bozkatu ingo do, aurrena Bilduren zuzenketak. Laudia, banaka bozkatuko ditugu. Lehenengo zuzenketaren aldeko bozkak. Kontuz, Iñaki, kontuz. Ezeskoak. Abstentzioak. Ez da onartzen. Bigarren zuzenketa aldeko bozkak. Ezeskoak. Ez da onartzen. Hirugarrena aldeko bozkak. Ezeskoak. Abstentzioak. Ez da onartzen. Eta laugarrena aldeko bozkak. Ezeskoak. Empate. Berri bozkatuko dugu, aldeko bozkak.
Bozketa egin da, orain inzazue bigarren bozketa eta inzazue behar da. Desenpate izango orain. Aldeko bozkak, ezeskoak, ez dago empaterik, ez, Juan Carlos? Vale. Voto de calidad, ez du balio. Vale. Orduan proposamena bera, aldeko bozkak, ezeskoak, onartu babilitzen da, eta 17garrena transazionatu dago. Berez, bozkatuko dugu. Explicación de voto, bai, Denis? Bai. Para explicar que efectivamente hemos votado a favor del dictamen en la medida en que tiene sentido, es decir, la razón por la que la Diputación entró en todo este asunto de los residuos no fuera porque tuviese competencia, sino porque toda Guipúzcoa terminaba por englobarse en un plan integral de residuos. Si ahora resulta que se aplica un apartheid a un territorio como es el de Txingudi, pues realmente no se está actuando de igual manera con todos los territorios. Y efectivamente, como bien se ha dicho, aquí hay un problema de incoherencia absoluta una vez más. Si Txingudi no está dentro del consorcio es porque Bildu así lo ha querido. Y no ha habido más que recursos, instancia judicial tras instancia judicial, hasta llegar al Supremo por parte de Bildu para evitar que Txingudi entre en el consorcio. ¿Por qué? Porque hay un cálculo político. Y ese cálculo político se llama ¿quién gobierna la mancomunidad de Txingudi? Que la gobierna el alcalde de Irún, el señor Santano, y cuál es la mayoría social y política en esa mancomunidad que rompe los equilibrios. Y, por tanto, en fin, dígase claramente. ¿Por qué nos hemos abstenido en algunos de los puntos que marcaba Bildu? Porque nos ha parecido que era interesante la evolución que se ve. Es decir, hasta ahora la actitud de Bildu, como bien se ha dicho, era la de impedir con recursos que se integrara Txingudi. Sin embargo, ahora aquí nos encontramos con que se pide a Txingudi que negocie la integración dentro del consorcio. Bueno, entonces estamos de acuerdo en que no es una cuestión judicial y ni jurídica, es una cuestión de voluntad política. Pues nos parece bien, es un salto. Nos ha sorprendido sobremanera esta enmienda. Pero si es una cuestión política y de voluntad, pueden empezar ustedes por empezar a aprobarlo en todos los sitios donde ustedes gobiernan. Con eso se resolvería el problema y Txingudi estaría dentro. No hay por qué aguantar esta situación en la que Txingudi queda excluida simple y llanamente por un cálculo de poder dentro del consorcio, porque ustedes quieren mantener la mayoría en el consorcio y solo lo pueden hacer manteniendo a Txingudi apartada. Y eso es algo que, hablando de todos los problemas que tenemos en el territorio respecto a los residuos, es hacer trampa. Aklaratzatik, 2009an Bildu etzan existitzen. En el 2009 no existía Bildu, por aclarar, digo porque os confundís a veces. Bueno, urrungo puntua transazionatu badago. La declaración institucional referida a la integración de Txingudi en el consorcio de residuos de Guipúzcoa procede a la explicación del siguiente punto el Partido Nacionalista Vasco por ser quien ha presentado la siguiente declaración institucional sobre la posibilidad de no cerrar la central nuclear de Garoña. Onartuta, eta orain irakurtzen da, bai, mesedez? Erakunde adierazpena. Lehena, Donostiako Udalbatzarrak estatuko gobernuari eta inplikaturiko gainerako erakunde guztiei eskatzen die 2013ko uztailaren 6ean Garoñako zentral nuklearra behin betiko itxi dezatela. Bigarrena, Donostiako Udalbatzarrak estatuko gobernuari eta inplikaturiko gainerako erakunde guztiei eskatzen die berehala ekin diezaiotela zentral nuklearra eraisteko prozesuari eta prozesu hori segurtasunez eta gardentasunez burutu dezatela. Euskeraz ez ditu ni beste bi puntuk, Nola? Transakzioak ez ditu egin goitu terderaz eta horrela. Tercer punto, el Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián, una vez confirmado el cierre definitivo de la central nuclear de Garoña por parte del Ministerio de Industria, insta a acometer el proceso de desmantelamiento de la misma en las mejores condiciones socioeconómicas y de seguridad para la comarca. Cuarto y último, el Ayuntamiento Pleno de San Sebastián insta al Gobierno español a que defina con urgencia y la debida participación de agentes políticos, económicos y sociales el modelo energético que sustente una nueva estructura de crecimiento inspiradas en la sostenibilidad, la mitigación de las emisiones, el uso de recursos inagotables y renovables y el abaratamiento del coste energético. Aldeko bozkak, aho batez onartu ba, 18garrena bozeramaileen batzordean onartu zen,
Hau batez onartzen da beraz, EJ taldeak aurkeztu duen adierazpen instituzionala Garoñako zentral nuklearra ez ixteko aukera dela eta. Entzuten dugu orain Bildu taldeak aurkezten duen puntuak. Asunto número 19, declaración institucional presentada por el Grupo Bildu sobre la obra social de Kutxa y las cajas vascas. Hay una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular y 2 enmiendas por parte del Grupo Socialista. Arratsaldeon guztioi. Adierazpen instituzional honekin, Kutxako gizarte ekintzaren defentsa egin nahi dugu. Hau da, Donostiako udalak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin batera, entitate honen sortzaile izatera bultzatu zituen helburuak babestu nahi ditugu. Kutxa pertsonentzat lan egiteko sortua da, pertsonen zerbitzura lan egin behar duena. Kutxa ez ahaztu, Donostiar eta Gipuzkoarrok eraiki dugu gure lanarekin, gure ekarpenarekin. Guztiona da edo guztiona beharko luke izan. Zoritxarrez, zenbaitek guztion lanarekin eraikitakoa gutxi batzuen eskuetan jarri nahi dute. Desde la integración en Kutxabank, la obra social se está viendo muy resentida. Numerosos ejemplos demuestran que se están recortando y mermando servicios importantes a las personas. Desde el Gobierno lo tenemos claro. Se deben garantizar los mismos recursos de los destinados los 5 últimos años para la creación de empleo, dirigidos a las personas con dificultades, a los programas sociosanitarios y educativos y también a eventos como la Capitalidad Cultural 2016, los festivales de cine, jazz, quincena musical o Fundación Cursal, a los que Kutxa, como Kutxabank, quiere recortar su aportación. Zein dira Kutxabanken lehentasunak? Adibide argigarri badugu. Sareb eta Kajasur bakuentzat dirua badute, baina Euskal Herriko ekonomiaren sustapenean, gizarte ekintzan eta Donostiarentzat hain garrantzitsuak diren ekimen askotan inbertitzeko ez. En cuanto a las enmiendas presentadas por los partidos políticos, a la del PSOE decir que no podemos entenderla. No entendemos que cuando nosotros estamos planteando garantías para mantener una obra social en condiciones dignas, ustedes nos proponen comprometerse a analizar, nada de compromisos, ni lo que hasta ahora venían aportando. Sinceramente, no entendemos que un partido que se autodomina progresista esté haciendo el juego a los recortes. A la del PP tenemos que decir que se acerca más a la que nosotros hemos presentado. Por lo menos solicita que se comprometan recursos económicos para los proyectos que hasta ahora Kutxa ha venido colaborando, pero al ser una enmienda a la totalidad, pues no la podemos aceptar. Y todo esto dicho, la verdad es que no podemos entender y mucho menos aceptar que Kutxa y Kutxabank quieran castigar a Donostia, a los y las donostiarras, disminuyendo de forma importantísima las aportaciones que venían dando. Herritarrek beharrezkoa duten ongizatearen alde bozka dezagun eskatzen dizuet. Kutxa pertsonek egiten dute, Donostiar eta Gipuzkoaren diruarekin egiten da Kutxa. Baina zoritxarrez, Kutxak pertsonentzat lan egiteari utzi nahi dio. Ez dadila horrelakori gertatu, favorez. Eskerrik asko. Eskerrik asko zui. Alderdi jeltzalea. Gero, alderdi sozialista. Muy bien. Muy buenas tardes a todos y a todas. Decía la portavoz del Gobierno en este punto que no entiende nuestra postura. Efectivamente, no ha entendido usted nada. Pero se lo voy a explicar, a ver si así nos entiende. Nuestro primer punto pide a los consejos de administración de las cajas y a los y a las representantes de las asambleas que analicen, que se comprometan a analizar el posible incremento del porcentaje de beneficios que se destina a la obra social. Y lo hacemos porque la aportación a la obra social de Kutxa es, por definición, reparto de resultados
y pedir, como hacen ustedes en su declaración, que Kutxabank garantice a las fundaciones unas cantidades fijas al año para sus obras sociales es simplemente algo irrealizable. Ya nos gustaría tener resultados garantizados y estables, pero no es así. Por eso ustedes están pidiendo algo que no se puede hacer. Y vamos a ser serios. Si queremos que se aporte más a las obras sociales, vamos a posibilitar que se haga. Porque ahora ustedes piden que se garantice el resultado o lo aportado en los últimos 5 años, cuando entonces decían que lo que se aportaba era poco. A mí eso sí me parece poco entendible y poco serio por su parte. Cuando se crearon las cajas de ahorros, hace ya 150 años, el objetivo era custodiar el ahorro de la gente humilde. Esos ahorros producían unos beneficios que volvían a la comunidad a través de la llamada obra social. Este ha sido y debe seguir siendo el espíritu de Kutxabank por ser la fusión de 3 entidades que han depositado sus recursos en ese nuevo banco. Por lo tanto, el fin tiene que ser el mismo, el compromiso con los demás y las demás, y que esto se traduzca en elemento diferenciador con el resto de bancos. Esto es, que la obra social siga invirtiendo en proyectos sociales que han tenido beneficiarios directos e indirectos, como históricamente se ha hecho. El Grupo Socialista no pide ni apoya otra cosa. Y vamos a decir algo también. El resultado de la gestión que ha hecho esto posible también es mérito de las personas que han trabajado y trabajan en Kutxa. Creemos y defendemos este modelo y por eso debe ser asumido, cuando no mejorado, que sería nuestro objetivo, por los nuevos gestores. Especialmente ahora que vienen grandes y no siempre buenos cambios, parte de los cuales ya han ocurrido. Y el principal reto va a ser cómo seguir vinculando el futuro de la caja al interés público. Tras las crisis financieras de estos últimos años, las reglas de juego de los sectores financieros han cambiado radicalmente y ya no dependemos exclusivamente de nosotros mismos, ni de terceros, sino de cuartos. Desde Bruselas nos han dibujado un sistema que es la puntilla a lo que quedaba de las cajas tal y como las conocemos o como las hemos conocido hasta ahora. Entidades que destinaban su beneficio a la obra social y a reservas. La realidad cierta en estos momentos es que Kutxabank es un banco como otro cualquiera y que sus accionistas dependen de sus resultados. Si estos son positivos, podremos redistribuirlos a través de sus obras sociales, porque en caso contrario no habrá nada que redistribuir. Ni la media de los 5 últimos años, ni nada. Por eso pedíamos incrementar ese porcentaje que nos toca a Guipúzcoa. Y nuestro segundo punto busca que el incremento de aportación que pedimos se destine a priorizar las acciones a poner en marcha en los ámbitos de actuación recogidos en el aprobado y en marcha Plan de la Obra Social 2012-2015 y a llevar adelante los proyectos preferentes contenidos en dicho plan, que vienen a ser los que citan ustedes, los que cita el PP y que nosotros hemos querido recoger en ese plan que fue aprobado mayoritariamente en la Asamblea y que está en marcha. Por tanto, decía usted cuando ha intervenido que el Gobierno lo tiene claro, pues yo lo que creo es que lo tienen ustedes bastante claro, oscuro, cuando menos. Eskerrik asko. Bezui, Alderdi Popularra. Eskerrik asko, alkate jauna. Bildu gaur udalbatzarrean eztabaida proposatzen digu, baina eztabaida faltsua da. Denok nahi izango genuke Kutxaren gizarte ekintza etorkizunean ere lehen bezalakoa izaten jarraitzea. Baina zoritxarrez egoera aldatu da. Izan ere, krisialdia dago eta ondorioz ezin ditugu proposatu orain dela 5 urte proposatzen genituen gaiak. Hau da, ezin diogu Kutxari eskatu mantentzeko lehen zituen konpromisoak, zeren eta finantza krisiak gutxitu ditu bankuen irabaziak. Eta beraz, Kutxabank bankua izanik diru askoz gutxiago zuzenduko du gizarte ekintzara. Bilduk ordea, ezinezko gauza bat nahi du. Kutxabankek dirurik ez irabaztea, baina era berean gizarte ekintzara dirua zuzentzea. Eta hori berriro esango dugu ezinezkoa da. Es decir, el año pasado obtuvo un beneficio de 84 millones de euros y destinó 27,5 millones de euros para este año a la obra social. El anterior había ganado 245 millones de euros. Es decir,
Antes ganaba 245 millones de euros, ahora gana 84. Es imposible lo que ustedes pretenden. Es imposible que se destine el mismo dinero a la obra social. Más cuando ahora no es una caja, es un banco. Por lo tanto, todo esto que ustedes cuentan es pura demagogia. Porque, mire, en vez de destinar 27,5 millones de euros a la obra social, vamos a destinar los 84 millones de euros de beneficio. Le vamos a pedir al banco que ponga todo o más. Que no solamente ponga los 84, que además ponga los 84 y que nos dé los inmuebles para pagar la obra social. Pues no, es imposible, es un banco, y ese banco que está conformado a su vez por unas antiguas cajas, pues dice, bueno, pues el 30% de lo que nosotros ganamos se lo vamos a dar a la obra social. Por lo tanto, yo no sé dónde usted ve que nos estamos acercando. Desde luego, nosotros defendemos algo que creo que tiene bastante lógica, y ustedes lo que están haciendo con este tema es demagogia. Porque nosotros, con las enmiendas que aquí presentamos, pues efectivamente decimos algo que se pueda asimilar en cuanto a lo que ya dice, y como decía la señora García Choca, lo que ya se dice en el plan de la obra social. Pues que los recursos que se destinen a priorizar la atención a las personas, políticas relacionadas con el empleo, con los jóvenes, con la atención sociosanitaria, con el medio ambiente. Claro, en eso sí estamos de acuerdo, pero si es que eso ya lo dice el plan de acción social de la Kutxa. Ahora, nosotros lo que hemos quitado es que se destine la media de los últimos 5 años. Es que es imposible. Es que estamos en una crisis financiera y las entidades financieras ahora mismo, por ejemplo, han tenido que destinar una gran parte de los beneficios a aprovisionamientos. Y eso no se puede destinar a obra social porque están obligados a destinarlo a eso. Por lo tanto, es imposible lo que ustedes pretenden. Hacen demagogia, queda muy bien, yo también digo eso y mucho más, y que hagan muchísimo más. Ya le digo, que nos den todos los beneficios y que además vendan los edificios para que nos den más dinero. Y eso es imposible. Nos dan una parte de eso, va destinado a los accionistas, los beneficios a los accionistas. Otra parte puede ir destinado a aprovisionamientos y otra parte va destinado a lo que es obra social. Y es lo que hay. Por lo tanto, nosotros hemos hecho una enmienda que lo que pretende es que los recursos destinados en la obra social sean, eso sí, los comprometidos de inicio. Por lo menos los comprometidos de inicio. Que ese 30% de los beneficios esté ahí. Y que a lo que a nosotros nos toca, en este caso, es el porcentaje de lo que somos dentro de Kutxabank. Y que además pues, se prioricen las personas, la atención a los jóvenes, a los mayores, la atención sociosanitaria. Y que además, y eso sí que compartimos, es que esta ciudad se merece una atención por parte de la Kutxa, no solamente como obra social, sino que además, en eso sí, le pedimos a Kutxabank que como entidad financiera, como banco, también patrocine los eventos que se hacen en esta ciudad, porque nos lo merecemos también. Bien, Susana, nosotros entendemos muy bien las bonitas palabras, pero lo que se necesitan aquí son compromisos de verdad, como bien has dicho tú. Compromisos y, sobre todo, compromisos hacia lo que son los presupuestos económicos para poder ejecutar los planes que ahora mismo Ramón estaba comentando. Porque yo creo que sí que es posible si se cree en las personas y no en los banqueros. Y la realidad es que Donostia no se merece el castigo de Kutxa y Kutxabank, no solo por ser una de sus instituciones fundadoras, sino porque los y las donostiarras y guipuzcoarras estamos aportando a la propia Kutxa y, sin embargo, no estamos recibiendo más que recortes. Urteetan zehar babestu diren jarduera eta ekimenak kaltetzen ari dira. Kultur zein gizarte programak murrizten. Euskal Herritik dirua kanpora eraman eta ez ezagun eta ilun diren jardueretan erabiltzen ari dira. Bitartean, garrantzitsua zaigun 2016ko kultur hiribururako udalak antolatutako festetarako izan daitezkenak estropadak, euskal jaiak, santomasak, horretarako ez dago dirurik, ez eta interesik ere. Este ayuntamiento debe exigir que se garantice la obra social de las cajas vascas y de Kutxa en particular. Kutxabank no puede estar llevándose el dinero fuera de Euskal Herria cuando aquí se necesita. No entendemos cómo, a sabiendas de lo que está ocurriendo, haya quienes apuesten por una gestión de Kutxabank a espaldas de la sociedad vasca y apuesten por hacer prevalecer sus intereses políticos a los del conjunto de la ciudadanía. Por eso no entendemos que el PSOE y el PP, como también Comisiones Obreras y Pixkanaka Kaskarin, apoyen en Kutxa los recortes de la obra social. La sociedad donostiarra y guipuzcoana está comprobando cómo
van desmantelando la obra social paso a paso y no son capaces ni de exigir que se garanticen las aportaciones y los compromisos que se tienen con esta ciudad. Hausnarketa eskatzen dizuet, herritarren ongizatea bermatzeko gaude izendatuta. Herritarren ordezkaria gara, behin baino gehiagotan komentatzen da udalbatza honetan. Beraz, herritarren alde egin dezagun. Eskerrik asko. Zui, bozkatu ingoitugu aurrena Alderdi Popularraren emendakina. Aldeko bozkak, ezeskoak, abstentzioak, onartzen da, orain Alderdi Sozialistarenak. Ez bertan berak gelditzen da puntua. Emenda dela totalidad onartzen danen, eragina hori da, bertan berak gelditzen da puntua. Bale, barkatu benitxango atzen osotasuna zala, bale. Esplikazioa, bai? Gure esplikazioa oso erresa da. Demagogi desbarre hau gelditu zezaken denengo emendakinei baiezkoa eman diogu da. Porque nos guste o no, la Kutxa se dedica al negocio financiero y la obra social se hace en función de los beneficios que obtiene la Kutxa de ese negocio financiero. Y claro, aquí se ha planteado una cosa que, aplicándolo simplemente a números, es sinónimo a decir que Kutxabank se declara en quiebra. Lo cual es un ejercicio supremo de demagogia. Y por eso hemos votado que sí a la enmienda del Partido Popular. Hubiéramos votado también que sí a la del Partido Socialista si hubiéramos tenido opción, porque creemos que la demagogia tiene un límite y que las cosas tienen que tener cierto sentido común. Bueno, mozioekin hasiko gea, hogeita hirugarrena bezala daudenak, batera ingoitugu. Cerramos, por lo tanto, el capítulo de las declaraciones institucionales y comienza ahora a votar las mociones presentadas por los distintos grupos políticos. La primera de ellas referida a las plazas de parking. PS Euskadiko Ezkerra taldeak aurkeztua lurrazpiko aparkalekuetako plaza batzuk saltzea delata. Asunto número 20, moción presentada por el Grupo EAJ-PNV sobre los requisitos para acceder a las plazas libres del aparcamiento de Cervantes. Tratamiento conjunto con moción número 23, asunto número 23, moción presentada por el Grupo PSE sobre la venta de las plazas subterráneas de aparcamiento. Alderdi Jeltzalea. Bueno, viniendo de un debate como el que hemos tenido ahora, es curioso pasar a este otro, ¿verdad? Porque uno cuando toca realidad hace cosas muy diferentes. Aquí la superizquierda ha hecho una cosa que en este ayuntamiento no se conoce desde la transición democrática. O sea, no ha habido ningún gobierno municipal que haya hecho lo que ha hecho el gobierno de Bildu, que es modificar la concesión de los aparcamientos de Cervantes en dos sentidos. Uno, admitiendo que sean adquiridos mediante el régimen de concesión correspondiente por cualquier vecino, y dos, admitiendo además que puedan ser revendidos un 4% más caro que el IPC. Esto no tiene antecedentes en este ayuntamiento. Es la primera vez que sucede. La superizquierda, la que defiende la movilidad sostenible, la que dice que no hay que venir en coche, la que nos ha hecho aquí discursos todo de lo más florido sobre evitar que se aparque, por ejemplo, en carriles bus por las noches, en unas horas determinadas, etcétera. Esa decide que está de acuerdo en que cualquier ciudadano, cualquiera además, pueda comprar un aparcamiento en lo más central de la ciudad. Dos, la superizquierda, que dice que no hay que especular con nada, ni con lo privado siquiera, nos dice que con lo público, es decir, con el patrimonio público, se puede especular un poquito, eso sí, pero ese poquito se puede especular. Y la verdad es que es muy curioso leer el propio informe que está en el expediente que respaldó la modificación de esta concesión y la modificación de los criterios que han venido prevaleciendo en este ayuntamiento durante legislaturas y legislaturas. Y lo escribe alguien de movilidad, que no voy a decir quién, pero el primer párrafo es elocuente. Dice lo siguiente: sobre la base de la necesidad de anteponer los intereses financieros del ayuntamiento a los de movilidad general, desde el área financiera se insta
al Departamento de Movilidad a modificar las condiciones de acceso a la concesión de plazas reservadas que han quedado libres en la primera comercialización en estos aparcamientos, de modo que sean menos restrictivas, facilitando así su comercialización. Es decir, desde Movilidad dicen, mire, a mí me obligan a hacer este informe. ¿Y qué es lo que obliga a hacer este informe? Pues criterios exclusivamente financieros. No hay ni criterios de movilidad ni otros criterios. Y esto es lo que nuestra moción dice. Lo que estamos planteando es que se antepongan los criterios de movilidad a los criterios financieros. Pero voy a decir algo más. Es que además creemos que la solución que han adoptado es una mala solución. Porque tenían otro tipo de soluciones que, yo no sé, o no se les ha ocurrido o las han excluido sin más, como por ejemplo el habilitar medios para alquilar esas plazas de garaje, el reducir o fraccionar la propia concesión. Yo estoy convencido de que hay mucha gente que, sobre todo hablando como estamos hablando de un aparcamiento de la zona central de la ciudad, que con cierta edad, por ejemplo, no ve y ni está en condiciones económicas quizá de afrontar o no le resulta rentable afrontar la compra por 50 años de una plaza de aparcamiento, pero puede estar perfectamente en condiciones de afrontar la compra por 25 años o por 20 o por 10. Es decir, sistemas que hubieran facilitado la posibilidad de vender estas plazas de aparcamiento a residentes en la propia zona o a residentes en la propia ciudad sin necesidad de hacer lo que ustedes han hecho, que es quebrar todo criterio lógico desde el punto de vista de la movilidad y quebrar además también un criterio que creo que es un criterio que se debe sostener, porque no es justo que a un titular de una plaza de aparcamiento cualquiera, o sea, en Oquendo o en cualquier otro lugar, tenga que vender, en el momento en que transmite, solamente recupere el IPC, y sin embargo alguien que compra aquí una plaza va a recuperar el IPC más 4 puntos. Eso no es justo. Alderdi Sozialista. Bai, arratsaldeon. Sí, la verdad es que efectivamente no deja de llamar poderosamente la atención este giro liberal, efectivamente, como me apuntan aquí, del Gobierno de Bildu, en una cuestión que da rienda suelta a la especulación pura y dura. Porque quizás la ciudadanía no lo sepa, pero hay que explicar las cosas. ¿De qué estamos hablando? Efectivamente, hay un parque de plazas subterráneas que está por vender, es patrimonio municipal, y vaya por delante, nosotros no caeremos en la incoherencia de decir que no debe obviamente venderse. Ese es un patrimonio que hay que tratar de realizarlo, que hay que tratar de tener un líquido por él, pero lo que ha llamado poderosamente la atención es la manera en la que Bildu propone hacerlo. Bildu propone una única fórmula, que es una venta a 50 años por 30.000 euros cada plaza, con lo cual pretende embolsar 2 millones de euros las arcas municipales, y además permite que los posibles compradores, por cierto, señor Gurruchaga, vecinos o no vecinos, quiero decir que lo que plantea Bildu es que cualquiera, voy a hablar en términos de la izquierda abertzale, cualquiera de Madrid pueda venir a comprar una plaza y hacer un cierto negocio vendiéndola, porque el Ayuntamiento de Bildu le permite venderla luego con un 4%, señores y señoras, de plusvalía. Claro, eso llama poderosamente la atención. Nosotros hemos hecho una propuesta tratando de aportar posibles salidas que somos, lo digo de entrada, conscientes de las dificultades que puede entrañar, pero desde luego lo que nos parece es que el Gobierno municipal le ha dado una respuesta a este asunto más que facilona, es decir, no le hemos visto devanarse demasiado los sesos buscando fórmulas alternativas a la de una venta por 50 años a un precio determinado, ¿no? Nos parece que hay que sondear de verdad que esa venta se pueda producir en derecho de superficie no solo de 50 años, sino de 10, de 20, de 30 o de 40, de tal manera que, habida cuenta de la escasez de crédito que hay en estos momentos para cualquier inversión y habida cuenta de las limitaciones que tienen muchas familias para poder hacer frente a una posible inversión de estas características, incluso me atrevería a decir, habida cuenta de la disparidad de criterios que pueda haber, incluso, digamos, de la esperanza de vida de una familia en un momento dado, que digan, no me interesa comprar a 50 años. Por tanto, que se hagan precios equivalentes a derechos de superficie menores, es decir, que a mí no me cobren 30.000, me cobren menos, a cuenta de que el derecho sobre esa plaza sea por un menor tiempo. También pedimos
que efectivamente se busquen fórmulas como la del alquiler. ¿Por qué no? Se hace en la vivienda pública. Yo creo que en este pleno no habrá nadie a estas alturas que reconozca que la vivienda pública, si es posible promoverla en alquiler, mucho mejor, es más justa. ¿Por qué no? Con este tipo de plazas. Ya lo sé, señor Albizu, que requiere trabajo, requiere atención, requiere dedicación técnica. Hacer un seguimiento de unas plazas en alquiler hay que gestionarlo. Pero, amigo, a eso hemos venido, a gestionar. Y nosotros planteamos ese tipo de fórmulas. Y, por último, planteamos, siendo también muy conscientes de que puede tener reproches o incertidumbres legales, pero planteamos que efectivamente no se trate del mismo modo y se busquen fórmulas, que cuando hay interés político se busquen fórmulas para que a los donostiarras no se nos cobren o no se nos establezcan las mismas condiciones que a los no donostiarras. ¿Por qué? Porque aquí hay una inversión que hemos pagado entre los donostiarras y aquí hay una inversión que se hizo en su momento que es patrimonio municipal y que nos parece, y vuelvo a tratar de hablar en unos términos que quizás Bildu pueda comprender, que el que venga de Madrid, que se pueda beneficiar de este patrimonio municipal, quizá no sea lo más edificante y que, por tanto, se busquen fórmulas para diferenciar esas dos condiciones, siendo, insisto, conscientes de que puede haber dificultades para ello. Pero establecemos, digamos, la premisa a través de esta moción de que se exploren todas esas posibilidades para evitar que se produzca simple y llanamente lo que es un ejercicio simplón de concesión de una plusvalía. John. Bueno, resulta curioso algunas reacciones. Por ejemplo, en materia de OTA, este Gobierno ha tomado decisiones que afectan de manera muy negativa a las arcas del Ayuntamiento, por ejemplo, la de convertir zonas para residentes, donde más se recaudaba, o equiparar precios de OTA con parkings no subterráneos, y eso lo hemos hecho por un criterio de movilidad. Y ahí el PNV nos ha echado en cara, tomando criterios de movilidad porque afectaban a los ingresos y gastos del Gobierno. Pero ahí sí que creemos que prima el interés de la movilidad, porque la OTA no era para recaudar y no es para recaudar, sino para regular. En este caso pasa lo contrario. ¿Cuál es el problema? El problema es que tenemos en Cervantes, en Concha, 136 plazas sin vender. Y esto genera al Ayuntamiento pues, una deuda de en torno a 3 millones de euros. Además, tenemos que sufragar los gastos de mantenimiento durante el año, que son en torno a 80.000 euros. Si incluyéramos todas las plazas que tenemos sin vender, no en Cervantes, sino en toda la ciudad, estamos hablando de 6 millones de euros. Hau ez da, erabaki hau udalari zulo bat eragite dio, eta hau zulo honen aurrean zerbait egin behar dugu. Diru hau ez baldin badukagu, beste hainbeste gauzentzat ez dugu erabiliko. Hau da, ez dugu erabiliko, mugikortasun politikak egiteko, mantenu, ongizateko zerbitzuak. Hau da, donostiarren beharrak asetzeko. Beste aukera bat esango litzateke, eta hori hitzein dezakegu, zergak eta tasak igotzea. Zulo hori estaltzeko. Pero ahora, cuando nos encontramos con un agujero de 6 millones del conjunto de los aparcamientos, entiendo que en un momento dado se tomaron estas decisiones en un contexto económico, pues el que fuera, por los responsables de movilidad, porque vieron que había esa necesidad o interpretaron que había esa necesidad, porque ni siquiera se tomó en la legislatura pasada. Esto viene de un PERI de la legislatura anterior, por donde yo recuerdo. En cualquier caso, aquí venimos, insisto, no para tomar una decisión en términos de movilidad, sino para dar una solución a un problema financiero. Y es verdad, nos vemos obligados a tomar esta decisión. Cuando tomamos esta decisión es para solucionar un problema económico e, insisto, estamos hablando de una institución pública. Y es curioso el criterio tan diferente que tienen los grupos municipales cuando estamos hablando de una institución pública y de los intereses públicos y de los intereses privados. Porque el esquema de prioridades cambia totalmente. Porque algunas decisiones en el ámbito de la movilidad, con informes negativos por parte del departamento, en el expediente, pues, que Gurchaga no leyó ese expediente, con informes negativos de movilidad, pero como había que primar el interés económico privado, oye, habéis tomado decisiones como poder aparcar en carril bus. Ahí sí que prima en contra de los informes del Departamento de Movilidad, en contra de los informes. Ahí sí. Y en cualquier caso, recordar que, mugikortasun txostenak ez du esaten horren kontra dagoenik. Mugikortasun txostena esaten duena da,
erabaki hau hartzen dela egoera finantzieroi bat aurrera egiteko. Egia da mugikortasun departamentok ez duela bultzatzen olako erabakia. Hori, ogasungo sailetik etortzen den erabaki bada. Baina ez du esaten mugikortasun interesen kontra doanik, baina bestea bai. O sea que para defender intereses privados, efectivamente, nos saltamos la política de movilidad sostenible, los informes de movilidad, pero aquí no. Aquí debe haber un interés supremo. Cuando está en juego el interés público, ya veo cuál es el interés. Cuando está en juego el interés privado, ya veo cuál es el interés de los grupos. Con lo cual, pues, ¿qué queréis que os diga? Esesko bozkatuko du, bi mozioi, zeren, bueno, arazo honen aurrean erabakiak hartzen ditugu. Eta ez da gustoko erabakia. Problema baten aurrean, zelako erabakia hartu dezakegun. Beste gabe. Alderdi Popularra. Bai, arratsaldeon alkate jauna, arratsalde guztioi. Bueno, la verdad es que nosotros en esta legislatura, tanto mi compañero Vicente como yo, hemos interpelado varias veces al Gobierno en relación a estas 300 y pico plazas que había sin vender en nuestra ciudad. A nosotros esto nos preocupa mucho, y nos ha preocupado mucho desde que comenzó la legislatura, y por eso pedimos al Gobierno municipal que hiciese algo para vender este patrimonio que, como ha dicho el señor Albizu, suman 6 millones de euros que estamos dejando de ingresar en nuestra ciudad. Esto nos parece muy grave. Y bueno, el equipo de Gobierno pues, ha presentado unos criterios a los cuales nosotros no nos parecen mal, en general no nos parecen mal, y sí es verdad que creemos que son insuficientes, y ahora explicaré el porqué. Nosotros vamos a ser coherentes con nuestra postura. Nosotros, tanto en las peatonalizaciones como en los parkings subterráneos, mantenemos siempre el Grupo Popular la misma y coherente postura, que es sí a los intereses de movilidad, pero también a los intereses financieros de este ayuntamiento, por supuesto, por supuesto. Aquí, señor Gurruchaga, con todo mi cariño, sí le puedo decir, y le voy a decir, que no vamos a apoyar su moción, porque dice que se antepongan los criterios de movilidad a los financieros. Y nosotros eso no lo vemos así, porque tienen que ser los dos criterios, para nuestro grupo, tenidos en cuenta por igual. Porque es verdad que la movilidad es importante. También le diré, señor Gurruchaga, que 100 coches entrando por el centro de la ciudad no nos parece un problema, sinceramente, desde el punto de vista de la movilidad. Y sí le diré que los intereses financieros son muy importantes. Estamos dejando de ganar 6 millones de euros que se podían invertir en muchas otras cosas de esta ciudad y entre ellas en movilidad, que está muy escasita de inversiones. Por eso, señor Albizu, sí me hace un poco gracia ahora que el Gobierno Bildu defienda la economía y los intereses por encima de la movilidad, siendo usted de la movilidad, sí le diré que me ha chocado mucho y que me parece muy bien, que ahora se sume usted a los intereses financieros. Espero que en otras ocasiones también lo hagan, como con las patronizaciones, por ejemplo. Pero sí le diré que nosotros mantenemos la misma y coherente postura en todo momento. Y en cuanto a la moción de mi compañero y amigo Denis, sí le diré que nos parece muy interesante algunos de los planteamientos que ustedes proponen en ella. Pero también le diré una cosa. No nos podemos olvidar de los donostiarras que han comprado la plaza en el aparcamiento subterráneo de la Concha a 50 años. No podemos ahora decir a estos señores que los nuevos compradores sean de aquí o de Madrid. Nosotros, por cierto, no tenemos ningún problema en que los de Madrid puedan comprar plaza aquí, si vienen a nuestra ciudad y dejan aquí su dinero. Nos parece fenomenal y fantástico, por otro lado. Pero sí les diré que a esos que han comprado a 50 años, ahora usted no puede decirle, oiga, los que van a venir ahora nuevos van a poder comprar a 10 o a 20. Porque el que ha comprado a 50 va a decir, oiga, pero qué cara tienen ustedes. Entonces yo creo que hay que buscar un equilibrio, pero no hay que olvidar a esos donostiarras que han comprado a 50 años la plaza. Por eso el punto 1 y el punto 3, que por cierto el punto 3 dicen ustedes que paguen más unos que otros, nos parece completamente ilegal, también le diré, pero sí le diré que el punto 1 hemos tenido dudas. Al final no lo vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque consideramos que se perjudica a los actuales compradores. Pero sí vamos a apoyar, y le pediré la votación por puntos, si es posible, el punto 2 del alquiler. Ahí sí les doy la razón, que creo que es una posibilidad muy interesante, porque yo creo que el Gobierno municipal no ha sondeado la posibilidad del alquiler y sí nos parece, a todo el grupo, una postura muy interesante a explorar. El alquiler. ¿Pero por qué? Porque el alquiler no perjudica al que ha comprado. Y es más, nosotros propondremos al Gobierno municipal unas fórmulas para que
los actuales propietarios de 50 años se vean compensados en sus gastos mensuales de mantenimiento por la situación actual. Y lo vamos a decir así, para que tengan una compensación y paguen menos por el mantenimiento, a cambio, evidentemente, de que haya plazas que se puedan alquilar. El alquiler nos parece muy interesante y también, siendo coherentes, como siempre lo somos desde nuestro grupo, en todo momento, apoyaremos el alquiler frente a la propiedad. Lo estamos haciendo últimamente en los pisos de VPO, que apostamos por el alquiler frente a la propiedad. Y aquí también creemos que es interesante. Por lo tanto, apoyaremos el punto número 2 del Grupo Socialista. Eskerrik asko. Isteko txanda, Alderdi Sozialista. Señor Arcad, con el mismo cariño, le quiero decir que cuando hay dos criterios o dos valores que entran en contradicción, hay que saber anteponer unos frente a otros. Esto ocurre en el mundo del derecho y tiene que ocurrir, y ocurre en la vida en general. Y aquí lo que ocurre es que se contraponen el criterio de obtener recursos ahora, porque tampoco es que no se obtenga nunca, es cuestión de obtenerlos en un determinado momento, obtenerlos ahora, frente al criterio de la movilidad. Y lo que nuestra moción dice es que cuando esos dos criterios se contraponen, el que hay que hacer prevalecer es el primero. Pero además, abundo en algo más, es que además hay otras soluciones para solventar el problema financiero. Y le voy a corregir también en algo que usted ha dicho. 100 plazas no suponen 5 millones. 100 plazas suponen más o menos 2 millones de euros. Los 5 millones de euros que tiene el ayuntamiento en condiciones de poder obtener no son todas en Cervantes. Hay 104 en Cataluña, hay 29 en Oquendo, hay 83 en San Francisco Javier y hay 23 en el Paseo de Casares. Y aquí los que salen a la venta son solo los de las 130 y pico de Cervantes. Y eso no da 6 millones. De modo que vamos a manejar las cifras adecuadamente. Y a usted, señor Albizu, vaya papelón. Vaya papelón que le toca a veces. Pero sí que le voy a decir algo que en muchas ocasiones me he quedado con ganas de decir porque no me ha tocado llevar estas cosas. Y concretamente me voy a referir a lo que usted ha dicho en relación al aparcamiento. Bueno, bien, a los intereses privados que nosotros hemos defendido aquí. Mire, los intereses de los hosteleros de la ciudad de Donosti son intereses generales de esta ciudad también. Y son los que pagan impuestos, por ejemplo, que hacen posible que a usted y a mí nos paguen el sueldo. Y tenga un poquito más de consideración y respeto hacia ese tipo de servicios o de negocios. Vale. Alderdi Sozialista, Denis. Bai. Señor Albizu, en primer lugar, usted pone el ejemplo del carril bus. Mientras se pudo aparcar, mientras en todos los años en los que nosotros estuvimos gobernando y permitimos que se pudiera aparcar en los carriles bus, por cierto, a la noche y cuando los autobuses ya no pasan y sin ningún problema para el tráfico, nunca hubo un informe negativo por parte del Departamento de Movilidad. Fueron ustedes y fue usted con el dedazo político decidir que en esa zona no se siguiese aparcando por determinados elementos que a nadie se nos escapa. Y efectivamente, como bien ha dicho Iñaki Gurrutxaga, que me apuntaba ahora mi compañero Ernesto Gasco, hicimos una apuesta también por el empleo en una zona en la que tiene mucha importancia la industria hostelera y los puestos de trabajo que con ella van. Y usted es quien puso el dedazo y dijo caprichosamente desde la política que no. Segunda cuestión, nos da aquí una lección sobre interés público e interés privado. Yo le quiero recordar que cuando nosotros propusimos que queríamos que algunas de las plazas vacantes en el parking de Cervantes se utilizara para aparcar bicicletas, como guardería de bicicletas, usted dijo que sí. Eso era interés público. ¿Sabe usted lo que le ocurrió? Se sentó con los empresarios del parking y salió diciendo: hay que vender. Y hay que vender reconociéndoles un 4% de plusvalía. ¿Quién es el que ha confundido y quién se ha travestido entre el interés público y el interés privado? En tercer lugar, este asunto tiene un recorrido muy corto. Muy corto, porque ustedes en la misma comisión reconocieron que con estas fórmulas es muy difícil pensar que vayan ustedes a vender muy pocas plazas y no van a resolver el asunto. Si es que encima no la van a hacer. Han reconocido que con esta única fórmula es complicado que puedan ustedes vender plazas. Y lo que nos da pena a los socialistas donostiarras es que nosotros, que hemos hecho un planteamiento con varias propuestas, algunas de las cuales parece que van a poder salir, otras no, porque el PP y Bildu
interés público y privado resulta que coinciden, yo no digo nada más. Yo agradezco el apoyo de que en el asunto del alquiler coincidamos y me congratulo y desde luego también agradezco el apoyo del Partido Nacionalista Vasco. Pero en el asunto de que se busquen diferentes fórmulas, que es una propuesta que decimos que se sondee, no decimos que tenga que ser así, somos conscientes de las dificultades, pero si ante las dificultades nos arredramos, desde luego no nos vamos a mover nunca. Y lo que nosotros vemos es que ustedes, a la mínima que encuentran una mínima dificultad, se paran. Y aquí había una posibilidad de buscar fórmulas alternativas. Las estamos proponiendo, que se sondeen, y ustedes rechazan esa invitación. Por tanto, ustedes están plegando al interés privado, sin ningún tipo de reflexión más allá. Nada más. Vale. Bozkatu ingo dugu, 20garrena, aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, eta 23garrena orduan puntuka. Ulertzet, ez? Zuena? Oiga. Ba, lehenengo puntua, aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen, bigarrena aldeko bozkak, aurkakoak, onartzen da, eta hirugarrena aldeko bozkak, aurkakoak, ez da onartzen. 21garrena erretiratu da, 21garren mozioa. Quedan, por tanto, desestimadas las mociones presentadas por el Grupo Nacionalista Vasco referente a los requisitos de acceso a la plaza libre de aparcamiento de Cervantes, así como la propuesta por el Partido Socialista sobre la venta de las plazas subterráneas del aparcamiento. A la realización de apartamentos para jóvenes en edificios de titularidad de Zorroaga. Alderdi Sozialista. Bai, Arratsaldeon. Bien, tratamos este asunto, una cuestión relacionada con la posibilidad o el planteamiento de realizar o estudiar al menos que se realice una serie de apartamentos, en este caso para personas jóvenes, en edificios que sean titularidad de Zorroaga. Lo cierto es que el planteamiento de apartamentos para jóvenes, también para mayores, ha demostrado ser, en general, en términos generales, un planteamiento acertado en esta ciudad, que incluso ha sido imitado también en otras ciudades, también con éxito como aquí. Y en edificios de titularidad pública, en este caso en titularidad de Zorroaga, no exactamente pública, pero de Zorroaga, debido a esa ubicación céntrica específica que tienen, nosotros lo que planteamos en esta moción es ponerlos de alguna manera en valor, todavía más, reformándolos, adaptándolos y con la posibilidad de ubicar en ellos apartamentos para jóvenes, para personas jóvenes, en principio menores de 30 años, pero esto tampoco es algo absolutamente inamovible, pero como criterio general, lo cual permitiría, entre otras cosas, un mayor aprovechamiento y un mejor aprovechamiento, en realidad una reutilización de alguna manera de las infraestructuras que ya existen en la ciudad, un ahorro evidente de costes con respecto a si tuviéramos que comenzar una promoción nueva, ex novo, de cero, y también sin consumir más suelo o un suelo nuevo en la ciudad, lo cual a su vez contribuiría todo ello junto a un rejuvenecimiento del centro, de la zona centro de la ciudad, que todos los estudios demoscópicos nos dicen que es fundamentalmente es la zona más envejecida de la ciudad, ¿no? Por lo tanto, este es, digamos, el espíritu y la finalidad con la que presentamos esta moción. Y aunque la moción hace referencia, en este caso, a Zorroaga, porque fue en su momento el objeto de la interpelación, recuerdo que esta ya viene del pleno anterior, por ser municipal, sí se podría plantear también, y nosotros estaríamos abiertos a plantear un programa conjunto entre Etxegintza y otras instituciones, con otros edificios que tienen otras instituciones, como son, por ejemplo, el Gobierno vasco, con la calle San Marcial y San Martín en la Archancha, en Sancho el Sabio con la zona con lo referido a Osakidecha, recordemos la Cámara de Propiedad en la Plaza Bilbao, que es de titularidad del Gobierno vasco, en fin, una serie de edificios de otras instituciones que en algunos casos no están siendo utilizados porque están vacíos, porque la actividad se ha trasladado a otro lugar, porque ha habido una reubicación de servicios, en fin, hay muchas opciones en las cuales se podría desarrollar esta cuestión. Por lo tanto, repito y termino, nosotros no planteamos otra cosa que se realice un estudio que lo analice, que vea qué viabilidad hay en esto y, en su caso, que se conveniara con Etxegintza la posibilidad de realizarlo. No hablamos ni de proyectos, no hablamos de algunas cosas que en su momento el delegado nos dijo en la comisión correspondiente y que no son, en este caso, el objeto de esta moción. Eskerrik Jon. Bueno, zuen baimenarekin, gustatuko litzake puntu honen inguruan hasi baino lehen,
Deniz esan du aurreko puntuan, eta benetan mingarri iruditzen zait, nik enpresarekin bildu naizela eta bildu ondoren erabaki detela saltzarena. Hori, bai, hola esan dezu, eta hori gezurra da. Hori gezurra da. Besteak beste, saltzen baldin badira ere, enpresak ez du sentimo bakar bat ere emango. Sentimo bakar bat ere. Hori udaletxeren aparkaleko dia. Orduan, holako gauzak esaten desunean, mesedez, eskatuko nizuke, ez bota holako bideztabenak, hori gezurra dalako. Eta hori badakizu gezurra dela. Bueno, guazen gai honetara, guk ados gaude Enrique Ramosek izaten duenarekin, ez dela onargarria hiriaren erdialdean eukitzea eraikin utzak, ez da? Horrekin bagatoz eta ez dakago inongo arazorik. Gertatzen da, Zorroaga Fundazioaren eraikinak, Zorroaga badukoa zereginak, eta gure ustez bentsat, badakit ez dela proiektu edo proposamen zehatz bat, baina iruditzen eguna da, asko onargarria proposamen hau zehatzagoa Zorroagako Administrazio Kontseilua eramaten baldin badezute. Hau da, gaur egun adibidez, Zorroaga dituen etxeak, adibidez, 100% dana beteta daude. Eta geho, Zorroaga ditu bi eraikin. Bat, esango litzateke Arrasate kalean, eta bestea esango litzateke Prim kalean. Arrasate kaleko proposamena, gubentzat proposamaten dugu, eta horreko Administrazio Kontseiluan, Zorroagako horrengoko Administrazio Kontseiluan, proposamen asko zehatzagoa egingo dugu. Orduan, guk hori proposatu dugu. Prim kaleko eraikinan, orain arte zuek, behintzat aurreko Administrazio Kontseiluan esan duzutena da, salduin barko litzatekeela. Orduan, Zorroak ez balin baditu eraikinak, zuen proposamenaren arira, eta ez balin baditu etxeak, zeren kontonukita danak beteta dela, zehatz mehatz ze eraikin eta ze pixuen inguruan itziten egea. Orduan, horretik, iruditzen zaigula egokiena, proposamen orokorra baldin bada ere, behintzat eramantzazue Zorroaga eta hor aztertu dezagun, zeguk. Printzipioz ez dakigunez zer eraikin inguruan, eraikin inguruan itziten izaten, iruditzen zaigu egokiena, amendikan aste batera ikuiko dugun Administrazio Kontseilu hortara, eramantzazue proposamen bat, edo osnarketa bat, zeren berez ez dakigu zehatz mehatz zer inguruan itziten izaten. Besteik ez. Eskerrik asko, Alderdi Popularra. Bai, alkate jauna, zinegotzi Jon Andreok, bertan zaudeten Jon Andreok, arratsaldeon berriro ere. Lehenik eta behin, hitzaldiaren hasieratik segidakoa esan nahi dugu. Talde Popularrak ez du talde sozialistaren mozioaren alde egingo. Izan ere, guk beti egin dugu Donostian gazteentzako apartamentuak, eraikitzearen alde. Eta horren alde egiteko bi arrazoiak honakoak dira. Lehena, gazteei gurasoen etxetik alde egiten lagundu behar diegu. Eta, bigarrena, gazteei etxe bizitza duina bilatzen lagundu behar diegu. Hain zuzen ere, gurasoek etxetik alde egiten duten lehendabiziko urteetan. Beraz, helburu horiek lortzeko, hau da, gazteek gurasoen etxetik alde egitea eta gazteek etxe bizitza duina lortzea, alokatzeko apartamentuen alde egin dugu. Beti ere, baldin eta, epe mugatarako eta alkolariu txikiko apartamentuak badira. Bestela esateko, alokatzeko apartamentuen alde egin genuen. Hoiek esker, gazteak aukera izan dezan, bai bizitza berri hasteko, bai familia osatzeko, lan merkatuan finkatu arte. Hoiek horrela, beti egin dugu horrelako edozein ekimen alde. Hau da, gazteentzako apartamentuak eraikitzeko edozein ekimen alde. Baina aitzitik, ez gaude ados talde sozialistaren mozioaren baldintzekin. Izan ere, mozio horretan talde sozialistak segidakoa eskatu du. Zorroaga Fundazioaren eraikin bat erabiltzeko bertan gazteentzako apartamentuak egiteko, eta eskaera hori ez da posible. Eta ez da posible segidako arrazoiagatik. Zorroaga Fundazioaren zereginak bestelakoak dira. Hau da, 3. adineko laguntzea eta adinekoentzako apartamentuak erakitzea. Beraz, inola ere ez gazteentzako apartamentuak eraikitzea. Honen bestez, baldin eta talde sozialistak Zorroaga Fundazioaren zeregin hoiek aldatu nahi baditu, segidakoa egin behar du. Proposamena eraman behar du Zorroaga Fundazioaren patronatura eta bertan proposamenaren alde egin. Horregatik, guztiagatik,
baldin eta talde sozialistak bere proposamena fundazioaren bertan eztabaidatzen ez badu, gure botoa talde sozialistaren mozioaren aurka izango da. Decía, nosotros estamos a favor de los apartamentos para jóvenes, como no podía ser de otra manera, y que siempre hemos apoyado el hacer y el promover este tipo de apartamentos para jóvenes. Nos parece muy interesante el poder ayudar a los jóvenes en esa edad tan complicada de emanciparse de casa hasta poder estabilizarse en el mundo laboral. Pero sí diré, Enrique, con todo mi cariño, señor Ramos, que no es la función social de Zorroaga en que en sus edificios se puedan hacer apartamentos para jóvenes. Zorroaga tiene una razón social muy clara, que es favorecer y atender y ayudar a las personas de la tercera edad. Y lo que no podemos hacer es, con patrimonio de Zorroaga, hacer apartamentos para jóvenes. En este caso, ya ha dicho el delegado que tenemos 2 edificios de Zorroaga en la ciudad y nosotros pensamos que esos edificios tienen que ser utilizados para o bien la tercera edad o bien para hacer una promoción o una ayuda a esa tercera edad a la que me refería. Porque muchos de ellos, además, no hay que olvidarse que son donaciones de gente mayor que ha dado estos edificios en donación a Zorroaga, pero no para ser utilizados como apartamentos para jóvenes o para este tipo de usos, sino más bien para usos relacionados con la razón social de Zorroaga, de esa tercera edad a la que me refería. Por lo tanto, nosotros no estamos en contra de debatir este asunto en Zorroaga. Pediremos también, como ha dicho el señor delegado, que este asunto se pueda llevar al Consejo de Zorroaga y allí, que es el propietario, la Fundación Zorroaga de los edificios, se pueda debatir, pero tal y como está expuesto aquí, no creemos que en estos edificios se tengan que hacer apartamentos para jóvenes. Otra cosa bien distinta es que podamos buscar, y así también lo pediremos al Gobierno Bildu y lo seguimos pidiendo una y otra vez, que se promocionen apartamentos de alquiler para jóvenes, pero en otros puntos y en otros edificios de la ciudad. Eskerrik asko. Zui, alderdi jeltzalea, gero, vale, baizteko txanda. Muy bien. Bueno, yo no sé realmente si somos conscientes de lo que se proponía en la moción, porque estamos hablando de instar al equipo de gobierno a realizar un estudio que analice la posibilidad. Estudio que analice la posibilidad. Aquí no estamos hablando de que se haga, de que se deje a Zorroaga desvalido, de la ruina de Zorroaga, en fin, no estamos hablando de nada de esto. Estamos hablando de algo que, miren, nosotros, el Grupo Socialista, el punto anterior lo hemos visto, lo vemos en este, estamos haciendo propuestas. Propuestas, si ustedes lo que quieren es, propuestas que debería estar haciendo el Gobierno, que debería estar reflexionando el Gobierno. Si ustedes lo que quieren es que gobernemos nosotros, pues díganoslo o déjennos. Pero lo que, hombre, tampoco parece muy serio es que, al final, bueno, hay algunas alianzas que estamos viendo hoy un poco extrañas para tumbar, básicamente, de ustedes con el PP, para tumbar determinadas propuestas del Grupo Socialista, pero tampoco sabemos muy bien con qué finalidad o cuál es la alternativa a lo que nosotros les estamos proponiendo. Por lo tanto, nosotros lo que queremos es que convenie con Etxegintza Zorroaga, que se analice esta posibilidad y luego, efectivamente, puede ocurrir pues, que no salga rentable, que suponga una ruina para Zorroaga o que no, o que efectivamente Etxegintza le salga más rentable a Etxegintza y, por lo tanto, al ayuntamiento construir o reconstruir estos edificios que tiene Zorroaga que comenzar una nueva promoción en otro sitio, o a lo mejor puede haber reubicaciones, en fin, hay muchas posibilidades, hay muchas opciones. Bueno, ustedes lo que están haciendo de esta manera es cerrar cualquier posible opción de análisis de estos elementos. Bueno, pues muy bien, nosotros no estamos de acuerdo y creemos que merece como mínimo una pensada, como ya lo propusimos en anteriores, no, esto no viene de atrás, viene de mucho más atrás, de consejos anteriores de Zorroaga. Por lo tanto, en su momento ya se estudió, ya se analizó, ya se reflexionó sobre esto y nosotros lo que pedimos es que se continúe con esa reflexión. Eskerrik asko, bozkatu ingo dugu, aldeko bozkak, ezezkoak, ez da onartzen, esplikazioa, baina etxiber. Bueno, arratsaldeon guztioi, mila esker presidente jauna. Egia esan da guk ezin genuen babestu proposamen hau, ze gainea esplikazioa dituta gauzako indikan gehiago, nahasiago gelditu zaizkigu, ez da? Hitz egiten aritu da de la cantidad de edificios vacíos que hay en la ciudad, pero lo que se solicita no es solamente que analice la posibilidad, es que analice la posibilidad de ubicar apartamentos para personas jóvenes menores de 30 años. Señor Arcauz, no sé si voy a tener tiempo, la finalidad es la prestación de servicios sociosanitarios personalizados a los y las ciudadanas, sean de la edad que sean, pero servicios sociosanitarios. Bai, dena den, es que es mucho más fácil, se plantea donde se tiene que plantear es en la misma Junta de Zorroaga, sin necesidad de gastar ni un euro, ni un minuto
del tiempo de ningún funcionario o funcionaria de esta casa en realizar un estudio. Se plantea allí, se pregunta, ¿existen en el centro edificios vacíos? Sí, no, y cuestión acabada. Porque nos referimos, en esta moción, el Partido Socialista se refería única y exclusivamente a Zorroaga. Queda muy bonito proponer cosas que son imposibles, pero nik eskatuko nizueke un poquito más de rigor. Eskerrik asko. Hogeita laugarren mozioa. Beraz, PSE taldeak aurkeztu duen mozioa, Zorroaga Fundazioaren eraikinetan gaztentzako apartamentuak egitea dela eta. Continuamos escuchando al Grupo Socialista por ser quien presenta la siguiente moción relativa al plan de viviendas. Socialista, Enrique. Muy bien. Bueno, pues esta también es una moción pendiente del pleno anterior, como las otras con las que hemos tratado hasta ahora, donde el Gobierno municipal, recordemos que desapareció como Cenicienta, eso de las 12 de la noche más o menos, pero a diferencia de las otras mociones que estamos tratando hoy aquí, esta tiene yo creo, una diferencia un poco específica, ¿no? Tiene una pequeña distinción, y es que ha seguido un camino diferente a las otras, ¿no? En principio, las mociones que derivan del pleno anterior se mantienen más o menos igual en este pleno en el que estamos, pero en este caso, esta, que en el pleno anterior iba a ser tratada, iba a ser, por lo tanto, debatida, en este pleno, en principio, el grupo de Gobierno, el grupo de Bildu, pedía que se votase. Pidió que no se debatiese, sino que directamente se pasara la votación, se votase directamente, se leyese y no hubiese debate. Claro, no acabamos de saber muy bien qué ha podido ocurrir en este mes, del mes pasado que no se trató, a este mes, para que de querer debatirla, Bildu pase a querer que se lea y votarla sin más, ¿no? Quizá, no lo sé, quizá algunos datos que han podido aparecer desde entonces pues pueden suponer ese cambio, no lo sé, ¿no? Pero lo cierto, y creo que conviene recordarlo, es que cuando preguntamos por este asunto en la moción, por la interpelación que hicimos en mayo, el delegado de vivienda nos dijo que él no tenía un plan de vivienda, sino que lo que tenía era un presupuesto y que, por lo tanto, en ese presupuesto se recogían las actuaciones que este Gobierno iba a hacer en materia de vivienda, que él no requería o no veía necesario ese plan de vivienda. Bueno, yo no sé muy bien qué ha cambiado desde entonces hasta ahora, pero lo cierto... Yo pido un poco al presidente que modere. Es un tema importante y esto... Vale. Tiene razón. Maixili Mesedes, Bien, pues sigo. Quizá este cambio puede ser producto de una reflexión, lo cual está muy bien, nos parece muy bien, o bien quizá también de que hayan salido estos días a la luz algún dato que realmente no es especialmente favorecedor, ya no para el Gobierno municipal, sino yo creo que no es especialmente favorecedor para la propia ciudadana. Y me refiero en concreto al informe anual de sostenibilidad que ha sacado el Departamento de Medio Ambiente y que desde luego nosotros le damos toda la credibilidad del mundo porque son datos además municipales, que dice que en 2012 el número de viviendas calificadas, por lo tanto el número de viviendas que este ayuntamiento desarrolló e impulsó en VPO fueron de 24 en 2012. Es evidente que es la cifra, si uno ve la gráfica que tengo aquí, es la cifra más corta, más pequeña de la última década, desde que al menos tenemos esta estadística, y estamos hablando, para saber de qué hablamos, estamos hablando más o menos del 10% de lo que se realizó el año anterior, que fueron 210, o mucho menos de lo realizado en 2010, que fueron 363, 2009, el año más corto después de este, fueron 60, es decir, casi el triple, y luego ya los demás años pues hay muchísimas más, 302, 470, 515, etcétera. Es decir, hay una rebaja muy importante, pero no solo el número absoluto en el caso de las viviendas de VPO es muy llamativo, sino también es muy llamativa la comparativa con las viviendas libres. Es decir, hay 24 de VPO y hay 197 libres. Esta es la proporción que hemos tenido que esperar a que llegara el Gobierno de Bildu, porque el 2012 es ya Gobierno 100% Bildu, ya no hay ningún año compartido con nadie. Y ha tenido que llegar Bildu para que el número de viviendas libres frente a las de VPO sea de 8-1, la proporción sea de 8-1, casi como la goleada a Tahití, ¿no? Por lo tanto, yo creo que en este sentido es evidente que algo falla aquí, ¿no? Y el Plan General Urbano vigente, indica que la oferta cuantitativa y cualitativa de vivienda debe tener en cuenta la demanda presente, pero también la futura de vivienda, ordenando y programando una cuantía de viviendas que oscilen más o menos entre 16.500 y 21.000.
Para todo esto, realmente nosotros creemos que sí necesitamos un plan. Y necesitamos un plan de vivienda que tenga unos objetivos, que tenga unos plazos, que establezca un calendario, que ya sabemos que no va a ser algo sagrado, no va a ser una Biblia, ya sabemos que puede tener cambios, que luego se irá adaptando a la realidad, también a la realidad presupuestaria, evidentemente. Pero el que no haya ningún plan de vivienda, el que no haya una calendarización, el que no haya unas perspectivas, una planificación, un planeamiento de todo esto, nosotros creemos que no es positivo. Y no lo es, sobre todo, y termino, porque también hay gente que está esperando saber qué va a ser de su vida, qué perspectivas tiene, qué puede hacer, qué puede esperar en lo que en materia de vivienda protegida se refiere. Nosotros creemos que sí es positivo tener ese plan de vivienda y, por lo tanto, esperemos que el Gobierno y todos los demás grupos lo apoyen. Eskerrik asko, Ricardo. Pues no hay ninguna sorpresa especial en el hecho de que se haya dicho y se haya sugerido, se haya preguntado al grupo proponente a ver si efectivamente tenía un inconveniente en que se leyera la proposición, porque eso es sinceramente el procedimiento que se sigue de forma habitual cuando todos los grupos manifiestan que van a votar a favor de una iniciativa. Es verdad que el grupo proponente tiene el derecho a decidir si quiere o no quiere que se lea, pero no lleva, de verdad, no le busque usted nada escondido porque no tiene nada más que eso. El hecho de que efectivamente este grupo y este equipo de gobierno va a votar a favor de la propuesta y, por tanto, proponíamos que efectivamente se leyera la misma, como suele ser muy habitual en un montón de iniciativas. Es verdad que si ustedes no quieren que se lea, evidentemente no se lee porque ustedes han hecho la iniciativa y no tienen ninguna obligación de admitir esa solicitud. Pero sí es verdad que vamos a votar a favor del plan de vivienda, pero no el plan de vivienda solamente entendido conforme a lo que usted estaba realizando en la última intervención, porque nosotros no creemos que el plan de vivienda tenga que centrarse única y exclusivamente en la previsión de viviendas a construir, en dar una serie de números y en establecer un horizonte más o menos temporal de cuándo se cree que se puedan materializar las mismas. Porque eso, le decía, y sigo manteniendo exactamente lo mismo, eso tiene que estar acompañado de los presupuestos correspondientes donde se vaya viendo si eso puede conformarse, puede ser algo realista, no puede ser realista y cómo se va conformando cada uno de esos en los distintos ejercicios presupuestarios. Y eso, si solamente fuera el único objeto, ya estaría efectivamente en el proyecto de presupuestos y en los presupuestos plurianuales. Pero es que el plan de vivienda tiene que contener otro tipo de cosas que efectivamente sí hacen necesario, pueden hacer conveniente efectivamente que nos dotemos de un plan especial y que espero que todos los grupos y espero que también con ustedes lleguemos a un acuerdo sobre otros elementos que tienen que estar contenidos en el plan de vivienda. Porque, mire, usted está pensando que el plan de vivienda, por ejemplo, tiene que tener unas reflexiones sobre la necesidad en conseguir la rotación en la vivienda de protección oficial, porque ese es un elemento que para nosotros es muy importante también en el plan de vivienda. ¿Usted cree que el plan de vivienda tiene que tener y tiene que plantear revisiones en cuanto a la revisión de rentas? Porque efectivamente para nosotros es un elemento muy importante que creemos que sí tiene que tener su enfoque en el plan de viviendas. ¿Usted cree que el plan de vivienda tiene que de alguna forma ir adaptándose a las consecuencias y las circunstancias que van surgiendo derivadas de la actual situación económica, preveyendo qué es lo que se puede hacer ante estas? Porque nosotros sí creemos, y yo creo que sobre eso se puede alcanzar un acuerdo, y se puede alcanzar un acuerdo global entre todos los grupos, que sienten las bases de qué es de verdad lo que tenemos que hacer, más allá de decir que eso tiene que estar en los presupuestos, que eso no es necesario, que eso no lo queremos arrinconar, que eso tiene que estar ahí, la previsión de qué número de viviendas, dónde van esas viviendas y cuándo se piensa realizar esas viviendas. Pero es que usted sabe que al final la realización de viviendas, sobre todo la realización de viviendas en alquiler, algo que todos los grupos estamos diciendo que apostamos por la vivienda en alquiler, requiere algo. Y ese algo se llama financiación, no se llama impulso político. El impulso político está dado. ¿Dónde queremos hacer? Nosotros ahora mismo sabe dónde queremos hacer las viviendas. Necesitamos financiación y esperemos que todos los grupos que componen este ayuntamiento nos ayuden ante Kutxabank y ante otras entidades de crédito y hagan con sus representantes y a través de sus representantes en Kutxabank y evidentemente, digo en Kutxabank porque tienen presencia más o menos inmediata los grupos políticos, en que efectivamente se implique Kutxabank en operaciones estratégicas, en vivienda, en construcción de vivienda de protección oficial, en regeneraciones de barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí también creo que de verdad es necesario que rememos todos en la misma dirección si abogamos por la construcción de vivienda de protección oficial, por regeneración de barrios y por promover la vivienda de alquiler. Y mire, se ha hablado de una serie de cifras, pero ¿sabe lo que pasa? Que esas cifras, el otro día me preguntaba el Partido Nacionalista Vasco la cifra de cuáles habían sido las calificadas provisional y definitivamente, y di la lectura en la comisión de cuáles habían sido las viviendas. Pero fíjese
que en el 2011 nos encontramos con 70 viviendas que fueron calificadas inicialmente de una parcela del Gobierno vasco en Morlands que no fue realizada, que tenía licencia y que posteriormente esa renuncia, se presentó una renuncia bajo la idea de si se había presentado licencia o no se había presentado licencia. Lo cierto es que, más allá de si se había presentado licencia o no, solicitud de licencia, esas viviendas no se han realizado, se pueden realizar, están en manos del Gobierno vasco, las podía haber realizado antes y las puede realizar ahora. Y en el 2008 se concedieron 96 viviendas también que luego no se realizaron, que tenían licencia y que posteriormente se renunciaron. Por tanto, es importante conceder licencia, pero es mucho más importante que esa licencia concedida de verdad se materialice, porque si no, tenemos unos números, unas calificaciones iniciales, pero luego no tenemos ninguna vivienda que pueda ser de verdad disfrutada por quienes la necesitan. Eskerrik asko. Alderdi Popularra. Muy bien. Señor Ramos, vamos a apoyar la iniciativa y no vamos a cometer ninguna alianza. El Partido Popular, usted sabe perfectamente, llevamos ya muchos años hablando de muchas cosas, estamos siempre en lo razonable, en lo que es normal, en lo que está bien. Entonces, no estamos en otras cosas. Esta es una propuesta que es muy interesante, es muy oportuna, usted la ha defendido con eficacia, como suele acostumbrar, y no hay ningún problema. Me agrada oír que el señor delegado también la va a defender, aunque ha hecho sus matizaciones. Lo importante es que efectivamente esta ciudad cuente con un plan de vivienda, que ataquemos entre todos, y digo atacar en el término positivo de la palabra, uno de los mayores problemas que tiene esta ciudad, porque en su iniciativa se refleja que hay cerca de 12.000 personas, si no más, que están buscando una vivienda, y eso es un problema muy importante, como es muy importante el problema del paro. Entonces, en esa línea su propuesta es muy buena y nosotros no le vamos a dar más vueltas, le vamos a apoyar. Pensamos que podía haberse leído, también entiendo que ustedes la quieran defender por la importancia que tiene el tema y esperamos que, no sé si lo podrán hacer en el plazo que ustedes indican, pero que el equipo de gobierno, después de haberlo oído al delegado, pues nos presente ese plan de vivienda y que se lo podamos apoyar, porque esto es lo que necesitan los ciudadanos, que me imagino que nos estarán viendo muchos de ellos, que uno de los problemas más importantes lo estamos acometiendo, estamos dando soluciones y además de acuerdo. No, mira, yo esto sí, pero aquello no, mira de esta manera, pero de la otra. Y al ciudadano dice, bueno, ¿de qué hablan? Dice, mira, pues todos estamos de acuerdo. Este ayuntamiento para nuestros ciudadanos necesita un plan de vivienda. Pongámonos a hacerlo. Esa es la cuestión. Muchas gracias. Alderdi Jeltzalea. Yo coincido en que los autores de la iniciativa hayan traído este debate aquí, porque creo que es conveniente. A veces cuando se leen las mociones, bueno, pues cuando reflejan muy claramente un acuerdo, pero aquí estamos hablando, estamos abordando la problemática de la vivienda y tratando de abordarla desde la óptica de hoy, y no es fácil, no es un problema fácil. Yo, además, de entrada voy a decir que no me parece que tenga una solución sencilla ni fácil, pero los datos, la verdad, son los datos.